me escucha. ¿Qué pasa, Vicente? ¿Cómo estamos? Oh. Ahí está. Se me van los pelos. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Bien o qué? ¿Tutón? ¿Vamos al lío o qué? ¿O qué lo qué? A ver cómo va la cosa hoy. ¿Quién tenemos por aquí? ¡Pum! Fondo, ¿cuánta peña? Flaco, Bien, a ver si Jesús, no es mi Tessa, duermo. Lindao, Didi, Martina y Fari. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Buenas. Sabro de... ¿Qué? ¿Cómo estáis? ¿Dónde estáis? ¿Qué dice el gallego? A los pies. Estábamos hablando con unos colegas del show que son médicos ilegales y no han pasado un dacha, hermano. Lo he dejado ahí puesto en un post-it, ¿vale? ¡Oh, de puta madre! Y estoy yendo al hospital que he dicho que compremos todo el mundo las vendas diarias, las dejamos en el almacén cada día. Los Ok. zetas no hacen mucho, hermano. Buenas. Perfecto. Sí, Vicente. Hola, Y arrancaste Cinas, ¿qué tal? antes. Llegué de trabajar, me pegué una ducha y aquí estoy. Operativo. Sin cenar, pero operativo. No sé. Cuando me entre el hambre voy a la cocina a comer algo. A ver, ¿cómo estamos? ¿Cómo ¿Dónde se compra? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Diles, no compréis todos los de golpe las véndelas. Diles, simúlalo, claro. Voy. Fertilizantes Y no oliva. pintan nada. Aquí. ¡Ole! Ahí, a darse de putazos. ¿Funciona o no funciona? ¿O lo tengo que reiniciar? Parece que no va, ¿no? Caco, dime tú, ¿cuánto es? 100. Gracias, hermanito. Pueden ser las 10 vendas. 410 vendas. La farmacia también En la puede. farmacia sí, te cobran el doble. La cama. Joder, ¿qué le pasa a la cam, tú? Mierda le está pasando.
alguien necesita dinero porque no tengo algo, pedirlo por los niños. ¿Dónde está Santi, que te recojo para que no estés solo? Estoy en el barrio. Está por ti, ¿vale? Ok, Voy a hacer una cosilla y ya te vienes conmigo. de una. ¿En la puerta ¿sabes el pan ese que hay al lado de nuestro barrio? Sí, al lado del Vanilla. Bueno, en plan, saliendo de nuestro barrio donde está el almacén, es ¿Sí? que a esa tienda también se le llama Pound. No está marcada en el GPS, pero... Esperamos en la puerta arriba por los niños, no en el garaje. Ponte donde el almacén, vaya. Cuidado, Sí, estoy aquí en la esquina del almacén. No sé qué tienda se refiere. ¿A esta? ¿Eres tú el Sultan ese? Sí. Ah, pues te has pasado. Voy para allí. Pensaba que estaba en el almacén de aquí. ¿Qué ¿Queréis pasa? venda? Tengo 8. No, estoy bien. yo no necesito. Bien de puta madre las vendas, mejor un canuto, tío. No me caso. Hombre, ¿Tú crees? escucha, se puede hacer venda canuto, ¿sabes? You know. Sí, sí. Claro. Pero bueno. A mí me gustan los canutos. Ah, sí, pero hay que tener una combinación para no quedarse loco como una cabra. Escucha, Sí. ¿y esto qué Tanto coño, canuto, mírame. ¡Epa! ¡Afloja, gallo! Si va echando humo negro. Hasta su camión está echando humo, ¿eh? Madre Sí, por mía, eso cómo lo digo. cuida, tú. Es una Kuma. Buah, Sí, hace tiempo pero no que no llevo tenemos una Kuma. juguete. Yo luego una Kuma me meto en barrio enemigo si hace falta. Con unas cumas muy cosas muy buenas. ¿Y qué? ¿Qué hicisteis hoy? En todo el día. Una muy no han pillado que la ha conducido Jesús. Han pillado por los niños, Ah, bueno. pero no le quita ganzúa y ha podido hablar con Chepa. Ah, está bien. ¿Tenía algo de zampar? ¿Qué le vais a dar a alguien? Me quería Yo comprar tengo- también la membresía, tengo 170 en Tengo no, pero si, pero si hay. Hay Claro. en barrio harta, hay por lo menos 15. Ah, vale, vale. Es una barrita. No alimento una mierda, pero bueno. Pero bueno, Valen 10 pavos aquí, ¿eh? Puedes comprar más. ¿Necesitáis? ¿Compro ahí o qué? sí, cómprame a mí que sea ¿Diego? 3 barritas y un batido, con eso muy bien. Hola. ¿Dónde estás? Pues estoy en el gym con el Fari y con Flaco. ¿Y qué hacéis? Pues voy a comprar algo de comida. Ok, ¿Y tú? aquí en el hospi. ¿Estáis bien? Mando un doctor para Franquito. Comprando vendas. Ok. Muchas gracias. Hola, buenas. Buena. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Quería
No sé, 20 barritas y 6 batidos, pues, más o menos, deberían llegar. Ok. ¿Cómo? Le pongo la factura. Sí. Ahí se la puse. Ahí tienes. Listo. Ahí tiene. Muchas gracias. A ti, muy amable. Hasta Venga, que luego. tengas buen día. Hostia, que aproveche tú. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos. ¿Estás dándole al gym o qué? Ah, no mucho. Fernando, que ¿Qué acabo gusto, de no? darle un baleo de clavesa. Bueno, pues vamos para el barrio nosotros. Muy blend para baleo, yo ahora voy para baleo. Estaba ahora barritas. Hostia, pero ¿por qué me das 10? Tú estás loco. Hombre, según el hambre que tengas, si te sobran, dáselas a otro, tío. Oye, Gallego, una cosa. ¿Me escuchas? ¿Qué pasa? ¿Tú tienes más bolsillo ahora? ¿Yo? No. Sí, escucha, pues yo tengo más bolsillo. ¿Cambiaste los pantalones? No sé. Pues no, yo sé, mis pantalones tienen los mismos bolsillos. Tengo Dos adelante y dos hueco- atrás. Tengo hueco para 5 cosas más que antes. Ah, pues no sé. No sé. No te ¿Me has puedo comprado, decir. tío? ¿O no me ha comprado? Ah, que también querías de beber. Joder, qué Bueno, no pavo, pasa macho. nada. No pasa nada, ya está. No pasa nada. ¿Llega con uno o quieres más? Sí, con uno me llega, ¿eh? Ok. Ay, batidito de fresa rico. Oh. Oh, madre mía, este de vainilla. Sí que pillaron al por los niños, madre mía. Ay, Dios. Me voy a Oh, fumar. madre mía. ¿Tienes un perro por ahí? No, Joder, macho. me lo fumo antes. Qué ¿Quieres desastre. de polen? No, gracias. ¿Y qué hacían en el hospital entonces? Alguien le está comprando, venda. ¿Para qué? Coño, ¿no escucho lo que ha dicho Flaco? Que todos los días vamos a comprarse cada uno venda suya. Ah, bueno, vale. Vale. Entiendo. Y guardamos allí toda la almacén, hacemos recolecta de ella. Vale. El flaco como liga. Madre mía. ¿Tienes membresía ahí? ¿Yo? No tengo. Sí. Joder, qué desastre. Pues yo vengo una vez semana aquí. ¿Qué pasa, Reyes? Y no me hace falta más. Bueno, pero ya que estoy aquí parado, pues me hacía unas sentadillas. Yo también he pensado, pero no tengo. La verdad que estoy un poco flojo de fuerza. Ah, yo no mucho. Yo levanto 96 kilos y corro 97 metros. Joder, es como un toro. Estamos ya en el barrio, chaval. Lo sé, es esquizofrénico perdido. No me fío de él, no me cae bien. Pari, te llaman.
gordito del Fari. Hola, Fari. Este se llama Santi, que es Soy gallego. Martina. Hola, Martina. Hola, ¿qué tal? Madre mía. Y es que siempre Él dice es madre mía. el Fari y tú eres Santi. Sí, gallego, puedes llamarme. Ah, vale. Es un placer. Un placer, igualmente. Hmm. Nosotros vivimos por la fuente, Martina. Ah, vale, por ahí por el depósito. Sí, enfrente justo. Sí. Ah, pues por allí suelo ir por desgracia bastante, ¿sabes? Ya Todo me el mundo pasaré. pasa por allí. Sí. Te confiscan mucho el vehículo, ¿no? Yo el mío lo tiene confiscado a la policía. De hace un mes. ¿Un mes? Sí, porque me tengo que llegar allí a que me hagan un interrogatorio y no me sale del nabo. Ya. Estoy en la puerta del hospital. No me sale, la verdad. Ujú. Porque es que Bueno. no sé de qué, no sé por qué, ¿sabes? No entiendo, pero bueno, me lo Ya, confiscaron sin no motivo. te pues, metas, ¿sabes? En medio de esa porque sé gente lo que es, sin da motivo. igual. Estoy aquí, chino, bajando. Mejor no arriesgarse entonces. No, la verdad que no. Ellos hoy me han dicho, no, tienes que hablar con un detective. Y digo, ah, sí, pues bueno, hay que se aparece por ahí. Es Quería nada, ver la cara, vas dice. allí y que te pregunte lo que quiera. Que tienes que responder nada. Le escupo en la cara, hermano. Como yo Bueno, vaya allí, pues- le escupo en la cara. Escúchame, tu jefa tenés una jefa, una chica que... Soy yo. Pero bueno, Ah, también entonces, no. hay otra persona también que lo lleva con nosotros. En plan, lo llevo yo y otra chica, sí. ¿Conoces a la chica? ¿No se llamará acá? Sí. ¿Hola? Ah, ujú. ¿Por qué? Porque, ¿A buena o mala? a ver, yo en mi ¿Quién barrio habla? tengo un Hola, hola, gordito hola, hola. que habla Hola. bastante de esta chica. ¿El Muy hermano bien. de Chema? Ah, muy bien. Bien, bien, sí. Bueno, también te digo que este ¿Qué chico pasa, habla chico? bien Voy de pa'l casi barrio, que te voy a todas las poner cara. tías, sí. Ah, bueno, sí, que le gustan un poco los bollitos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Esa sé verá. que con esta Seguro que está feliz. chica... Ah, bueno. ¿Y dónde...? Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Ay, hola, que no es amigo vuestro. No. ¿Me puedes dar ¿Cómo? un cigarrito que te sobre, que me puedan dar? Ah, pues no, yo no tengo. Yo me estoy quitando de fumar, imagínate, hermano. Me estoy fumando Y allí su está en el coche otra bala. Haces bien. Sí. Mira, y no saben dónde me pueda tirarse a acampar por ahí tranquilo. Escúcheme, grito un poquito más. Ay, Sí, estás un poco afónico. sí, un caramelito o algo. Ya me ve. Ujú. Que... ¿Tú por qué zona vives? Yo estoy al lado del Auto Exotic. ¿Y tú vives en el barrio con gente que viste de rosa? Sí. Ah, mira, pues conozco bastante ¿Dónde de tu estáis, gente. Lo que gente? pasa es que hemos dejado el contacto. Así, Eh, conoces. Ya hace Ahora mismo tiempo, por la verdad. nombre, es que, a ver, te voy a comentar. O sea, no te lo tomes a lo personal, ¿vale? Porque intenté ayudarle. Sí, Está comprando ropa. No sé si sabe, hay un punto en el que ¿Y los procesas demás? las bolsas, ¿no? claro. Ahí hemos Ujú. tenido bastantes conflictos con tu gente y Está con nosotros, le robábamos y eso, y le quitamos las entretenido. cosas, pero después veía que eran buenos tipos y tal, y se Pari, lo devolví todo. gallego, flaco. Y hicimos un grupo en el que comentarnos Vamos, cuando playa, vayamos vamos. para allá, cuando vayamos a vender, tal, para no pisarnos. Sí. Pero de un día para otro como que dejaron de contactar con nosotros y no volvimos a saber nada. Pero es que lo entiendo, yo lo que dije, algún día que ellos tengan ya para autoabastecerse, no hace Claro. falta que hablemos más entre nosotros, pero Ya. me pareció un poco raro el tema de que ni preguntan cómo estamos ni nada, ¿sabes? Ujú. Dije, bueno, no sé, también tienen sus cosas. No, quería llegarme algún día para ver cómo le iban y tal. Claro, yo si queréis un día, ¿os queréis acercar al barrio? Hombre, por mí no hay problema, vaya, si quieres que estén ahí podemos hablar bastantes cosas. Está la cosa ya bastante Vale. cambiada cuando nos conocimos. Vamos seguramente a hacer algún tipo de negocio. ¿Todo bien, señor? Sí, mira, ¿cómo yo puedo pedir el taxi? Pues por el móvil en la aplicación. Pero a mí me sale que está cerrado. Ah, pues entonces será que no hay nadie trabajando. Ah, eso es. Y yo gritándole a los taxis que pasaban por ahí, yo pensaba que iban a atender. Mira, y no saben cómo yo me puedo tirar por ahí a acampar, porque yo estoy pensando. ¿Cómo, perdón? A donde yo me pueda tirar por ahí a descansar, tranquilita, donde no moleste. ¿Tú cuando... ¿Tú eres residente de aquí o viniste de fuera, hermano?
Yo vine de afuera y... ¿Y cuando llegaste aquí el Estado no te proporciona un piso así de acogida? Bueno, yo con lo que el ingreso que tenía alquilé un apartamento, pero viéndolo aquí, que está lejito todavía. Está lejos. ¿Por qué zona? Paleto Bay. Hostias. Sí. Buah, de aquí a Paleto, hermano, mira, te hace un favor. ¿Vosotros tenéis alguna ganzúa? ¿Crees que pueda llegar en bicicleta o algo? ¿Tenéis ganzúa encima, gallego? Sí, Vale. toma. Un poco se le... Llévate... Bueno, vamos a ganzuarle un carro de ahí que se lo lleve, ¿vale? ¿Sabes qué es así? Nada, te vamos a dejar un carro prestado para ti, hermano. ¿Estado? Sí, prestado. El flaco siempre presta, hermano, no roba. Se puede. Lo coge Eso ha sido- prestado, tío, lo coge prestado. Oye, me hacía falta. Oye, esto no viene nadie, ni en Puerto Rico lo hace. Si no, déjale este, tú. Hombre, ¿y esa moto de quién es? Esta moto es ¿Oíste? mía. Déjale Menuda este. moto, ¿no? Déjale el tuyo. Vale, venga. Mira, llévate este Sultán, hermano, el que tiene el carro ¿Cómo? roto. Que ese vehículo es mío y no pasa nada. Claro, mejor que le dejamos el nuestro, que Está ya abierto, vaya. no lo necesitamos. ¿Y a dónde te lo dejo? ¿Cómo no me lo voy a Donde dejar? quiera, hermano, no hay problema. Yo ya me encargo de buscarlo, ¿vale? Ah, pues dale. Úsalo lo que necesites. Nada, tío. Oye, Pues eso, yo cuando esté jefe, si quieres, te llamo y a ver si nos podemos juntar. Por mí de una, vaya. Ya tengo tu Sí, número claro. y tal y... Claro. Y así conozco la famosa K. ¿Quieres hacer el junte con el gordito? Bueno, yo no le aconsejaría, porque el gordito se quiere juntar con todas. Entonces, si tú aprecias a la chica esta, a ver, que lo mismo la chica va del mismo palo, ¿sabes? Pero que si quiere algo No serio, creo. pues Pero el Igual gordito- nunca se que no. sabe. Nunca se sabe. O sea, es que yo no sé los gustos que tiene alguien porque yo realmente no sé ni mis propios gustos. Ya, O sea, bueno, pues el gordito no es, bueno, ya lo conocerás. No sé si lo conoces. no, pero es que llevo mucho tiempo sin salir de casa porque me encontraba mal y la verdad que ando un poco perdido ya con la gente. He visto que hay mucha gente también que se está instalando por aquí, Ujú. muchos barrios tal y me está costando un poco procesarlo todo. Vale, Pero Poco a bueno, poco. poco a poco. claro. Pues nada, cuando eso, pues te llamo De puta madre, y nos vemos. Claro. de una. Pues nada, un placer haberos conocido, no como aquellos que es que nos han rodeado en un momento. Sí. Y dejando claro que son los vagos, no sé qué, Sí. los vagos no sé qué, y ¿sabéis qué? Sí. Que estaban intentando comprarnos cuchillo. Imagínate de ti esos que están. Están todos vagos, su puta madre. Chicos, vamos Ya. a ir a procesar. No tardéis Pues nada, mucho. chicos, un placer. Estamos yendo por el barrio. Igual, Martina, Vale. para lo que sea me dice, ¿vale? Claro. Gallego, Fari. Flaco, ¿no te ¿qué llamo? Sí. Vale. Bueno, pues vamos para allá o qué tú. Venga, de una. chicos, hasta Venga, luego. chula, que vaya. Venga, hasta Yo. luego. Vamos a Ahora ganzuar este carro, vamos para hermano. allá. No, voy a buscar uno. ¿Seguro? Sí, sí. ¿Os llevo a algún sitio? No, que va. Voy a coger. Ya cancelamos un coche por aquí. Gracias. Este de aquí ya mismo, el todoterreno este. Martina, Martina, Dime. me ha dicho una amiga que tú sabes quiénes son los Rositas, ¿verdad? Ujú, sí. Hay un gordito que habla muy bien de ti. Muy bien, pero ironía o no. No, pero muy bien, sí, como que, no sé, le llenas. Llenas esa tripita. Le lleno yo, lleno está él. Eso, es que somos colegas. Ah, vale. Pero la bromita de llamarme perra ya le expliqué, que corte. ¿Cómo? Sí, ya se lo dije. Este gilipollas, yo no lo he conocido, es que me ha dicho la amiga que como que si tú te llamabas K porque hay un gordito que no para de hablar de ti, ¿sabes? En plan, a buena. Falling in love. Sí, el gordito rosa.
Lo llamo yo gordito rosa. La pantera rosa. La pantera rosa. Pero por el flaco. pollo, no por el animal. Escúchame, flaco. Pues Dime, hermana. ese chico me llamó diciendo que, porque sabes que ellos vendían marihuana, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Pues han dejado eso y se dedican solo a robar 80 veces al día en el procesado. Pues vamos a tener una reunión con ellos, se lo he pedido a la chica esta. Que cuando teníamos darchas con ellos y tal, dijimos lo de decirnos las cosas tal, y entiendo que, coño, llega un punto que no íbamos a hablar más, pero al menos por saber a qué se dedican y todo el rollo, que nos lo expliquen. Y si nos dicen que se van a dedicar a robar eso, pues le damos palo a nosotros a ellos. Hombre, y tanto. Vale, ¿Punto pues de la procesado, reunión qué? luego o ahora. Adelante, me ha dicho que tiene que llamar a su jefe eso. Dale, vamos a procesar, vamos a preparar ya todo. Coge la tablet. Voy a comprar una radio y vengo, rápido. Flaco, Dime, mi hermano. ven conmigo. Ven, una carrerita. Oye, ya tenemos dinero para un almacén, ¿eh? Sí, ya lo iban a comprar hoy, no sé. Lo compro yo. Espérate un momento. No, porque lo vamos a comprar a nombre del pavo de los tacos. ¿Te fías? Pues casi. Y el Dan, el Chema también. No sé. Yo. No, Hostia, ¿qué dices? Date una vuelta, anda. Vamos. ¿Qué dices? ¿Cuándo lo has pillado? Hace un par de días. ¿Un puto yugula? Sabía que te iba a molar. Y si este es el mejor carro. Este es el mejor, hermanito. Te lo digo, ¿eh? Ya tiene placas cambiadas y todo. ¿La matrícula? Sí, full tuning. Ya, lo callado, cabrón. Joder. Mucho trabajo, güey. Me mola, tío. Que responde súper bien, tío, a los giros y todo. Va guay, va guay. Y de 4 no es como un Sultan que culea, ¿sabes? El otro Sultan, el que tengo, el guapo, tiene más aceleración, ¿eh? A ver, sí, pero... Es que este es en plan, no sé. Están muy parejos. Unos tienen unas El cosas mejor manejo, que otros. ¿sabes? Sí. Y K tiene también un coche nuevo. ¿Cuál? ¿A que sí, K? Cochazo, hermano. Claro. Aquí que me vaya a frontear de carro al que lo tiene confiscado, ¿no? Me cago en la puta. Voy a coger plantas. Vale. Bueno, si vamos a ir a procesar, vamos a ir en el Sultan, ¿eh? En el otro, ¿no? Sí, porque este está limpio. Prefiero manchar. El otro está manchado ya. Vamos. Ok. ¿Qué pasa, hermano? Este de momento lo vamos a mantener limpio todo lo posible. El otro me da más igual. Ningún hombre, le di las llaves. Compartí las llaves del Sultan. Del otro Sultan. Del otro coche. Para que fuesen a procesar ayer ellos cuando me fui. Bueno, esta mañana cuando me fui yo. señores, quejarse y eso que salimos. No vamos a tardar aquí 1 hora en salir. No. Estoy buscando los dos coches para la Pasa, carga, Gallego. lo de todos los Gallego. trenes, cómo llevarlo. Sí. ¿Quieres procesar, Gallego? A mí me da igual. Vale. Te lo pregunto porque siempre procesas igual que yo. Claro, ¿Qué te pues, apetece? sí, pues por mí me quedo vigilando con alguien. Sí. Y Didi también. Didi no va a procesar, que siempre procesa. Vale. Yo procesé también la última vez, a mí no me importa, vaya. Vale, ¿vas a procesar tú, Chema?
Uy, Chimo, perdón. Chimo. Que Chema, está complicado. Franquito también, que procese. Yo me voy a quedar procesando también. Que yo siempre me quedo ahí. Me voy yo si quieres allí y vete tú a cubrir si quieres. No, vamos los dos y ya está. Vamos los 4. Nosotros 4 vamos a procesar. Ah, listo. Y los Sí. demás vigiláis y ya está. Que así el Perfecto. gallego no procesa. Descansas. Vale. Ok. ¿La hierba ya la cogisteis toda? No, vamos a por ella. Vale, ¿cómo vais a hacer? ¿Vais a cargar los que vais a procesar y vais a llenar un maletero? Sí, el tuyo, ¿no? El coche. Vale, ¿O pues cuál? cógelo ya tú. Puedes sacarlo. Prueba a ver si lo puedes sacar. La hierba está en el almacén, ¿no? Toma, Franquito. Ven y te explico, Polonia. Acaba de llevar seguro a todo terreno. Lo habéis visto, ¿no? Sí, no pasa nada. A ver, venga al garaje, flaco. Gallego, me has quitado las llaves esta noche mientras dormía, puto. Bueno, no pasa nada, os las Así vuelvo a dar. sois, ¿no? Así sois. Os las vuelvo a dar, ven. Arrímense. A ver. ¿Esa moto de quién es? Esa mía. ¿Me la deja? ¿Qué te parece? Sí. Te doy las llaves. De una. Lo que pasa es que está sin tunear ni nada, ¿eh? Y el color está de fábrica. No sé a quién se las di. A ver, que lo intente sacar alguien. A mí creo. Papato. Te voy a pasar estas. Mejor vamos en el carro, ya está por si acaso. Porque como ya en la moto y sin tunear. A ver, prueba. Abre el Hola, coche. señores. Ole. ¿A qué te hablas del coche? Sí. Sí, literal. Uy. ¿Quieres las de la moto? Pues para vosotros solos, ¿eh? No Pero compartáis. no puedo abrirlo. Sí, sí, dale otra vez. Ahora. Ahora sí. No se la voy a dar a nadie, Gallego. Vale, abre el maletero, que creo que aquí había plantas. ¿Es cierto lo teleno? ¿Qué te leído? No, tienes fertilizante. Somos Sí, 10 eso por los niños, se puede sacar. Lo saco yo mismo. Somos 10. No pasa nada. 2 sin pipa y ya está. Claro. Voy sin pipa, voy para allá a coger hierba. Vale. Llévate al almacén a los que vayan a procesar. Jesús. Vale. Chimo, por los niños, ¿me escucha ahí? Vente para acá. Te escucho, voy. Yo estoy aquí en la primo. masefola. Yo estoy aquí en la masefola. Éramos Chimo, Josito, ¿dónde está todo lo teleno? Franquito y yo, vale. ¿Te la lleva crua? Vale, mlea. Estoy pensando yo, flaco. De los que no lleven pipa, que sean 2 de los que procesan, ¿no? Sí, la verdad que sí. Porque esa gente, si viene alguien, que se piren ellos, cagando hostias. Pues sí, los que acaban de llegar también deberían de procesar y no coger Claro. pipa. Claro. Ah, tú vas a procesar al final también, No ¿no? puedo salir. Yo sí. Vale. Pues tráete el coche gallego para aquí, para el almacén y rellenamos. Señores, 2 helicópteros sobrevolando el almacén. No ¿Qué entréis hablas? ni salgáis del almacén. Vale, pues no salgáis. ¡Flaco! ¡Hostia, flaco! ¡Bájate! ¡Flaco! ¡Flaco, bájate, loco! ¡Flaco! Hola, podéis entrar. ¡Ay, flaco! Persecución, chino. por Flaco también. Sí. También, Flaco. Bueno, aparcado. Eso es la droga. Vale, a ver quién saca el carro de ahí. Ahí va. Hay que comprar bolsa, ¿no? Adelante, Sí. yo compro bolsa. Este coche se quedó en la mierda. A ver, Pues nada. espera. Quédate ahí, Gallego, quédate ahí un momento. Vale. Camina para allá. A ver. ¡Ay! Me cago en... Espera. Acá, Hostia. de esa que procese también con nosotros, A ¿no? ver. Si quiere ella. Si no quiere que vigile. No, proceso yo.
Listo, pues procesamos 5 personas. Es que hemos tenido un problema, ahora voy al almacén. Y no mira el coche. Nada, el flaco Yo que tiene llevo 19 superpoderes. plantas. Madre mía. Vale. Hay que comprar bolsas, creo. Sí, voy a comprar yo la bolsa. ¿El que has comprado tú? No, voy a comprar bolsa. ¿Cuántas has comprado? Para 6.500. Perfecto. ¿Las llevas encima, no? Claro. A meterlas aquí en el coche. No, pero que pida a comprarlas. Ah, que vas a comprarlas, ok. Claro, claro. Hay que pillar el otro almacén, pero cagando hostias. Señores, hay un entorno aquí, si queréis, verde, cerca de Flint y la Munation. ¿Lo queréis? Si hace falta el coche, para los que vayan primero. Claro. Pues venid aquí, necesito que venga uno colindo porque me voy a quedar seca el coche. Bueno. Tengo gran suela, no te preocupes. ¿En el centro del amo? Sí, donde saca lejos pequeñito. Bueno. Sí, voy a llevar. No, vas a lavar pipa. Sí, voy a llevar, sí. Ya lo voy a coger ahora. Estaba viendo, vigilando un poco por aquí fuera, a ver si andaba el helicóptero por aquí volando. ¡Ay! Y me voy a coger un par de porros, coger la pipa. ¿Dónde están, tío? En el almacén cogiendo las ramas. No, vale. O sea, ya que estaban buscando otra vez carros por la puta cara, vayan a esto de carros, ¿sabes? Ya, eso es algo que hay que dar un toque, ¿eh? Porque es un puto cantazo, otra macho. dice de que cada vez que tardemos una hora en salir, yo paso de ahí. Ya. Porque no... No, ya no es tardar o no tardar. A ver, el problema es que este es el barrio lleno de coches robados, coño. No, que esto no es un... No se puede cantar así. No es la primera vez que veo aquí 3 centornos aparcados, ¿sabes? Se supone que cuando robas un centorno a algún coche así es para hacer algo, no es para traerlo aquí. Literal. Pero bueno. Voy. Oye, ¿tú te quedas esta tarde? Yo sí. Pero mañana tienes que hacer cosas en el apartamento, ¿no? Sí, pero tengo... tarde, tengo tiempo. A ver, ¿este carro? Nada, hermano, nos vamos en esta vez. Sí, vamos en este. Quedamos con el maletero así, no nos van a disparar por detrás. Vale, pero vamos ya para arriba. La mierda es bastante... No, vamos a esperar a esta gente. Claro. Podemos ir delante cuando estén a punto de salir ellos. Flipan, sí. Salir un poco antes, que ¿sabes? nadie van ahí en este tipo de carros, ¿sabes? Claro. Mira esto sí. Sí, no te metes al almacén.
Yo cuando entro al almacén siempre vengo por aquí, por el garaje este. Ya está lleno el coche, me lleno yo y fuera. Ese carro de ahí también me mola mucho, que es como un Sultan. Aquel Tú para pues, comprar, tracción voy a delantera, comprar bolsas ¿no? para la Kilimelio. Ese gris de aquí, sí. Sí, más o menos. ¿Y este camión de cemento qué? Este para hacer un bloqueo está de puta madre. No, aquí tenemos varios sitios que siempre hay camiones. Mira, allí enfrente a la derecha hay otro. Siempre hay camiones. Ya que estoy buscando Escucha helicóptero de policía, Sí, está justo encima del almacén, todo pesado, tío. ¿Qué me estás contando, tío? Sí, sí. Acércate por allí a la you zona. know. Acércate por allí por la zona para Hermano, no sé si avisarlos es que cuando no se aburren esté. demasiado o qué, tío. Claro, está claro. Vaya, mira que no hay 50 barrios. Qué casualidad que aquí 3 días patrullando con el helicóptero, tú. Llevan desde hace ya un par de semanas. Se ha ido. Aprovecha ahora. Dale ahora. Lo escucho. ¿No lo escuchas? No. Sí, lo escucho. Ah, vale, es otro. Pero ese creo que es de una MU o algo, ¿sabes? Va directamente. Sí. Ese No, al menos no está parado ahí, ¿sabes? El otro sí estaba parado encima. Claro. Vale, voy a por otra pistola. Escucho a la policía. Venga, cargaros y vámonos. Estamos ya todos, estamos todos. Pues estamos ya para salir, Gallego. Y Tengo que falta ir al barrio la un pipa momento ya. de Didi. Voy a dar. Pues vamos para el barrio. Vale. Sí, vamos para el barrio y salimos de ahí. Sí, vete de ahí por lo menos. Y comprar las bolsas que tiene que comprar Chino y ya está. Ellos van juntos, que así se meten directamente al procesado. Y a mí me dejáis y ya está. Y os subís. Ok. ¿Qué queréis? ¿Que el almacén lo compre un tío de los sacos? Se supone que podemos confiar en él. ¿Pero quién es el tío? El jefe, Eso te lo vende y estoy para irnos ya. que es un pibe que nos compra marihuana. Es un camello de Chema. Y no sé, a ver, yo hablé con él en la reunión y parece buen tío. Yo qué sé. Dijo que no iba a sapear, que no sé qué. Que ni siquiera quiso que le bajásemos el precio de la marihuana. En plan, no hace falta, no voy a contar nada. Bueno, hablamos de camino. Sí, voy a ¿Qué comprar falta? eso, la Didi. La pipa de Didi y estamos ya para irnos. ¿Qué voy a ir en ese coche con estilo por los niños? Claro. Pero hermano, yo pongo el maletero así abierto y dime a ver quién me pega una bala por detrás. Cómo me gusta el flow por los niños, di que sí. Bueno, yo me llevo los 4 que procesan en tu coche, Gallego. Vale, perfecto. Es que a mí me gustan los carros de mierda que no se vosotros esperen que vamos Martina, aquí, ¿sabes? Llevar vosotros Martina y luego bajáis y la dejáis allí y ya está. Así entro yo del tirón con los 4. De alguna, bro. Vale. ¿O vas con Chino? Porque el Chino, ¿dónde está? ¿De quiénes va? ¿Cuántos van a procesar? ¿Cuántos van Está comprando a...? bolsa. ¿Cuántos van a vigilar? Voy con Didi. Yo ya le Y ya tengo está, y así os 1500 vais bolsas. directamente, ¿vale? Que me baje él y punto. Vale. Estoy esperando el paquete que me dejarme compró. igualmente. Pero, Vamos para allá, Chino. pero No ¿cuántos vais a, cabemos todos. ¿cuántos vais a procesar entonces? Perfecto. Pues creo que somos 6. Ah, bueno, vale. Si es que, vale. si es que somos 10, Gallego. Vale. ¿Y qué llevamos? ¿Los 10 pipas? No, No. dos no llevan pistolas, solo ¿Quiénes son los llevamos dos que 8. no llevan? Tessa y Jesús, la parejita. ¿Y por qué Jesús no? Deberían de los dos nuevos que acaban de llegar no llevarla. Pero bueno. Ahora ya está así. Luego se hablan de los errores y se corrigen y ya está.
bueno, y Jesús sabe usarla, tiene cabeza, tiene, ¿sabes? Sí, claro. Espera tu hermano. A ver, me voy a poner un tema. Dale ahí. Voy para el Mega Mall chino por la bolsa. Yeah, yeah. Y te encargas tú de mirar más adelante. Ya sabes cómo soy, tú me conoces. En verdad entiendo que ya no quieres volver. Pero no joder. Estás triste, llame a los muchachos para... ¿Ya están con ratas? ¿Qué has dicho, Jesús? Y si os encargáis vosotros de mirar más adelante a ver si hay gente. Sí, miramos nosotros. Paro en el Mega Mall y cuando me digáis entro. De todas maneras, Flaco va más atrás con el coche que yo. Vale, ahora os decimos si hay gente. Habría que ver quiénes van a subir a un lado y quiénes van a subir a otro, para no liarnos. Ya. Lin, prepárame para mí 220 bolsas, ¿vale? Sé que va a extrañarme cuando escuche esto, que no me va a escribir por si no le contesto. Nadie es libre de pecado, somos como el resto. No quería perderla, me puso pretexto. Se fue mi ama, y ahora algunas noches son dos tipas en la cama. Pero la casa Están en el supermarket, ¿no? Sí, claro. Supongo que sí, estarán comprando las bolsas. ¿Pero tú vienes Mega Mall a bajar los 120 bolsas o no? La bolsa la ha comprado Lin. Pari por los niños, te llevo yo la bolsa. No, si está aquí. ¿Qué coche es? No, eso no se puede no reconocer por los niños con el maletero abierto. Me gustó la técnica, ¿eh? De usarlo de escudo. Estamos revisando. Estamos vigilando. ¿El qué, Santi? Que me moló la técnica del maletero. Esa es muy perro viejo, hermano. Muy perro viejo. Voy a poner un tema duro para la acción. La de los fardos por los niños, claro que sí. Claro. Es que esa la tengo quemadísima, tío. Parece que no hay nada. Claro, es normal por los niños, yo creo que todo el mundo. ¿Dónde estáis? Parece que no hay nada, señores, avanzadle. Vamos. Un segundo. ¿El qué? ¿Todo bien? ¿Qué dices? Montaña Slash. Estamos en el puente, ahora mismo. A ver. Voy a entrar por la parte de la detrás. Esto es Por un parte de Que izquierda. yo voy a quedar Dale. y ya. Estoy subiéndolo por montaña, no veo una ley. Oh. Éntrale. Oh. Dejamos al Fari y subimos Sí, a una vais pa' montaña. Te veo ese trono, está debajo, te veo. Están entrando, soy yo. ¿Cómo lo parte, hermano? Te veo. Han entrado por su cuenta, ¿no? Sí, ellos ya entraron. Vamos nosotros en el coche negro por la montaña. Listo. La manda a su casa en taxi. Montaña, ¿no? Soy tan bacano que le pago el Sí, taxi. por la montaña. Sí, pero que tipo la montaña, tipo la otra. Empezamos La a de procesar. Me quedo afuera ahora.
Si vas por el camino, súbete por esa montaña. ¡Hostia! A la derecha. ¡Ah, toma por culo, maletero! ¡Hostia, flaco! No, la liamos, la liamos. Mato para afuera. ¡Madre mía! Controlado. Y no. Controlado, tranquilo. De chill. Fari, vete corriendo tú para allá. Sí, me voy corriendo, no me preocupes. Nada, está bien, tranquilos. Gallego está en la otra montaña, ¿no? Sí, en la de la entrada. Sí, yo estoy en la otra. Me voy para allí, para arriba. Sube el coche, loco. Aparcado. Bueno, pues de chill. No sé, ¿qué más? Ah, antes vi que pusiste en el dark chat ahí con los de Cereza. Sí, el médico ilegal. No, Eso no, porque vi que ha hablado. claro, pero esos no blanquean, coño. Yo qué sé. No pasa nada. Yo qué sé. Por eso te digo que hay que ir poniendo tal día. Y cositas. No hay mucha más novedad tampoco, también te digo, ¿eh? Solo nos dedicamos a trabajar y a trabajar como hijos de puta. En relaciones estamos bien con los vagos. Les compramos ayer, no sé, 15 cuchillos o 10 cuchillos. ¿Qué más? Los de Mortadela esos están más desaparecidos que la hostia. No se les ve el puto pelo. Los de Marwin también están desaparecidos, que flipas. No se les ve mucho, o por lo menos nosotros no le vemos mucho. ¿Qué otros grupos? A ver, voy a ponerte al día. Nada, los de Neo, los de Cereza. Le estamos comprando lo que son pipas y tal. Nos dieron la misión de conseguir los muelles esa. Bueno, eso ya te lo contamos el otro día. Y nada, sí, el otro día me llamó Marwin preguntando por ti. Me dijo que llevaba tiempo sin saber de ti, no sé qué, es gato, deberías de llamarlo. Me dijo que tienen armas también bastante bien de precio, al mismo precio que los de Cereza, la verdad. ¿Y qué más? A ver, así que piense. Nada más, la verdad. No tuvimos conflictos con nadie. De chill. Sin novedad. De una, bro. Apágale las luces ahí, loco. Que va, hermano, queda el cante, que vengan. Una gana de que vengan, no te lo puedo creer, vaya. Bueno, pues es probable que vengan. Hay mucho movimiento. Pero eso sí, debe de haber muchos grupos nuevos. Desde que tú te fuiste, debe de haber muchos grupos nuevos que se dedican a la droga, ¿eh? Porque aquí hay, vamos, movimiento que te cagas. Antes no había casi movimiento, ¿te acuerdas? Que veníamos aquí, no era raro que viniese alguien. Pues últimamente hay bastante movimiento. Joder, ¿no? Sí, sí. Se ve que bueno, que hay peña por ahí. Bien. Peña nueva que se dedica a la droga. Ah, pues le vamos a enseñar lo que... Yo con el Sony estaba hablando antes de nuevos temas de droga y tal, y más. Le está sacando ahí un poquito de info, ¿sabes? bien. Sí. Ahora te explico, por un momento. Claro. Vale, vale. Ya tiene ¿Los de Sean? alucinaciones y ya me asusta por los niños. Nos vendieron a nosotros 1 kilo de hierba a 70.
Que a mí no me parece mal, ¿eh? Que regalen su trabajo. Si lo quieren regalar, que lo regalen. Es cosa de ellos. ¿Dónde vas? Voy a poner esto doblado. Ah, sí. Mejor. Cuidado que si nos vienen por detrás, no los vemos. Ese helicóptero de Polirira pasando por procesarlo. Sí. ¿Qué helicóptero policía? Pero va a dirección sur, no Reyes. Sí, va a dirección ciudad. Yo digo, me va a tocar meterme maletero con otro más. No, hay que estar atentos que estos son capaces de caer aquí, ¿eh? Bueno. Por ahora procesarle tranquilo. ¿Qué me vas a decir entonces, el Sean? Ah, está hablando por teléfono. ¿Un coche sin luces? No, ¿no? No. Todo terreno por la autopista se frenó. Leo. Otro. No hay nadie. Son 3 todoterrenos en la autopista. En la autopista, si estoy en la entrada yo y no hay nadie. Tres todoterrenos, uno negro, otro blanco. Pero no os preocupéis. Vale, id avisando. Ahí abajo, tranquilos, de momento, chill. Voy a subir un poco más para arriba. Nada, si conseguimos aguantar aquí 20 minutitos, sacamos 1,5 kilos de hierro. ¿Dónde están los todoterrenos, chicos? Nada, subí por la autopista para Paleto, dirección Paleto, pero nada, chill.
escúchame, yo estoy al lado de la autopista, ¿sabes? La entrada. Así que relajarse porque no pasaron nada. Ok, chill. Nada, te encargas tú de la autopista entonces. Si estás ahí, desde ahí lo ves mejor. Aquí sí son listos, si alguien quiere caer, no vienen de frente. Deberían de entrar por Greyseat por allá atrás y subir la montaña. Sí, el de Lari, las veces que no han caído así. Claro. Sí, no, fue como hice yo el otro día. y le llegué aquí exactamente, y los pavos aquí aparcados y ni se enteraron, ¿viste? Madre mía. ¿Tenían muchas bolsas? ¿Estes? Sí, deben de tener aquí para 20 minutos por lo menos. Sí. Entonces, ¿qué me ibas a contar del Shen? ¿Qué te dijo? De que le pregunté sobre el tema de que todo el mundo está ya con drogas tal y que hay mucha competencia y que no sé, al fin y al cabo todo el mundo va a venderle ya a la calle porque no, si todo el mundo tiene drogas, claro. ¿a quién le va a vender? Y que molaría de que, bueno, a ver si alguien pudiera al paso de sacar de la isla otro tipo de droga tal y me dijo que sí, que estaba ahí gestionándose tal y que también le parece bien y le he dicho que así hay más competencia porque el que tenga esa droga todo el mundo le va a querer comprar o robar. Claro. Y ya se generan más tipos de conflictos y eso. Y yo no sé a todo eso. También me dejó la tablet de carrera, me la dio. Y nada, así un poco hablando, después así de la reunión esta que me quería presentar alguno de los suyos. Me ha dicho lo de los médicos ilegales. La verdad es que ese tío promete. Que sí. Y cómo se portó con nosotros, colega, cuando estábamos en la puta mierda. Sí, yo se lo he dicho, claro, que poca gente va a decir que le salga de verdad a hacer las cosas sin recibir a cambio. Claro. No, lo único que busca es gente lealtad, ¿sabes? Que no le fallen. Que no lo vayan a vender. Pues más o menos igual que nosotros. Quien no se mete con nosotros, pues nos llevamos bien con ellos. Ahora, por las malas. Pues sí, la verdad que sí. Pero bueno, encima con el tiempo nos cae algo, tío. Me cago en Dios. Sí, claro. Siempre con la María ya un poco de tieso. Sí, pero bueno. Hay que seguir aprovechando que ahora mismo... Yo lo que haría, sinceramente, ahora mismo sería acumular mucha pasta. Mucha. Hacer un buen colchón. Comprar el otro almacén y llenarlo de pasta, pero hasta el máximo que podamos, vamos. Porque... quién sabe, en un futuro igual necesitamos mucha pasta, ¿sabes? Pues sí, la verdad que sí. Yo creo que es... no sé, me parece lo más correcto. Imagínate que nos dan otro palo. Pues mira, si tenemos el otro almacén y solo lo utilizamos para guardar pasta y poco más, y pipas, y unas pipas, si nos vuelven a dar el palo, como nos dio la poli, por lo menos podemos revivir, ¿sabes? Sin tener que matarnos a trabajar. Pues sí. La verdad que sí. Tener, yo que sé, un par de millones guardados, tío. De puta madre, tío. Nunca se sabe. Y que el día de mañana hace falta pasta porque aparece algo nuevo en la ciudad o lo que sea, o armas o lo que sea, o droga nueva o lo que sea, pues tener pasta para poder hacernos con el máximo posible, ¿sabes? Pues sí, ya bueno, cuando compremos el almacén, pues a partir de ahí ahorrar como un hijo de puta. Claro. Y con la hierba estamos sacando muchísima pasta vendiéndola nosotros, pero muchísimo. Pero, tío, yo compraría el almacén alguno de nosotros, hermano. Es que es muy difícil que nos lo pillen. Nos van a pillar antes el del barrio, pero nosotros si lo compramos lejos no nos van a pillar, tío. No nos pillaron el del barrio y está mi nombre. Claro, es que, tío, yo dárselo a un jefe de una taquería y el día que se le dé por rebelarse o no, o hermano, o... Yo lo pensé también. Sí, yo lo pensé. Prefiero que me maten a mí, hermano, en plan... Al menos vaya a saber que me han matado, pero es que si él se queda las llaves, un día os quita las llaves y tal, y le da por quedarse... Es que no, tío, no. Es una movida que te cagas. Y que es lo mismo, un día le pueden ver que está con nosotros y le van a meter en el saco. Claro. Yo en tal caso cogería algo. Yo se lo dije ayer acá. Cogería en tal caso...
ante la desconfianza cogería a alguien del barrio que tenga un perfil más bajo, ¿sabes? De todos los que somos, pues el que tenga el perfil más bajo. Alguien que no ande por ahí dando palos, que no se exponga demasiado, ¿La novia ¿sabes? de Jesús? Pues bueno, el otro día la metieron en federal. Bueno, pero seguro por alguna tontería. Sí, lo pillaron con hierba. Claro, eso son tonterías, hermano. No te van a hacer una redada por pillarle con hierba. Hierba le puede pillar a un yonki, Claro. a un niño, ¿sabes? No, y yo me pagué las multas porque el otro día me pilló un poli que debe de ser un cargo un poco alto y me dijo, hombre, a ti te estuve buscando yo, que sepas que hasta ayer estuviste en búsqueda de captura. Te quito de búsqueda de captura, pero paga las multas porque estás en el top 10 de la ciudad. Y yo, vale. Entonces yo sería el top 1. A sus órdenes. Entre No, la yo multa- entre yo la tenía... multa y lo que le debía al Badu Central, al Autosoti, a no sé qué. Yo tenía 50K, una cosa así, ¿eh? Es que no veas. Y ahora me han ¿Qué? puesto 30.000, se han equivocado, me han puesto 30.000 y no amo. Y yo era cómplice. Está bien. Hubiera tenido 100.000 ya. Hostia puta, tú. Nada, yo me quedé con 16. Pagué todo, me quedé con 16. Podría pagarlas. Los 30.000 me faltan. Yo podría pagarlas, tengo 36.000 pavos en el banco. Podría pagarlas, pero paso. De momento me quedo ahí con 16.000 pavos de multas, no me importa, ¿sabes? Hay margen. El tema es estar un poco más tranquilo, no estar ahí en el borde de que te metan en federal, ¿sabes? Hostia, poli. Pero para la izquierda de la montaña. Que va Así por que ten Gracie, cuidado la por la poli. parte de atrás. Hola, ¿esa no es la que estoy yo? Sí, la izquierda. ¿Quién está a la izquierda? Sirenas, se escucha. No rayéis, no Venga, rayéis. Antes tienen sigue. que pasar por nosotros. Vale. Hola. Le disparáis, Se pararon abajo. Móntate. Hola. Deja un momento la radio libre que no esté en punto procesado, hermano. Estoy diciendo que por la estaba subiendo por montaña de... No está subiendo aún. Yo aviso si suben. Por favor, deja la radio limpia. Están lejos, tranquilos. Están No están metidos aquí. en un establo ahora mismo. ¿Qué coño hacen? ¿Pero qué cojones? ¿Hola? No entiendo, hermano. No, Se han quedado pero- ahí, ¿verdad? No, apagaron yo las luces ya no las veo. Claro, pues la apagaron, pero se han quedado ahí. Un patrulla solo no va a entrar nunca aquí, hermano. ¿sabes? No tendría sentido, coño. Pues lo reventamos. Están en un establo, no rayéis, ¿vale? ¿Puedo ir al punto? No, es que no puede, hermano, porque tenemos ya 8 pipas. ¡Buah! No, que venga sin pipa si quiere y que vigile por ahí. Si quieres venir sin pipa y vigilar por la zona, sí, ¿sabes? No puede. Se acaba de levantar Vale, sí, no. y haga otra cosa. Aquí estamos mejor, porque allí, aquel lado ya lo tienen cubierto por la autopista y tal. Si sube alguien por allí, lo verán los de abajo. Otro sitio no tienen para entrar. Desde aquí vemos toda la puta montaña, macho. Pero no sé, ¿qué coño vendrían? ¿Estarán robando las casas de ahí de Gracie? Pero no tiene sentido, ¿por qué se metieron en el granero? No sé. Fue ¿Tendrán raro, ¿eh? ahí algún tipo de negocio o algo, en plan un secuestro o alguna vaina? ¿No habrán disparado, a saber? Pues puede ser, que haya peña por ahí, pues puede ser. Bueno, desde aquí los vemos si suben. Nos estamos distrayendo. ¿Seguir mirando autopista? Sí, bro. Estoy mirándolo. Vale. Nosotros estamos mirando Graveseed, ¿vale?
Claro, Es que caemos abajo a ver qué coño pasa. Buah, es una movida, tú, y si hay lío que no nos incumbe, ¿sabes? Ya. Pero es que estén por esta zona no me hacen nada de gracia tampoco, ¿sabes? Ya, bueno, pero desde aquí lo Ahora vamos. salimos y nos empiezan a seguir. Bueno, de momento, que lo intenten. Hostia, que nos vamos. No te preocupes. No, sí, ya te digo. De momento, chill, tío. Era un puto patrulla solo. Que después no quieren problemas y mira las cosas que están haciendo. Van por aquí como Ya. si con la sirena de normal que le caiga algún tiro, Bueno, ¿sabes? pero no. Si se meten donde nadie los manda. Claro, ahí, a eso ahí me sí- refiero, que si lo hubieran metido después que no... Claro, ahí sí que no vamos a quedarnos quietos, pero. Pero uno ha hecho un amago, como que va a subir, se ha metido y sigue por la carretera, ¿eh? Yo lo que sí que evitaría sería meternos con la puta poli por tonterías, por problemas con Sí, obvio. con un civil o por problemas de mierda. Ahora, si se vienen aquí y se meten en nuestro puto en la boca del lobo, macho, yo sé, ¿qué quieres que te diga, macho? A ver, que se espere 20 minutillos o así, yo qué sé. En 20 minutos ya deberíamos terminar, pero bueno. ¿Ese coche de abajo? ¿Qué está adelantando el camión? ¿Qué coño es eso? Nada. Ah, vale. Efectos secundarios de los porros, joder. Que le den a los porros, hermano. Ahora sí de vapor. Eso es. Joder, hermano, me convertí en lo que criticaba. Sí, bueno, todos pasamos algún momento de la vida por eso. ¿Cómo playáis? La vida da tantas vueltas, flaco. 2 minutos y nos vamos. No te queda nada. No, ya menos. Ya con lo que pasaba, bueno, ya. por mí? Por eso. Claro, es que nos tenéis que recoger a 2. Así que Didi no hace falta. Entráis en este coche, vamos bajando. No habían avisado, ¿no? No avisaron. Pues si yo supiera. ¿Cuándo terminan? Dijeron un par de minutos hace un momento. Ya le salimos Vamos. con lío. Sube. Ahora para que todavía no hemos terminado por los niños. Vale, volvemos a subir y cuando terminen este nos vamos. ¿El Fari terminado? Fari ya está, montó Quedaban con Lin. 3 bolsas, creo. Ahí caben los 4, que vayan ellos los 4. Sí, ellos 4 caben. Tengo 10 bolsas. Voy así otra vez para arriba por si acaso le entran. Hemos sacado más de 1 kilo, ¿eh? Sí, claro. O sea que El locos. Son me ha dicho que saca 4.000 kilos, en plan 4 kilos diarios. Ya. Ya. Pero es que ese es otro level. O sea, yo... Coche negro. ¿Qué hablas? Coche estamos negro por la derecha, bro. Se mete como para donde iba la poli, bro. A ver. ¿No seremos nosotros? No. Se refiere a que se ha metido por ahí por la izquierda, ¿sabes? Oh, vale. Tírale para ¿Cómo arriba. vais, señores? Ir saliendo, ¿eh? Salimos ya. Perfecto. A ver. Va, que les den por el culo, si nos vamos ya. Qué coche negro, hermano. Salimos. Da igual, tírale. Son muchos petas, tío. Habrán visto un coche ese como que está pasando por ahí, tío, y... No sé. Mira ese con este tono y me está invitado a la autovía. Pero, Y tío. tiramos nosotros, yo creo, ¿no? El que has dicho. Claro, tú llevas los cristales pintados y neones morados. Ah, pues no. Ah, pues entonces. Pues no hemos visto nada. Total, ya nos vamos. Ya estoy en carretera. Máscara afuera y ya está.
Voy detrás tuya ahora. Uy, la cola. Nosotros vamos de último, ¿eh? Bien hecho. Pues esto habría que hacerlo 3 veces al día, o sí. Qué va, hermano. Tú, mira, es lo típico de, bueno, mucho que lo hagan los demás, tú no puedes hacer lo mismo que los demás, hermano. Ya lo Ellos sé. serán 30 en el barrio, hermano, Claro. y 15 plantan y 15 procesan, Ese ¿sabes lo que te digo? Sí, sí. ese tío mueve demasiado, o sea, es que no, a su Entonces, nivel pues, no podemos estar. es Que lo me ha que dicho hay. que No, no no, duerme. Me ha dicho que no duerme. 1200 Literal. de bolsa Está llevamos. todo el día despierto, ese tío. Tengo yo tablet me de acuesto carrera, a las Volvería 9 de otra vez, esto. bro. ¿Vosotros me No, podéis lo vamos acompañar a a la poblar, carrera? así hacemos mucho lo más. Sí, sí, yo también Tenemos tengo. oportunidad. No, si hay alguna me acompañéis de una. Sí, La yo- gana, Yo te haría. acompaño, de una. nos la gana y nos vamos, hermana. De una, del tirón. Bueno, Gastamos la funda. me tienes que ganar a mí para eso. Hermano, te compro el yugular. Te doy el barrio. Es barato, ese coche, ¿Cuánto te ha salido? A mí no, pero vale 200.000 pavos. Barato me refiero para lo que es. Me flipa. Las pegatinas y todo, ¿las has visto que tiene? Los vinilos. Sí, sí, ya lo vio, ya montó. Y el Comoda también tiene unos vinilos guapísimos. Tiene como Gracias una- por el follow, David. Sí, se me flipa, tío. ¿El Comoda por cuánto sale? Pues no lo sé, pero creo que más caro. Habría que mirarlo. Más caro, pues el yugular es mejor que el Comoda. No sé, habría que mirarlo. No tengo ni idea. Y una AMU, hermana, intenta pedir una AMU. Pero... vale. Un K, ya llegamos ayer y alguien me quitó el follow. ¿Quién sería el perro? ¿Lo vas a pedir ya? No, hay una sorilla. Pues alguien lo pidió. Bueno, Alguien habló con ya ese no tiene vato. por delante comisaría. Yo me lo hago y le escapo, Échame, yo les hago explotar de otra vez. ¿Flaco? ¿El qué, perdón? Ah, vale. Pensaba que te estabas mareando. No. Vale. No, yo estás que me escapo de 5 patrullas y un heli, No, te lo digo. a mí, ¿sabes qué es lo que el otro día, ¿sabes cuando íbamos los 4 y nos pillaron? ¿Qué? Ahí fallamos en la negociación. Estuve pensando yo después y fallamos en la negociación. No hay que negociarle el Interceptor. Hay que negociarle el heli solo. El Claro. máximo tiempo de heli. El Interceptor es Sí. para débiles, hermano. Yo con este carro me escapo de Interceptor, ¿qué te juegas? Pues sí, por poder puede ser, pero del heli no. Y del Eli también, hermano. Hazme caso que... Bueno. El Eli, bueno, puedes mirar desde arriba, hermano, pero si te metes por sitio ya por debajo, dime tú a ver dónde llega el Eli. Hombre, sí, no, pero el heli lo tal es que Hay le casi 2 da kilos de hierba por los niños. las indicaciones a los otros. De locos. Buah, tengo que vender hierba para preparar el otro Estás sultán. hablando con un perro viejo, hermano. ¡Aparta! Hijo de puta. Piece of shit. Fiesta de coches robados otra vez aquí en el barrio, tío, pero es que esto es un cacho. Sacar esos putos coches de ahí, macho. Es que de verdad, díselo tú. Hermano, deja de aparcar los carros ahí como si nada, tío. ¿Qué pasa, gordito rosa? ¿Cómo estás? Ey, Vaca y gorda, Hola, Vin. A ver, lo suyo es cargar otra vez los coches y salir de aquí rápido, ¿sabes? Lolo, vamos a cargar el coche y salimos de nuevo, Lolo. ¿Más rama? Sí, que hay más ramas. Hay que ir a comprar bolsa otra vez. No, pues no te preocupes. Sí, la tengo yo. Chino, tengo yo una bolsa encima por los niños, pero necesito. pero ¿dónde vas con este coche? Sácalo de aquí. Voy a coger Vamos a otra por otro, ven. pequeñita bolsa. Vamos a por otro. Cambiamos este puto coche, que esto está hecho una puta mierda. Hostia, ¿cómo tienes el cenicero, colega? Lleno de putas colillas. Eso le pego yo. A ver. Madre mía, es que da hasta asco, hermano, cómo huele eso, Buah, flipas.
Mira, hacia Industrias, vamos a por otro coche, que esto está hecho una puta mierda. Vale. ¡Epa! Díselo. Mira cómo vuela, mira cómo vuela. Y nos estamos llenando en el almacén ya 4 personas, Lleno en el coche, 4 personas y si queréis nos vamos. No sé si tenemos para todo, la verdad. Ya Diría pocas ramas deben de quedar, que- Por eso. No sé si nos da para llenarnos 4 o 3, no lo sé. Ahora os digo. Lime, yo voy a comprar bolosa. Tú lime. Claro, sí, espérate. Hermano, te enseño un temón. Dale. Modo techno, ¿eh? Ese tema seguro que tú lo has escuchado. Lo que tú tienes experiencia en la vida, mira. Pues seguro. Lo de dentro, Chimo, Tesa. Ahí llenaros y si hay más, pues entro yo. Yo estoy lleno. Solo en el closet. Si meterlo vosotros los bolsillos llenos también. Banderilla, banderilla. ¿Dejo me voy a comer pipa? Una banderilla. Sí, porque ya los que... Ya somos 8 pipas. O no, bueno, debería llevarla el Vini y que alguien de los que procesa que la deje. ¿Estás ahí, flaco? No hay más. ¡Oh, Dios! ¡Oh! Espérate. Págame uno a mí. Espérate. Nada, Es mejor que lleves tú la pipa y que alguien de los que procesa que la deje. ¿El qué? Que va a venir Vini también ahora. ¿A que volvemos a procesar? Claro. Dale, de una. Entonces que alguien de los que procesa... Alguien de los que procesa que deje la pipa y que se lleve el una. Es que te ahogas. ¡Ay! Aproveche. Ya hay más bolsa. ¿Qué lleváis? Yo voy a procesar. 2 personas los bolsillos llenos. Y voy a llevar pipa. Yo lo tengo Vale, lleno el bolsillo. Pero ¿quién más lleva de los que estabais allí? Pero Uy. los que estábamos allí llevaban todos, Me entró menos el hipo. Jesús y su novia. Solo lleva una persona los bolsillos Vale, llenos por los niños. pues- ¿Queréis volver para eso? Que se o- quede Didi con vosotros por allá abajo y dejarle una pipa. Mejor lo ¿No? hacemos, lo dejamos este y Es que no entiendo lo que quieres, quieres pues hacer. vamos En por la plan, planta de A ver, ¿por qué vamos a ir... cambias las posiciones? No cambiamos nada. Solo somos uno más. Somos uno más. Que somos 10 en radio. No hace falta. Si no hay más Y no ramas. 11. ¿Alguien se ha ido? ¿Has revisado todas las cajas seguro? Sí. ¿Y quién se fue? Bueno, he comprado los 500, porque se las ha No quemado sé, a eso te tiempo. Hasta que lo he pregunto. hecho. El Chimo, Chimo Sam, está. Lindao, Vinicius, el Didi, Tessa, Jesús, Franco. ¿Por qué somos 10 otra vez? Ah, el Hostia. Fari. El Fari. Ah, vale, pues ya ¿Pero el está. Fari que se ha ido a mear o...? Hostia, que- no dijo nada. No ha dicho nada. Por eso. ¿Alguien sabe algo del Fari? Hostia. ¿Has baleado? Nada, no sé. Ah, bueno, pues sí, a rascarse los huevos a la habitación. Vale, pues entonces no cambia nada. El Fari llevaba pipa. El Fari sí. Vale, pues la pipa que llevaba el Fari que la coge Didi y ya está. Pero Didi Ya. ya llevaba pipa. O Didi, joder. Vini. Es que Ah, Didi Vini. y Didi y Vale, Vini. vale, digo que no estoy entendiendo nada. Didi, Vini, Didi, Vini. ¿Estás comparando con alguien? Vente. No, aquí. para nada. Ah, vale. Tu nombre, que se parece mucho al del otro. Fanático. Bueno. Qué fanático que habla. Coño, ahora falta el flaco. También Mbappé.
¿Eh? ¿Dónde está el puto flaco? Ya, espero. Es una, Ya lo suponía. es una mierda, 17 gramos. Claro que lo estoy diciendo, pero ha dicho el chino que sí que vayamos. Pero es que yo no creo que merezca la pena jugar. Es que para eso... pipas para que la verdad. Para eso nos dividimos, que vayan ¿Cuán- 4. cuán- cuánto y los hay? demás a vender. No, solo 17 ramas. Que yo no me la Entonces no, jugaba entonces ahí, no, por eso. claro. No, ¿Qué va? ni Ni siquiera de coña, que no. Por eso. Por eso venía a decirlo. No sé, ¿hay en la furgoneta o algo? Revisa, pero creo que no. Diría que está todo allí, ¿no? En el almacén. Escucha, pues si no, Diría ¿qué que sí. pasa? Estaba aprovecharse en torno y a ¿La robar munición. furgoneta está aquí? Ya se habló con el chico. esperando, sí, Ya se habló con el esperando chico. ¿Está la furgoneta aquí? No, está allá. En el almacén, Vale, pues en mete el garaje tu allá. coche, sí, guarda tu coche El entonces. flaco ha hecho bomba de humo, ¿no? No, el flaco fue al baño, viene ahora. Hay 1800 bolsas, hay que vender. Bueno, eso es no. Ah, te lo doy. Esto para que sepas, Madre tranquilo, mía, claro, encima todo es un tranquilo, gitapayos esto como la tú, niño. Bueno, lo que Mira, sea, pero Vinicio, llevarse pero ese, si payo mi primo, todavía te meto 3 guantazos, los niños. llevarse esos centornos ya de aquí. Si yo te lo digo con cariño, Perfecto. gitapayos. Ah, la vacía. Déjala en el almacén. ¿Para qué la quiere dejar aquí? Chavales, sacar esos centornos ya de aquí. ¿No queréis lo va con él? Igual vender sí. Ahí dejo las ramas que han sobrado. Las ramas y la bolsa que han sobrado las llevo al almacén. Y no, tienen la bolsa, la llevo al almacén. En el armario. ¿A quién le doy la chori? Ah, sí. Qué caos, colega. Uy, tranquilo. Voy a dejar la pipa. ¿Pero qué hace ese con una bandana? K. Te lo doy K. a ti. Sí, dámela. Hostia, mírame. Eso, que te iba a decir, recoge las pipas. Una bandana. Sí, tranquilo. Dadme Soy las daltónico. pistolas. ¿Cómo? Sí. Es nuevo, es de la Parpel, lo hemos reclutado. No me jodas eso. No me cae mal. Sí, estaba. ¿Qué te parpe? Estaba solo. Era el jefe de la Parpel. Ese no lo quiero aquí. La pasta que hay ahí no... vale, sí, 4.50 llega para el almacén. Entonces, sí, ¿me está puedo bien. poner yo también Sí, una ahora bandana moral, loco? Sí. Ahora vengo. ¡Mbappé! Vinicius, hijo de ¡Mbappé, broma. una foto, Mbappé! ¡Mbappé, una foto! Díselo, espera, una foto, Mbappé, la dupla. Yo me voy a parar aquí a fumar un peta porque a mí este caos todo me pone muy nervioso. Entonces, hacemos así. Faltan ¿Eh? pipas, pues. ¿Cómo que? Y cuando todos se vayan repartiendo por ahí, pues vemos qué hacemos. Iré a vender hierbas seguramente. O eso, a robar algo con el Señores, flaco. ¿alguien falta que no haya dejado pipa? Y vamos a bajar el volumen. Vinicius. Volumen al 20. Igual al 15 incluso. Porque si no, con este puto caos, yo me vuelvo loco. Esa está a la izquierda al entrar, en la tercera. De hecho, más, ¿ves? Al 15, suficiente. Hostia, cómo pican estas banderillas, colega. A lo bueno de los primos. Vale, toma, hostia, que te has llevado. Toma, hostia, de bienvenida. A lo bueno de los primos. Mira el gordito rosa. ¿Qué pasa, Chema? Buenos días. Buen día, preciosura de otra existencia. ¿Cómo estás, Chema? ¿Dónde está la marihuana? Muy bien. Hoy he conocido a tu hermano. Ah, no había conocido al Chimo ¿Qué todavía. dice el No, primo? pero es Chimo Elvis. Chimo El Presley, no Chimo El Cortés. Chimo gitano, mate. No, Martina. Se están metiendo con mi pelo. ¿Qué dice mi primo? No, es que tienes un pelo muy exótico. ¿Qué dices? Es Elvis. Ahí está mi hermano. Priestley. Hermano, vamos casi iguales. Claro que sí, porque nos También, combinamos, porque somos claro. gitanos. ¿Entiendes? ¿Tú sabes lo que le huele el gorro a pescabicho, algo gallego, me maten? Que joder, estaba pasando ¿Tienes canita. calor? Gallego. Pues estoy bien.
Ese está bien siempre, mate. ¿Cómo estamos, gallego? La verdad que mejor, Pues tío. bien. Han conseguido esta gente tira Chill. para adelante, hermano. Ay, y- el ¿Qué tal? galleguino. ¿Y tú qué? Muy ¿Descansaste tío. bien o qué? Sí, sí, descansa bien. A ver, novedades y eso no tenemos. Seguimos con lo anterior, ¿sabes? He descansado muy Nos bien. habían dicho uno... Perfecto. Chavales, te la- hay que vender. Ah, yo vendo. Hay que vender, hay que plantar, hay que Yo hacer vendo, yo cosas. vendo. Me voy a plantar, chill. Hostia, la poli. Mira, Franquito ha llegado hoy. Vale. ¿Conoces a Tessa? Es de Tetsu. Claro. Es morado y se lo ha dado mi mejor amiga Lola. Es amigo de mi mejor amiga. Y de ellos, de Jesús y de Antón. ¿Qué ciudad? Tranquilo. No me gusta. ¿Qué pasa? Sí, sí, hay que vender full. Hay que vender full. Perfecto. Los entornos están escondidos debajo del techo de Blockle. Pues si queréis alguno. Ok. La panocha me mate. Panocha de toda la vida que se come. Exactamente, la mazorca. Pero bueno, también se come. Bueno, la las dos. panocha. De una, hermano. Se come. De una. ¿Y tú todo bien o qué? Eso te lo comes tú, me mate, porque yo esa panocha no me la como. Ah, me alegro, tío, me alegro. Pues eso, a ver si luego quedamos y aunque sea nos vemos un rato, hermano, que hacía ya mucho que no te veía. Venga, huevetón. Ah, Ahí. la panocha de la vagina. Es el Marvin, brother. Sí, ¿no? Sí, me va a decir luego ver los tipos de armas que tenían y tal, a ver si nos interesa alguna. Sí, tienen las mismas que los otros. La más tocha que tienen es una... Es 63K, me ha dicho. Sí, esa. Pero creo que la anterior a esa es más tocha que esa. La MK2. Sí. Pues no, esa. Acuérdate lo que te digo, ¿Qué dice Flaco? ¿Cuánto tiempo me maten? ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Tranquilino. Aquí estamos trabajando un poquillo, tío. A ver si esto A sale ver. un poco más a flote. Deberíais de hablar K y tú del tema del almacén y llegar a un acuerdo, a ver cómo lo queréis hacer. ¿De acuerdo? Que si ya, Pues si que, ya lo pues, vamos que, a comprar. pues que Flaco no estaba enterado del tema. Ah, yo tengo Y- cosas en y el tiene, almacén. y tiene que opinar también y llegar a un acuerdo con K. Que vamos a comprar un almacén. Sí, pero lo digo lo del tío ese de la taquería. A tú nombre de 100% otro te payo. fías. Sí, sí, 100% de fiar. ¿Y cómo lo sabes, hermano? Ah, porque lo sé yo. Me maten, están hablando cosas de A ese tío no se apea ni ¿Qué muerto. te ha me maten. demostrado, bro? ¿Te ha Con demostrado muchas algo? cosas me maten, sí. Estoy contratado. Cuando nos hicieron la redada esa que yo ni estaba, me maten. Va a ser mi testigo en el juicio. Me han contratado a posta sin que yo trabaje para que Es una braga. se vea que yo ya no estoy metido en la calle, ¿sabes? Eso le llamo braga. Como que tengo un trabajo estable y eso. Me compra droga. Me deja la comida gratis. Para mí pasa montañas. Es que la cosa es el día... Imagínate, hermano, que un día del trabajo no Lo va que te bien. cubre toda la cara. Y coge el tío, se le va la flapa, bro, y el almacén es suyo. Por mucho que hayamos pagado nosotros el $500,000, el A almacén mí es no va a suyo. pasar por ahí, me maten. Sí, un cuellito para el frío. No Y va la a pasar llave ni la nada vamos por a ahí. tener todos. No, yo lo que pensé, lo único que se me ocurre sería que el pavo no le taparle la cabeza y que no vea dónde coño va a comprar el puto almacén. Pero que eso es imposible, me maten. Que no ves que tiene que firmar ante un contrato. No, eso no tiene sentido. Ah. Y con Que más motivo. Y el con más día que motivo. Vamos falte a algo, comprar perfectamente una va a propiedad. decir, yo no he sido, seguro habrá sido alguien de tu barrio. Y ya... No, escúchame, van a matando haber entre cámaras nosotros. dentro, cámaras dentro y seguridad dentro. Y llaves que no tenga gente. O sea, yo he pensado Exactamente, la llaves llave la voy a nosotros tener tres, yo, ¿eh? la vais a tener vosotros, Como mucho nosotros cuatro. nosotros 4 y él las va a tener también. Y ya Cuando está. hicieron la redada aquí, el almacén nuestro ni lo tocaron, tío. Y mira que era decente, ¿sabes? Es que no puedo. ¿Cómo Y que no? raro que no lo viesen, ¿eh? ¿No te entraron en tu almacén, gallego? No, no, claro. En tu casa sí, ¿no? Sí, en mi casa sí. Y Pero el mi tío casa, entonces no porque está en el, algo porque ilegal está en el como bloque. que para que le fueran a investigar ni mierda, ¿no? Yo te digo que si compramos ese almacén no lo descubre nadie. ¿Y qué almacén teníais pensado?
Uno El vale primero, 550 ñapos. el primero que encontramos. El que No, está. pero- El de 450. No, el de No, no, no. 550. Ese, El que está ahí en Acercarlo a en verlo, industria, para ver ¿sabes? al El que está cerca del de 750.000, ¿no? No, el otro, el primero que encontré yo, que está en un callejón que no tiene salida, ¿sabes? Es Sí, un por eso, callejón. ese está arriba justo del otro, ¿no? Del 750.000. Sí, un poco más Arriba, sí, en el hacia. callejón ese. Sí, yo creo que ese cual dice. Es que está lejos, ¿eh? Igual lo estás confundiendo con el otro, porque pegado ahí al de 751. Está muy bien. Muy cerca. Vamos, ahí está, te lo enseño un momento. Yo te lo voy a Sí, enseñar, sí, es el primero que te enseñé. ¿Está el tío ese despierto? Sí. Ahora lo Vale, que llamaré. venga y lo vamos a quitarnos de en medio ya. Aquí no va a venir. Escucha, flaco. No conoce a nadie. Solo me conoce a mí. Va a ser todos ¿Me oyes? enmascarados. Sí. No me hace ni puto caso, ¿eh? Manda a la gente a vender. Falta todavía para poder yo vendo, comprar el yo vendo. almacén y nadie está vendiendo. Yo hoy me he puesto antes a vender 30 bolsas, pero me Ah, pagan buenos poco, días, tío. Dani. ¿Cuándo podemos hacer Yo lo Ya, eso? porque Chavales, ¿qué estáis haciendo? Pillando marihuana para vender por los niños. Perfecto. Pues darle caña a la hierba que hace falta pasta, que no nos llega. ¿Cómo que no le da? ¿Cuánto hace falta la? Hace falta más. Hay que darle caña a la hierba que no llega. Escucharme. Ya lo he mandado a que venda. Todo el mundo ahora mismo a vender, que hace falta comprar el almacén. En 10 minutos. Nadie quieto sin vender, ¿eh? En 10 minutos tenemos eso. Ahí se escucha. Vamos. Sí. Vale, vamos a quedar... ¿Puedes presentarme al tío ese, hermano? En 10 minutos. Sí. Vale, en 10 minutos, ok. Voy a por un coche. Pero tú vas a ir tapado, ¿eh? Dime. Ok. Dime, ¿os perdona. lleváis a- ¿Os lleváis a Franquito a vender y que vea el panorama? Sí, yo me lo llevo, no te preocupes. Voy a por un coche. Vale, perfecto. Así me gusta. ¿Qué onda? Mira, y antes puedes ir a vender tú con Chimo, No. si quieres. No os conocéis, ¿no? Ah, vale. Pues podéis ir a vender los dos juntos. Voy a echar al coche. ¿Alguien que se venga conmigo? Así que si podéis, por favor, todo el Listo. mundo a vender y sacamos la pasta que nos queda en un momento. Estos centornos, Buenos días, Bueno, señores. me ha dicho en 10 minutos el Chema que quedemos con el tío ese, que también lo quiero conocer. Tú también quédate, Gallego, para ver el tío ese. Sí. Pero yo me quedo. Sí, Vamos a esperar al tío ese, ¿no? Para ver si lo conocemos, a ver de qué palo... Ah, vale. nos tapamos la cara y ya Voy a hacer está. un par de preguntas claras, la verdad. En Nada. el sentido a si se dedica más que una otra cosa, tal, y es que imagínate, yo que sé, que ahora por ahí va vendiendo tal y le pillan un día y le dice, ¿dónde guardas la droga? Ya, Y le ven el ya. almacén, ¿sabes? Pero bueno, que si él está tranquilo a mí no me importa, coño. Yo confío en ustedes, Lo que me pareció un poco raro era el tema ese de que lo llevara otro, porque es que en el momento que se le vaya un poco la pinza, Sí. nos lo cierra. Ya. Y es más suyo que nuestro, ¿por qué? Porque lo ha firmado él y no nosotros no. Personas que somos, me maten. Pero, coño, no sé, si es verdad, a lo mejor también nos puede quitar un poco de marrón el día que nos pase algo. Entorno en industrias. A ver, el tío nos va a ver encapuchados, no va a saber quiénes somos y lo que hay que dejarle claro es que como se pase 3 pueblos, lo enterramos en una cuneta. Claro, sí, yo voy a irle un poco del palo que me había cabreado, ¿sabes? Y que vea que como que no confío en él. Claro. Aunque Faltan sí, 2 puertas y un no lo maletero. hago en serio, pero para que vea que un poco, ¿sabes? El coche está un poco roto, sí. Así. Para que vea Sí, que no es tan fácil como llegar a firmarlo y decir, yo he ayudado. No, que va, hermano. Claro, no. Pero yo me reuní con él y lo vi buen tío, ¿eh? O sea, parece el típico que Sí, se hace tonto y Claro, está tonto. claro, pero es que una cosa no quita la otra, ¿sabes? Igual es más listo de lo que parece. Literal. Mm, En la que está tapada, en la de los bloques. no sé. está Y mejor Pero que bueno, no ya lo está, así, conozca. todo el mundo se merece una oportunidad, coño. Sí, yo estoy de acuerdo, pero bueno. Me quiero cambiar la ropa, ¿me acompañé a la tienda de ropa? Usted estaba mirando Sí, la vamos. camiseta. Siempre llevo la misma camiseta de los cojones, tío. Al capit. Al capit. Me quiero Vamos poner en tirante. esta mierda, voy a ir a por otro puto coche. ¿Cómo vamos en este? Buscamos otro con este. No pasa nada, hermano. ¿Y este carro? ¿Tú no vienes, K? Voy a... Vámonos. Voy a por marihuana. Marihuana.
Me quiero hacer un outfit La- bacano, tío. La gente sí que hace caso, hombre. Lo que hay es que hay que insistir y organizarlos, porque se des... Yo pega una voz como hago yo, hermano. Mira, todo el mundo Claro. lo entiendo. Que no venda a tomar por culo. Ya está. ¡Uy! Me cago en... Voy a buscar un coche. Hostia. Ciego, Tele. ¿Cómo que ciego? Pero si tú has girado ahora más estábamos entrando nosotros. Él es hermano. ciego, que yo estaba frenado, estacionalo. Por eso has acelerado cuando me has visto entrarle, hermano. Dios mío, vale, Encima ciego. Vale, mía. Perdón. Madre mía, ¿qué? Tira. Madre mía, ¿qué? ¿Es que es tonto? ¿Si lo has visto cómo ha girado a posta el note? Sí. Estaba yo entrando y él quieto y gira justo cuando me ha visto entrar, hermano. Es que ya eso me toca los huevos, que me diga ciego, hermano. ¿Te gusta mi última adquisición? Joder, tío. Esos tontos me dicen ciego, hermano. Le voy a meter un trompazo, tío. ¿A quién? Que me cargo yo. Que soy el Te lo juro que me he contenido el no salir del carro y... ¡Hasta luego! Hermano, es que en vez de Esa decir puni, perdón o cualquier ese cosa, yo hija le iba a de decir puta perdón, puni. bro, pero que se me ponga... Ya, no vale la pena. Se va con la chavala, sí quiso hacer el fuerte. Yo qué coño sé. Da igual. ¿Pero quién? Que le castañó rápido. Yo qué sé, no sabe Que Dios. vale el masacro rosa ese. Voy a por ahí. Esta está guapa. Como un puto. ¿Este qué coño era? ¿Accesorios? No. Accesorios de torso, sí. No encuentro una puta mierda. Vamos, Teso, Franquito. Si queréis ir antes de lo del almacenes. Que coja la bolsita Franquito y que vaya vendiendo y así. De Que una, vayan dando hermano, dinero. llevo el flow galáctico. Sí. Chema, ¿te viene conmigo? Dale, primo, ¿tiene bolsas? Sí, yo tengo 40, conduce tú, yo vendo. Dale. ¿En qué zona vais a estar vosotros? Voy Vinewood, al Paseo Estrella y demás por los niños. ¿Hay algún centro, no? Por aquí, por industria. Sí, nosotros para allí a ver si hay algo. Ahí con un coche. ¿Vamos o qué? ¿La voz del tío ese no te resultaba familiar, tío? ¿Con el que discutía? Yo qué sé. Pero yo qué sé. Se me hacía muy parecida a la del Marvin, tío. Sí, a ver, es asiático, tío. Ya, iba enmascarado, pero se me hacía muy familiar, tío, la voz, hermano. Yo no le daría vueltas, Ya sabes cómo es la gente en la calle, tío. Sí, pero es que esa gente ya verás que después mañana nos tirotean y dicen por chocarte conmigo. Sí, ¿no? y ya me quedo yo en plan, pues mira. Sí, me pero... he dicho de todo, ¿sabes? Pero bueno, nada, yo voy a pasar, bro. Yo me dejaría es que, tío, que no tiene puto sentido que la gente te vaya a generar un conflicto por chocar con el puto coche, ¿sabes? Pero que tampoco se motive diciéndome ciego y diciendo madre mía al irse ni nada. Ya, así, pero... porque al final le doy el escarmiento. Y otro día se lo harás tú a él y así, pero que se quede ahí, ¿sabes? No tiene... Los conflictos, pues si no se escalan, si no es con motivos, yo no los escalaría. Pero bueno, eso ya es claro, obviamente. Si nos volvemos a cruzar con ellos y tal, pues ahí ya cambia la cosa, pero... Yo tengo una pipa. Por eso... habéis dejado las armas, ¿no? Sí, ya las cogió acá. Tiene que haber 14.
Que faltaban... Ahí atrás faltaron 2 Walters de esas. No sé si una la tenías tú. Hay 11, faltan 3. Me diga que no haya dejado la pipa tú, Aguilillas, dejadla ya. Yo la he dejado, Yo me acabo de levantar. Dejarían allá en el almacén, puede ser. ¿En el almacén habéis dejado? Aquí hay 2 Walter, Sí, pero esa la he contado ya. En el almacén había Faltan Walters. tres. Déjalo cajas fuertes. Vale, si hay 3, pues son todas. No sé cuántas Walters hay en el almacén, la verdad. No sé. Yo es que no he pillado pipa esta vez. Coge María. Vamos hasta el almacén y vemos lo que hay. Vale. Vamos a buscar un carro mejor ahora. ¿Tú tienes Sí, sí, métete en el garaje que está detrás del almacén, ¿sabes? Vale. Y ahí a lo mejor hay algún coche. Y si no, ya entramos al almacén por ahí. Yo es que intento entrar siempre por aquí, tío, para el almacén. Hay que ser más discretos, tío. No podemos ser tan cantosos de entrar por la puta puerta principal ahí. No hay ningún carro, tío. Pues tira, Industrias. Vamos al almacén. Míralo tú si puedes en un momentillo. Sí. Voy yo de mientras industria, ¿vale? Vale. Buen día, es el almacén abierto, macho. El almacén abierto, chavales. Hay que tener cuidado con el puto almacén. Muchas veces también que cerramos 2 personas a la vez y se queda abierto. Eso hay que darle Bueno, cuenta. pues hay que... Claro. Porque tiene llave, claro. Aquí hay 5 pipas. Si no, al final lo que hay que hacer es quitar todas las llaves. Como había hecho yo. Mierda, Gallego, no te he pedido la ganzúa, tío. Soy gilipollas. Nada, venga, por mí ya. Esto ya miré lo que había. ¿Puedes...? Para que no se lo lleve la grúa al carro. ¿Puedes ir viniendo como para industria? No es ni en Sí. industria, vaya, mira. Voy. El gilipollas me está pegando. Os va la poli, creo. No es una ambulancia. Ah, vale. Es aquí, ¿no? Ay, no, es del otro lado. Acabo antes así, macho.
Ole. De una, hermano. Vamos allá, ya te lo calzo. De una. Nos está siguiendo un masacre rojo y un retorno blanco. Vale, dale. ¿Dónde? Zona de joyería. Hostia. Casa Empeño. Móntate y ábrelo, desde dentro. Voy. ¿Qué casa empeño yo? ¿Pero por qué? ¿Para los coches? ¿O han pillado vendiendo algo? ¿Y qué mierda le pasa a este coche, tú? ¿De qué color? ¿De qué color van? Masacre rojo de entorno blanco y hasta ya no nos sigue nadie. Ya me han parado en el pier los de azul y naranja. ¿Y qué quieren? No sé. Que por gente como yo el país está como está, por los niños. Lo que son tontos. Como siempre. ¿Eso te han dicho? Sí, que por gente como yo el país está como está, me dicen por los niños. ¿Por qué? Que mate. No sé, por vender marihuana. La radio, macho, colega. Pero si esos son los que se presentaron al barrio, ¿qué me estás contando? No sé, por los niños. Yo quiero una galleta, te lo digo. Entorno aquí en el garaje rojo. ¿Uno? ¿Tienes bolsas tú? No, que va, no cogí nada. ¿Cogemos ahí o qué? Sí, supongo. ¿O prefieres ir a robarte algo mientras estés venden? ¿Tienes ganzú aún? Sí, ¿no? Sí, claro. ¿Y tienes cuchillo? No, había que coger. Vale. ¿Ahí en el almacén? Aquí en el barrio, sí. Vale. Vamos, Sí, un bugueado, dejé un ayer bugueado, 3. vale. ¿Qué es lo que es? Sí, es una locura. Y en Industrias se vende la hierba que flipas, colega. Yo es que tardo bastante por el tema de que casi nadie Ya, quiere claro. comprar y tal. Y No, yo si me pongo... es una locura lo que vendo. ¿Qué te iba a decir? Joder, no sé. Que en el almacén hay 4 Walters y una cerámica. Vale. Pues tenemos 15 en total, hermana, 15 pipas. Sí, porque Vinicius se durmió con ella. Entonces ahí tiene que haber perdón. Pero tenemos todo. He dormido con un peluche, duerme con la pipa. En el almacén están las 4 restantes. Vale. Hostia. Normal que están un poco empanados. ¿Nos pedimos un amo o qué? Hablo con el chivato. Venga, dale a ver. ¿Y tal? Que este es que alguno de los que esté vendiendo hierba que nos eche una mano. Señores, ¿cuánto voy por interior? Está lleno de gente, de hecho. Ya, iba a ir la policía. Pero si estáis todos allí, no vayáis todos por los niños. Claro, por eso. Parece que alguien lo habló con el chivato ya. No, la pasan. ¿Cómo estamos de tal? 13. Bueno. Mira el Jester ese. ¿Estos Sí, son los sí. de azul y naranja o qué? Tiene pinta, sí. Estos son los que le han dicho. Pero estos son los que conozco yo, ¿no? Sí. No, pero aquí no pilles nada, ningún coche. Este seguro que... El Jester. ¿Qué va, tío? ¿Que eres un Jester? Vamos al garaje. Es que me hace gracia. Uy, perdón. Nos acaban de robar, ¿vale? ¿Quién? ¿Dónde? Aquí es. Nos han apuntado no sé cuántos tíos por pistola ¿Dónde? ¿Quién es? y que no vendamos en su puto barrio. Iban sin máscara, Sanguinero. Hombre, claro. Hola. ¿Dónde estaban vendiendo? Ahí. Escalera, bro. Hombre, ¿Color? Color negro.
Vale, antes me he cruzado con un gilipollas con bandana negra que se me ha puesto a decir de todo por la puta cara encima que me ha estampado el tío. ¿Esto no era de piscina vacía? Vamos con este carro y vamos a buscar a sus tíos. Yo creo que era de piscina vacía, ¿no? Vale, escuchadme. Vamos a quedar todos en el barrio un momento. No se puede. No, que esto es un 770, tío, me cago en la puta. No, un masacre. Tira aquí en garaje rojo a ver si hay un Jester. Vale. Por esa zona hay una tía pelirroja de negro, no sé. Vale, escuchadme todos. Vamos a quedar todos en el barrio, ¿vale? Un momentillo. Pero antes de todo habrá que saber si estaban vendiendo en su barrio, tío. Que si estaban vendiendo en su propio barrio, pues igual, ¿sabes? Yo qué sé. Sí, obvio. Quiero por eso, vamos que lo hable. Es que lo explican muy mal por radio todo, tío. Claro. Quiero quedar ahí y vamos a ver ahora a partir de ahí qué es lo que cuenta. Por las escaleras del otro lado. Los de Caletela no. ¿Dónde me moví? Industria, eléctrico. A ver, aquí también. Lo va coche. Si no, para delante, lo para que se lo cansó, se lo saco. Mira un Jester. De una, hermano. Gracias, bro. Mierda, me cago en Dios. Echando un 4x4. Pero aunque sea su barrio que te encañó 18 con pistola, sabes de la manera que le han hablado, a eso me refiero, ¿sabes? Quiero saber. Sí, bueno, pero vamos, no sé. Imagínate que pillamos a alguien vendiendo en nuestro barrio. Creo que haríamos algo similar. Depende de quién nosotros le pille. Claro. Yo me lo llevo al monte. Que se le quite la gana de vender por toda la ciudad, ya te digo. Uf, qué mareo, chaval. Madre mía. Vale. Tacón. ¿Dónde era? Tacón, cristalera. Mira Vinicius, anda. ¿No se ve, Vinicio, que estabas con unos colegas por los niños? ¿Cómo? Eso de verdad, un nene pequeño eres, ¿eh? Te lo digo. Eso eres un nene pequeño. Bien. Dios mío, tío, es que... ¿Qué ha pasado? Que no es plan, Vini, no es plan. O sea, es que no... Escuchadme. Que me acaban de robar, Vinicius, que es que no te enteras ni de media. Sí, de eso sí me he enterado. Pero si cuando me Bueno, preguntan- cristalera. Iban sin máscara, sí. ¿Tú has vendido, o sea, en la puerta de su barrio? ¿Yo qué? Pero yo qué sé si es un barrio o no es un barrio. Ya, Han venido corriendo. ahora ya lo sabes. No era la puerta. Claro, o sea... Ah, y han era la venido, puerta del y han venido tequila. coches corriendo, nos han Enfrente, perseguido y nos han parado todos con pipa. Bueno, entonces eso no es su barrio. Ah, te vas de mi puto barrio, que es la última vez que vendes en mi puto barrio. Yo no sé si es tu barrio, pues ya lo sabes. Ya sabes que es mi barrio, fuera de aquí. Bueno, pues ya está. Tequila. En el Cristalera. tequila. ¿Dónde está? Pero Y- la cristalera no está en el tequila. Sí, está enfrente. Claro, enfrente, pero por eso me refiero. Si habéis Pues vendido en el su- tequila, eso no es su Su barrio. puto barrio, hermano. Pero para ellos la calle y todo eso será suya. Pero... Claro, Y pues la igual. ciudadanía, ¿no? Te jodas. Para ellos, ¿no? Bueno, igual que Industrias es nuestro. Sí, pero yo no voy a todos los de que venden ahí y les apunto una pistola. Pero lo podríamos hacer. Ya está. Bueno, yo lo que no sé. Si, mi opinión es que antes de escalar conflictos, siempre la primera opción debería ser hablar. Ah, y estaban en el procesado, ¿eh? Diego. Era el del procesado, porque el coche es el mismo. Vale, pues. Lo que le pegué neones unos palos. morados, neones morados y coche negro. Y los que dijeron que iban al procesado a robar.
No, esos son los rosas. ¿Y tú qué haces un pañuelo de la Purple Ice? Si lo que... Mira, no preguntes el pañuelo. Te solo observan. Quítate eso que te lo voy a cagar encima al final. Eso digo que, bueno, Me están irritando que ya, no te lo vean mucho. Que igual te vas de vacaciones, ¿eh? ¿Otra No vez? te vean mucho. Sí, Joder. Sí. con todo pagado. Todo incluido a la mierda. Como te confundan con un payo de esos, si te saben y no te saben a todos, verás. No, sí, ahora por lo visto está de moda el rojo, así que voy a quitármelo, ¿eh? Bueno, el payo este ya está disponible. Vamos al tequila un momento todo a dar una vuelta, pero sin nada de arma ni nada, ¿vale? Pero Porque vamos a mirar al una payo cosa. este ya lo tengo para comprar el almacén. Y nada de buscarle la boca a la gente que haya por ahí ni nada. Vamos de tranquilidad a ver qué pasa. Claro, Vale, si veo a los que me han apuntado, Entonces yo yo no me caleo, yo digo. Dale, Una pero tipa no- pelirroja de negro. Pero que no vean hablar por radio ni hacer cosas No, raras no, para no, darle tranqui, motivo, ¿vale? no, tranqui. Pero voy a dejar esto. Ahora te digo. Eso es lo inteligente. Primero hablar antes de... ¿Qué lo que es? ¿El qué? Lo que te han hecho. Escúchame, Martina, ya tengo al Dani. Vamos a comprar eso. Ya, bueno, pero yo qué sé. Pero ¿Pero antes... qué? Bueno, es atracar sin más. Claro, Bueno. claro. Martina, ¿me has escuchado? No, dime. Porque se espere 5 minutos. Y vamos con el flaco. ¿Qué ha pasado? Me han robado. Vamos a ir todos a la parte del tequila, pero no Han vayáis robado- agresivo ni buscando mierda ni nada. Vamos Ah, allí yo no de tengo chill, a cuchillo, ponerlo en la cojo. puerta, a ver qué pasa. No, sin Pero nada. con... ¿Listo no? ¿Con cuchillo? No, con nada. Además, ellos van armados. Ni siquiera ganzúa por los niños. Ah, normal, vosotros vais de chill, a ver si también nos dicen algo por estar en el tequila. ¿Sabes lo que te quiero decir? De hecho, necesito comprar comida por los niños. Yo me bajo a comprar comida allí. Yo también. Nosotros No me los llevo que han no me atracado, llevo tío, nada, vais más ni que la- ni gasolina ni nada. Te recojo Una, el sector. una gasolina normal. Ganzúa normal, sí, coño. Pues si me quedo tirado, ¿qué? Vosotros cuando pegan palo. Señores. Otra vez. Gracias por avisar, tío. Te he dicho que sí. No se ha escuchado nada, hermano. No, entonces no sabían que erais vosotros, ¿no? Es que No, pero escucha que a esos no los conocemos, entonces yo iba sin máscara. Íbamos los dos sin máscara, pero no los conocemos, entonces pues normal. Escucha, gallego, te han dejado. Oye, me he dejado el gallego en el barrio. No, yo me voy a pillar mi coche, tranquilos. No, pero ese sitio que no sé. Que da igual, que voy en mi coche. Exactamente, parda de lujo, me va a tener que paso lo tienes. Es más, dejar el Jester ese y vamos en este. Toma, conduce. Claro, pues es lo que vamos a hacer. Uy, that car is fine as fuck. Te sigo, flaco. Una hora. ¿Por ¿Por dónde dónde vais ustedes? venís? Por la parte de arriba, el camino a las estrellas, estamos aquí. Te esperamos aquí si quieres. Vale, sí, la tienda, esperanza en la tienda de tatuajes, si podéis. Mira, se me ocurre, flaco, lo que creo yo que se podría hacer es que ya que es un grupo que no conocemos, presentarnos, tío. Mínimo. Sí, quiero ver de qué palo nos llegan allí, ¿sabes? Sin que estemos Claro. haciendo nada, en plan, simplemente por estar ahí parado, a ver si nos llegan y... "Estáis aquí y no sé qué, tal". A ver, ¿sabes? En plan, quiero tantear. Nosotros no llevamos nada, no tenemos nada que perder ahora mismo. Claro. Simplemente tantear un poco de qué palo van, hermano, porque si nos van de un palo muy agresivo es que les... No, yo primero pues los conocería. Ese todoterreno yo no sé qué hace. Estaba mirando ahí a vosotros. He venido todos corriendo. Me va fatal, tío. Cuando conduce otra persona, es un caos, ¿eh? Se nos ha jodido, pues no sé. Sí, no, es... Divídanse los dos vehículos. Aquí hay un hueco Es algo y... normal, es algo normal. Aquí hay un hueco y... Ah, pues me subo con vosotros. Ahí hay dos huecos. Pues ¿Qué es el gallego? Mira el maletero.
Sí, venga, de una. Vamos a buscar un vehículo más, ¿vale? Para que no tenga que ir en el maletero. Ahí está. A ver si hay aquí un vehículo. Seguidme un momento aquí atrás, a ver si hay otro vehículo para que no tenga que ir en el maletero. Creo que nadie trae ganzúa aún así, Tranqui. Tengo yo ganzúa. Y la navaja también me maten. Mira ahí. They say women need a lean body. So sexy at 26%. Lo cojo yo. Vente. Bájate esa y al vete con Link. coche. O vete con Jesús. ¿Qué cosa? De la izquierda ahora. Vaya pasalunes. Majarín, si es que somos 300 millones. Los tíos estos viven por aquí, ¿no? ¿Me decís? Sí, ha sido atrás ahora. O sea, veis el entorno blanco y verde. ¿Dónde? Detrás, enfrente del hospital. Dale para atrás. Vale. Delante tuya, ¿no? Mira, estoy aquí. ¿Se queda delante mía? Sí, bro. Aquí. Verde para acá. Hay un centorno detrás, no sé si... Yo soy yo. Ah, vale. Yo justamente aquí, bro. Justamente ahí en atracado, ¿no? Sí, aquí. Vale, venid a aparcar un momento aquí todos los carros. Vamos a aparcarlo en el parking de Dora del Tequila. Mira, ese tío tiene una pipa en la espalda, ¿eh? Sí, que están hablando por radio lo de esta otra puerta. Están vendiendo, ¿Es así? El que va a salir ahora con ese carro. Oye, como un tío, ¿cómo maneja? Sí, pues vaya coche que lleva el hijoputa. Dejad los Miran carros ellos, por puede aquí. ser, ¿eh? Tenía una pipa, ¿eh? ¿La vista? Están vendiendo y todo. Se va a llevar el coche de la grúa, a todos. No creo tampoco. El mío no. Le reviento la grúa, ¿me entiendes? Acaban de cargar y montar en el carro. ¿Esos son? ¿Que van de negro enteros? A ver, bro, si hay una pelirroja de negro puede ser, ¿eh? Se tiran los pussies, tío. Claro, es que aparecemos todos así en batallón y la peña estará pensando, hostia, que vienen a por nosotros. Con todo el puto batallón que somos, se pensarán, hostia, que vienen a por nosotros, madre mía. No, gallego, iba a hacer lo mismo, ese un porro. Pero claro, es que cualquiera que nos vea piensa que vamos a liarla. En plan, es como estilo el Sultan así Podemos alargado. poner ahí 4 coches como portería. Sí. Hacemos una pachanga. Podríamos echarnos una pachanga, sí. Mi madre que no es mala, tiene balón. Claro. Todo tendrán alguno. Apíatelo, hermano. Dámelo.
Se supone que si vamos en modo pacífico, Cógelo. deberíamos de ir en modo pacífico. No hay más. Dile 1000 pavos y es tuyo. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Estamos aquí fumándonos unos petas. ¿No te apetece? Sí, sí, ¿cómo saco yo mi peta? Este tío no va también de negro entero con el que está ahí al lado. Y negro y la espalda Hermano, de no te lo voy a roja. dar. Si le pasa algo, niño, con el negro. Sí me lo va a dar. Toma el cigarro este de mierda. Ah, no, no lo quiero. Toma el cigarro. No lo quiero, hermano. ¿Dónde ver, supuestamente es que viven esta gente? ¿Cómo? ¿Dónde supuestamente es que viven esta gente? ¿Cristalera, Ni dice? puta idea, ni idea. Es que no tiene sentido que lo echen de ahí por la cara, hermano. No. No hay ni un puto barrio ahí que yo sepa. Y que no hay nadie ahora Si mismo por quieres- ahí. ¿Qué pasa? ¿Podéis hacer alguno como que estáis vendiendo, tío? Sí, sí, sí. Ahora Yo vengo. vuelvo. A mí ya me has Bueno, la a ver, cara. pero es voy que no yo, voy yo, tenemos, también no tenemos armas, o sea, van a intentar... Yo tengo un cuchillo. Pero más o menos por sacar la info de qué carros van a parar, ¿sabes? Yo le lanzo un... Si queréis, voy yo. Desde aquí Aunque que alguien igual se me ponga con el secuestran. móvil e intenta sacar una foto. Ah, yo le Pero lanzo un no, golpe en la cabeza, Igual me Es que estas secuestran, cosas ¿eh? hay que pero si ver. no la está segunda haciendo ni vez. nada y te secuestra, él se la va a jugar muy Mira, duro, a ver, pregunto. ¿Y no es mejor ponerse por ahí, por la calle, esperar a que aparezcan de forma diferente, sin que te cojan vendiendo, coño? Averiguar dónde viven y presentarse, como hicimos con otros barrios. Presentarme, si me acaban de atracar, que me voy a presentar. Coño, ya lo hicimos amistad con otros, con otros grupos después de robarles, ¿eh? Pues yo no voy a ir de buenas ahora mismo. Bueno, como queráis. Hay que robarles a ellos Ellos ahora. han ido de una mala, pues ya está. Exactamente, hay que ir Tampoco a le voy a robarles chupar los ahora. pies. Es que yo pues- quería hacer eso por el tema de sacar un poco de info de los carros que tienen y saber por dónde se mueven. O sea, más que nada. Pero porque no lo podemos jugar primero que veamos de negro y, ¿sabes? No, no, eso no. Yo la mano ¿Alguien tiene contigo, hambre? hermano. la base. Me sobra aquí una tarta de queso. Sí, toma. Yo no entiendo. Es como Yo si nosotros tengo cogemos a alguien agua vendiendo de en nuestro horchata. barrio. Toma. ¿Quién va a invitar a un Está payo? medio- ¿Qué vamos a hacer? Primero robarle y amenazarlo, ¿no? Mira qué bien. Y luego Voy a ya... llamar al Sean, que el Sean sabe de todo, tío. Os pongo el altavoz y habláis con él, ¿vale? pues sí. Dígaselo. ¿Qué pasa, hermanito? Mira, hermano, te iba a hacer una preguntilla. ¿Tú conoces a una organización que visten de negro entero? Hostia, complicado. Hay muchos que Y, visten y de negro. tienen un vehículo que es como negro con neones morados, bro. Negro con Y neones viven morados. por Cristalera. Cristalera, negro, rojo con negro. Sí, enfrente del tequila. Creo que sí. A ver. Los únicos que me he topado así son... Pero no que... Ah, sí. Es ¿Quién que... son? ¿Ha dicho? ¿Cómo, Pero cómo son unos dijiste tú? nuevos, creo. ¿Qué Son ha unos nuevos que llegaron hace poquito. Es que, hermano, nos han sacado pipas diciendo que toda la calle del tequila es suya, que no vendamos ni mierda y, bueno, muy agresivamente. Ah, no son ninguna organización, ya sé quiénes son. Son los Son del ni tequila. Ah, los del tequila. Sí. ¿Y esto qué pasa? ¿Que quieren problemas gordos o qué? Ellos tuvieron problemas hace un tiempo, según lo que me contaron por ahí los chicos. Y... Y van sacando pipas a quien sea, hermano, y diciendo de que no venden a ellos. Son muy imbéciles, la verdad. Yo pasé... O sea, si le entro al local y se lo quemo entero... Bueno, ya decisión tuya. Yo te le digo, esos chicos Claro, son es que- imbéciles y ya. Era eso, quería preguntarte a ti por saber un poco si los conoces, tal, y por media palabra con ellos, pero... Mira, si quieres, intento hablar con alguien que sé que es media palabra. La verdad es que con esos... poquito por el tema de que solamente se lo habían metido en su local. No, pero es que nosotros no estamos ni en su local, estamos en la acera de enfrente, ¿sabes? Sí, sí, se ponen medio raretes. Vale, o sea, los del tequila visten de negro y son así un poco conflictivos, ¿no? No, pero no es que visten de negro, no tienen color, son pendejos y ya. Claro, sí, que se habrán vestido de negro y han querido un poco de guerra, ¿no?
Sí, exacto, ya, eso es todo. Vale, perfecto. Pues O sea, gracias, hermano. créeme que no tiene color y ya está. Y una pregunta, ¿tú molotov vendes? No, pero te lo puedo conseguir. O sea, pues O sea, si me puedes tiene- conseguir un par de ellos. Sí, déjame, le digo a la Lago Negro. Vale, de puta madre, hermano. Sí, de una. Puta madre. Venga, pues si me lo puedes conseguir, de puta madre. A ver qué hacemos. Vale, te aviso. Venga, hermano. ¿Qué dices? ¿Que son del...? La había escuchado, ¿no? Los podemos conseguir nosotros también, ¿eh? Con Dragón Negro nos llevamos bien, ¿eh? ¿Que tú crees que se la han jugado los del tequila en hacer eso? Escúchame, flaco, ¿vamos a comprar el almacén o no? Venga, ahora nos llegamos. A ver, estaba esperando a ver los tíos estos porque me han dicho que son los del tequila, hermano, y que no son ni una organización. Me voy al barrio. Tequila. Todos se han ido. El Bugatti se ha puesto tonto con Chema, ¿El del Bugatti? Sí, ¿Qué ha dicho? diciendo que por qué saca una foto. Porque me sale de la polla. Mi hermana me ha dicho el Sean este que son del tequila y que no son ni organización ni nada. Moto negra aquí caleando. No sé, organización, pues ahí está mi puto barrio, no sé qué. Sí, porque estarán ahí, que defenderán el tequila y se han venido muy Tira para arriba, el barrio ¿sabes? ya, chino, estoy hasta las Pero, cojones. ¿qué hacemos? ¿Vamos a tirar un par de molotov al tequila o qué? Le quemamos los cabas, claro. Sí, me queda sin de una. El Sean me ha dicho que tequila, pues yo voy al tequila. Ese Coño, ese le del pasa a Bugatti, ese ¿qué por la pasa, tío? Todo el rato ahí al lado nuestro, tío. coche, lo quiero. Lo quiero, se me ha pasado. Pesado, tío. ¿Qué quiere tanto ponerse ahí al lado, hermano? Pero van andando muy despacio. Sí, pero sí, ¿qué coño es le que- pasa por cabeza? Pero sí, coño, si quieren, flaco. Espera, voy a ver si ven dos. Estaros quietos, no hagáis nada. No os calentéis. ¿Qué haces? ¿Qué pasará? ¿Vamos al barrio ya por los niños? Sí, que está el Chema hablando con un tío, que el tío está todo el rato parándose al lado nuestro, hermano, y haciéndose el chulo, ¿sabes? Ve que somos Pues cuatro coches y se la llevaoslo por pela. ahí. De No paseo. tenemos pipa, voy a ir por una. Quédate ahí, Chema, quédate ahí, voy a ir por una. Que uno se queda ahí con el Chema vigilando, ¿Dónde voy yo para allá con el sector? No, flaco. ¡Ya la has liado! ¡Madre mía! ¿El entorno que ha salido del barrio quién es? Yo soy. Ah, vale. ¡Hostia puta! Casi mitad del ton. Madre mía, la que se ha liado aquí. Psicópata. Yo le echo colega mío, me va a dar. Hay una moto dando vueltas por el barrio. Democrate es colega mío. Escucha, pero Sí, ¿de qué hermano. se van a preocupar por eso? Que manejan dinero. ¿Has visto a Kuma y Hakuchudra? ¿Quién me dio $300 en mi puta whisky? ¿Ese tío? Porque se queda haciendo todo chulo al lado nuestro, hermano. Ve 4 carros y se pone el tío ahí a vacilarnos yendo paso a paso. ¿Es que es tonto o qué? Escúchame, me está diciendo el Dani que se va a tener que ir ya. Vamos a O que dejar de se que vaya vete. Dani, no pasa nada. Si es que no podemos ahora mismo. ¿Cómo que no? Pero que hay que hacer más importante. No sé, estáis ahí con otra cosa. Yo estoy en el barrio. ¿Qué onda, Valio? ¿Con otra cosa el qué? Pero si no ha dicho ella de que fuera. Yo me estoy ya rayando, hermano. Pues no te rayes, pasamos del tema, ya está. Ya lo pensaremos. ¿Por qué las echan la culpa a los demás? Si hemos ido para allá para intentar ver quién ha sido el que lo ha atracado, en plan... Bueno, pues ya está. Si es un barrio, ya lo encontraremos, ya hablaremos con ellos. Y si son los del tequila, pues ya también lo averiguaremos. No Ahora pasa nada. metemos fuego y a tomar por culo. Ey. ¿Qué es? Dios les. Chill, hombre, no te agobies. No pasa
pasa nada. A ver, según lo que te dijo el Sean, que pueden ser los del tequila, pero también te dijo que hay otro barrio allí, ¿no? Nuevo. Sí, llevan poco tiempo, pero dudo que tengan... Claro. Vale, no, pero nos presentamos a esos nuevos. Y les comentamos la situación de lo que acaba de pasar, pues que tienen unos vecinos conflictivos. Pero bueno, no tiene por qué ser ahora ya, ¿sabes? Podemos hacerlo del almacén o lo que se quiera hacer y luego nos acercamos un momento por allí a ver si vemos algún barrio. Vale. Claro, a ver, de chill, no hay que estresarse. No, pero es que estaba intentando hacer esto entre Ya. Escúchame, tú querías hablar con el de los tacos, ¿no? Sí, bro, si se puede, sí. Vale, perfecto. Pues ponte la máscara y déjame conducir. Madre mía, ya me voy a dormir. Tenés cuidado, Vale, monta. Can Safari. Gallego, ¿tú quieres venir también? Sí, claro. Pues enmascarado. Y el Iba a otro venir, enmascarado también. iba a venir K, ¿no? No quería venir K. ¿Ya habla con él? Yo creo que lo suyo sería que viniese Necesito K. un hueco en el coche. Ah, bueno. Lo siento, ¿eh? Sí, yo voy a vender. Enmascárate, Gallego. Jefa, una cosa. Yo voy a meterme en el bloque a hacerme la cena por los niños. Yo también. Que aproveche. Yo también, señora. A vender. Hola. Hola, mi gente, voy a cenar algo, os quiero. Joder, qué cocha, ¿no? A los buenos días, Dani, claro. Si es que aquí con Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, nada, que los Oye, fallos te quieren hablar contigo. hay que meterle pasta al depósito. ¿El qué? ¿Qué me has dicho? Que no hay gasolina, Chema. Que sí que hay gasolina. Que te vas a quedar tirado en la calle. Que no me he tirado, primo. ¿Qué Coño, estás ¿qué quiere hablar conmigo? diciendo? No, ellos. ¿Quiénes son ellos? A los que tienes a detrás. ¿Qué pasa, hermano? Buenas. ¿Cómo estamos, tío? Hostia, no me había dado cuenta que había gente detrás. Estamos de incógnito, tío. Madre mía, ¿cómo estáis? Bueno, bien. Aquí quería conocerte un poco, tío. Vale, imagino. Bueno, vale, tiene sentido porque lo que vamos a hacer pues es importante, entonces tiene sentido, claro. Vale, pues lo que queráis, si hablamos. Tú entonces eres el dueño de la taquería, ¿no, hermano? Somos dos dueños, somos mi novia y yo. Tu novia y tú. Sí. Pero sí, Ok. vamos, el que lleva todas las gestiones y todo el papeleo y toda la pesca soy. Ok. ¿Y cómo os llamáis tú y tu novia? Si no os molesta decirlo, hermano. No me molesta, somos personas públicas. Yo me llamo Daniel Arbol y mi novia se llama Lupita Apanco, Guadalupe Apanco. Una cosa, pues si os quedáis más tranquilos, llevo en el bolsillo una navajilla, ¿vale? Pues No te preocupes. Vale, perfecto. No te vamos a calchear ni nada, hermano. Solo queremos Vale, hablar vale. como personas. No, Así son socios míos, primo. No, a ver, ya lo sé, pero yo sé que la conversación es seria y a mucha gente le gusta que esté todo sobre la mesa. Ah, no te preocupes. No, pero que lo digas está bastante bien, coño. A ver, entonces Chema te Venga, Vicente. sobre el tema de lo que queremos hacer, ¿no? Adiós, me voy a dormir ya faccina disperata. A ver, me dijo que me pusiese como testaferro, me lo pidió así porque nos llevamos muy bien. Y como sabemos más o menos de qué paro vamos cada uno,
me dijo que, bueno, que necesitaba a alguien que le pusiera nombre a su propiedad, pero que es su propiedad. Entonces, de lo que se trata es que él va a tener su almacén, yo voy a poner nombre, pero yo ese sitio ni lo voy a pisar ni nada. Lo que sí se me había ocurrido... ¡Grande Campaso! Es que Gracias por la raíz. algunas cajas de la taquería dentro Sí, para que perfecto. cuente como un almacén, como si fuera un almacén de tacos y mierda que tenemos ahí Entiendo, para, sí, ¿sabes? sí. Porque si Perfectos. está mi nombre, pues que tenga un poco sentido que haya cosas de la taquería. Sí, que o las lo que cajas sea. sean todas las de la taquería, pero que dentro de las cajas pues haya otras cosas. Y como Luego tú nos estás vemos. en nómina en la Vuelves después, ¿no? taquería, Sí, me yo preguntan, trabajo. oye, ¿y tú por qué? Porque si es tu local, porque tú nunca vas para allá. Y yo, pues porque va mi empleado. ¿sabes? Exactamente. Pues ya. Lo tenemos bien Eso montado. está bien, la verdad. Yo es que quería preguntarte por el tema, tú aparte de la taquería, así un poco en confianza, ¿te dedicas a algún tema ilegal? Sí, yo, pues, sí, pero de muy baja estopa, ¿no? Yo para divertirme, pues ocasionalmente me hago alguna tiendecita, algún badulaque, ¿sabes? Pero Gramea para un pasar poco un poco. también, No tienes gramea un cúmulo poco. de multa gordo, ¿no? No, tengo cero, no tengo. De hecho, las 2 multas que he tenido las he pagado casi instantes. No, y a ti te conocen simplemente por buena, por trabajar Dale en la caña. taquería y ya está, ¿no? Sí, tengo, a ver, me ha pillado 2 veces y me A ver si nos hacemos un amo después. Ya me dijeron que te pillaron un amo, Me cago en la hostia. Pero no. ¿Qué Sí, pasó? Cuando te pillan se lo toman un poco a... ¿por qué has dejado de trabajar los tacos? Exactamente. Sí, hay cosas muy, muy bajas. Y bueno, también me gusta pues, mis pinitos con la marihuana y tal. Eso sí me gusta. ¿vale? A mí, sinceramente, no me molesta si algún día tienes que pasarte y dejar algo, coño, ya que no ha hecho el favor de hacer eso, a mí no me Está por importaría. arriba. Pero... Ya ha pasado, ya ha pasado. Sí quería saber un poco el tema ese de saber si la relación que tú llevas con los polis, tal, si tenían un poco info tuya. Así, Pues bueno. como yo. No. A ver, yo cuando vienen los polis tenemos buen trato con ellos. Rollo de que vienen, tienen su convenio en la taquería. Y nosotros hacemos un poco el paripé de, pues. Que tenga buen servicio, gente. Muchas gracias por todo. Aquí tienen su pack y tal. Pero vamos, bueno, lo típico de siempre. Si hay un Cordialidad y ya está. Exactamente, sin más. Cuando las veces que me han procesado por alguna tontería, como yo soy una persona así bastante dócil, pues no me dicen nada. Me dicen, por lo que has dicho tú antes, como venga, un tirón de orejas y para casa. Y bueno, y 2.000 pavos de multa, tu puta madre. Me han dado comida caduca, chaval. Vale. Está bien, coño. A nosotros, sinceramente, no llega a importar si alguna vez que tengas que coger algo, en plan, dejar algo así heavy, preferimos que nos lo pregunte. O sea, más que nada por tener un control, imagínate de que algún día falta algo, para no pensar en que tú algún día se te ha podido ir la pinza y entrar ahí y coger algo, ¿sabes? No, por eso no os preocupéis. De hecho, yo le he dicho a Chema que... Instalamos cámaras dentro. Claro, pero aparte de hecho, que le he dicho que cuando tengamos que seguir haciendo tratos, que lo hagamos como lo hemos ido haciendo hasta ahora. Claro, exactamente. Claro, en otros sitios, o hablando en el garaje de la taquería, o yendo a otro sitio ahora como este, donde sea. Igual Que nos aunque atracan, se parezca mi nombre, que yo no tengo por qué ir ahí. Exactamente, sí, yo voy variando de lubricación. Y además, lo que pasa ahí son asuntos vuestros. Yo... A ver, cuanto menos sepa mejor. Sí, la verdad que sí, porque bueno, estamos ahí un poco con los talones, nos están poniendo encima los Sí. cops, ¿sabes? Sí, ha estado la policía un poco... Sí, Sí. los funcionarios que somos últimamente. pesados. Entonces por eso no hace falta un perfil así para que tenga el DES y nunca van a sospechar. Claro. Pero- A partir de ahora vamos a ir de negro, como toda la ciudad. Pero eso, sobre todo, bueno, a nosotros no nos importa si algún día tienes que hacer algún tema ahí, de dejar algo así que yo que sé, que nos puedes hacer preguntas, ¿vale? Nos puedes decir Vale. las cosas sin... Igual que hasta ahora no has contado las cosas, nosotros también te las vamos a contar a ti sin problema, para que veas que tampoco te vamos a meter un marrón porque tenga eso. Y
Eso, pero con confianza, que hay aquí un punto de confianza, ¿sabes? Vale, sí. Yo sé que tú la tienes con él, con Chema, y bueno, yo por eso me voy a fiar de su parte. Yo le veo buen tío, las cosas como son, y nos va a hacer ese favor. Pero tampoco queremos que un día salga, yo que sé, que te enfadas con algo tal y de repente no tengamos la llave nadie, ¿sabes? No. A ver, si me enfado, pero una cosa es lo personal y otra cosa es lo profesional. Y Exactamente. separarlo siempre a rajatabla, quiero decir. A ver, yo sé que no pasa nada, ¿vale? No hay que hablar de malas cosas. Pero que si nos tuviésemos que poner en lo peor, el que tiene las de perder aquí soy yo. Quiero decir, entonces no voy a hacer ninguna gilipollez. Ay, tampoco te queremos buscar ruina, pero bueno, mientras sepa... Somos gente pacífica y somos A ver, amigos. exactamente, pero si me pongo a hacer de gilipollas no me va a salir bien. Es decir, a eso. Es valenciano, Pero pero... está buscando a otra Sí, gente, creo. ¿Claro? porque ¿De Valencia? Es raro, Ah, ¿sabes? sí, primo. Nos podía haber robado. No os preocupéis por eso. Y si alguna vez, que no lo creo, pero si alguna vez necesitase por algún casual hacer uso de eso, sería siempre hablando con vosotros y porque tengo que hacer algo relacionado con vosotros. Si no, eso para mí no existe. Perfecto. O sea, perfecto es lo que quería escuchar. Claro. Pues nosotros obviamente también te devolveremos este favor de alguna manera cuando podamos, Sí, tal, nos sí, enrollaremos sí. contigo, dejándote alguna cosilla. Le dejamos la bolsa a 70. El coche que está delante de nosotros. Sí, unas cuantas, si no va bien, Vale, que vale. vemos que la cosa va bien en tiempo tal Sí, y no sí, un cuenta regalito va a nada y tener, tal, desde pues luego. algún regalo Sí, le un regalo va a hacemos, coño, no hay tener. molestia. ¿Pero que estás solo o con tu hermano? Lo que sí que voy a necesitar a lo mejor Chema, ¿dónde es está? si suele haber, o sea, cuando vayáis haciendo cambios administrativos en el almacén, que me lo vayáis diciendo por si acaso me preguntan que yo sepa cosas. Por ejemplo, si hay que pagar el IBI o hay que pagar las cámaras o cuántas puertas habéis puesto o algo. Ah, sí, Cosas eso que te enseño tenga yo a que verlo saber. también. Eso Vale, te enseño yo perfecto. también a verlo en cualquier momento tal y así puedes más o menos saber las cosas, ¿sabes? Vale, perfecto, sí, porque eso, claro, eso puede ser importante si me preguntan, pero por lo demás, no. ¿Vale? Pues... ¿Qué hacemos? ¿Puedes comprarlo ahora? Pues te parece poli, ¿eh? ¿O tienes yo sí. prisa? Hay que ir a por el maletín. Este que lo estoy vendiendo. ¿Se puede Tenemos que hacer unas gestiones primero. ¿Tú quieres preguntarle algo, hermano? No, yo estoy escuchando. Sabes que yo soy... O si tienes Aquí alguna escucho. pregunta que se me haya pasado a mí por encima o algo. No, la verdad que preguntaste todo bien. Lo que dijo está bastante claro. Sabe dónde se está metiendo. Yo tengo una pregunta. ¿Y tu Sí. novia va a saber algo de esto? Sí, mi novia sí lo sabe todo. Yo con mi novia comparto todo siempre. Y mi novia es una tumba. O sea, es como yo, lo tiene clarísimo. Lo que pasa es que ella no se mete en este rollo. Exactamente, la Guadalupe se queda al margen. ¿Y te importaría presentárnosla? No, claro, por supuesto. Si queréis luego cuando... Es que claro, si luego pasáis sin las máscaras, pues ya sabéis quiénes sois, pero... No pasaremos sin máscara. No, vale, luego si quieres, más, porque ahora estoy trabajando, en vez de venir yo, venimos los dos y os la presento sin ningún problema. Nuestra manera de contactar va a ser Chema, vaya. Vale, una pregunta que os quería hacer, porque esto sí que es importante y puede ser un mayor. El tema de pagar, ¿el almacén se puede comprar a tocateja? Sí. Sí. Vale, perfecto, entonces no hay problema. Dale. Nos vemos Y si no, en caso de que hubiese que pasar por el banco, habría que... No sé. Nos lo dividimos y te empezamos a hacer... No, transferencias. que va. No, lo que habría que hacer era justificar con facturas de alguna forma. Yo que sé, con la taquería puedes justificar Sí, facturas vale. de alguna forma. Sí, o sea, os puede hacer una venta tochísima. Claro. Pero muy tocho. Vale, pues nada, perfecto. Pues ya estaría. Luego, si queréis, un poco más tarde. Para que no De hecho, calte no la tenemos traviata. en nada, en 10 minutos está contado. Vale. Pues si queréis, o voy con vosotros o me dejáis en la taquería. Lo que Te prefiráis. dejo la taquería primero, luego nos vamos nosotros y te vuelvo a recoger. Sí, empezamos Vale, a recaudar la perfecto. pasta y eso y miramos, ¿vale? Perfecto. Estamos dejando por ahí. Os voy a dejar mi número si queréis, o bueno, que lo pase Chema mejor. Os pase Sí, a sí, mi sí, número, pues si necesitáis. Perfecto. Perfecto.
Vale, vamos Vamos todos. para el barrio. Está el Sultan ahí con 4 enmascarados full Ir negro contando los billetes. que están buscando a alguien. Sí, ahora hacemos un dark chat, eso ahora lo grabo yo. Ir contando los billetes, por favor. Que vamos a hacer la compra. Ponle al Dacha taco rojo o algo así. ¿Taco rojo? Sí, crearlo ustedes. Lo vamos a ver solo nosotros, ¿vale? Vaya. En los Y a dachas, tu cuando novia, tengo alguno... No, tu novia, no, si no. quiere saberlo, se lo dice, pero si no, no, ¿vale? En plan, te lo respeto. Exactamente, sí, sí. No, no. A ver, ella sabe que yo, los dark chat, ella nunca se mete en esas cosas. Sabe lo que yo le cuento, pero ella no participa en nada porque... Nosotros simplemente conocerla, no por meterle miedo ni nada, para saber un poco, yo qué sé, si algún día pasa algo, pues sabemos quién es tú, sabemos quién es ella y podemos hablar, ¿sabes? Sí, sí, Claro, sí que perfecto. ya Que yo dudo que tu novia haga lo que nos has comentado, pero siempre está bien, siempre está bien. la siempre Guadalupe precavido. se porta bien. No, luego la conoceréis y lo veréis. De puta madre. ¿Va entonces taco rojo todo completo? Sí, taco rojo junto, en minúscula. Baja. Vale, hasta Ahora ahora. sí nos vemos. Un placer, ¿eh? Perfectos. A ver cuántos billetes hay por ahí, ¿no? Ah, buen tío el payo. Es inofensivo, me mate. Bueno, los inofensivos a veces son los más peligrosos. Ah, ya te digo yo que no, este es muy bueno. Ah, los fortunares atrás. El helicóptero. Ay, nadie contando billetes, me maten. No llega la pasta que tenemos, ¿eh? ¿Cómo que no? No, claro, hay que blanquear pasta. Pero no la blanqueamos. Sí, pero no llega. Ahí hay 400, 500, no llega a 500.000 pavos. Blanco y naranjas es baile de nosotros. Ah, pues habrá que pegar un blanqueo rápido. Si es que yo no puedo ver la caja fuerte, me mate. Claro, se cogió para plantar. Yo tengo eso, no. Había pasta, pero se cogió para plantar y ahora no llega. Ahora no. Para plantar no, para procesar. Habría que ir a vender a la casa de empeños. Aquí 8.000 pavos. Voy cogiendo las cosas. Pues Ale, vamos a la casa de empeños. Cogedla vosotros, voy a vestirme de traje. ¿Cuánto dinero había que tener en limpio, bro? 550. ¿Blanqueo? 550 de blanqueo. En plan, De- ¿blanqueo algo? ¿Le pido a alguien que nos blanquee? Habrá que hablar con Sean, sí O puede con hacerlo. lo que vendemos ahí a lo mejor se nos da. No sé cuánto hay ahí, déjame ver. Hay casi 500.000, nos faltan 4.000. Y aquí hay para vender 14 portátiles, 2 lámparas, 4 Ah, no, cafeteras. no, que va, eso es negro. Eso es dinero negro. El dinero en blanco es son los La anillos. A ver, las hay teles. 5 anillos, 5 relojes, una pulsera, una cubetería de plata y un televisor. Igual hay 20K. 20K, no, vale, pues le voy a pedir 100.000 que traiga, ¿no? Al Sean, a ver si puede. Si no, pero Sean a veces tarda, ¿eh? A ver. Si no está Marvin también, pero bueno. Ahí voy a llamar a Marín. Perfecto. Me ha colgado. ¿Quién te ha colgado? El Marvin. No sé quién es. El de los Badulaques de Central. Que dicen también de rojo. Voy a echar una meada, venga ahora. Perfecto. Vengo ahora. Voy a coger algo de comer que tengo hambre. La tele se vende también, Santi.
creo que se la han llevado hoy. Chavales, ¿Qué más? Dínoslo. Bien. ¿Qué pasa, Martina? Bien que te he visto ahí con los payos. nada, que me van a llamar unos de Grove. Que han venido nuevos a la ciudad. ¿Seguro? A mi hermano. Estoy aquí. Muy bien, trabajando, así me gusta, primo. Como tú. Ah, pues. ¡Vamos, chino! ¿Pensaba que era japonés? Hermano, Chema, Estoy detrás tuya. ¿dónde? Mira, voy en... Que está vendiendo Escúchame, la llevo tu imágenes. coche, tu película ha desaparecido. Nuestro también. Mi madre, tío. El de todos, ¿verdad? ¿No? Sí, sí, sí. ¿Quién te ha dicho que de Grove que dejes de presentarte? Ajá, me ha llamado un Neo. ¿Y el Neo? ¿Y qué te ha dicho? Que una gente nueva que acaba de llegar, que llegó ayer, para presentarnos y tenerles ahí un ojo. Acá. Bueno, hay muy buena experiencia, ¿eh? No, no, por eso te digo. Que con cuidado. También te digo... Los nuevos vagos... Yo no sé si hablar con Dylan, Hostia, de eso quiero hablar contigo, ¿vale? Han venido todos al gym como si me conocieran, ¿vale, hermana? Y vacilándome de que son los 100 vagos los que mandan en la ciudad, lo que no sé qué, y le he dicho, vosotros sois los colegas del Dylan, ¿no? Entonces os conozco de sobra, no tenéis nada. Y se han rayado. Están aquí en Industrias atracando a la gente porque es su zona, dicen. Y me dice, pero a ti no te hacemos nada porque Dylan nos lo ha dicho, tal, no sé qué. Y digo, hombre, como que te vendo la marihuana, ¿sabes? Y dice uno, así vacilando. Si yo... Bueno, luego hablamos tú y yo, ¿vale? Una cosa. Sí, sí. Deberían hablar con Dylan. Esta mierda me quitará el hambre. Tengo dudas, ¿eh? Listo.
Eso ni agua. Ande. ¿Estás flaco tú? Vendiendo los productos aquí en la... No sé cómo se llama este sitio. Sí, sí, sí. En la cabaña esa, ¿no? En la casa empeño esto, sí. Vale. Vale, Chimo. Buenos días. Aquí estamos. ¿Quién nos puede recoger? Ah, yo voy. ¿Dónde? ¿A dónde dejo el dinero? Ahí en el almacén. Que el vinículo de Gallego no sé qué ha pasado, que se ha fumado. Pues nosotros... Me cago en Dios. Estamos en la otra punta vendiendo. Yo no te cagues. Ah, yo te recojo. ¿Tenéis ahí alguno de vosotros en industria? Pásame ubicación, hermano. Hay un Masaclo Glitch vendiendo por industria. ¿Dónde vi yo esa furgoneta? Hay un Sultran negro. Entonces no puede venir nadie, ¿no? Yo voy yo. Estos. Pásame ubicación. Escúchame, Chimo, vente aquí a la casa de Peños. Las tablets y ahí donde están Ahí las es cosas donde abiertas. Hay uno solo aquí vendiendo por si. Por si quieres atracarle o algo, chino. A mí es que me ha visto ya. Pero tú quién conduces. Va solo él. Yo estoy con Didi. Aquí vendiendo volamos, no te preocupes, a mí me da igual. Le pregunto a quién vende, quién le compra. Sí, si quiere, yo si sube por la escalera lo apuñalo. Te la cara, loco. No. ¿Le robamos? Hemos terminado de vender, vamos para el barrio. Mi coche lo pilló la grúa. Voy un momento por la goma del pelo que me está un calor en el cuello. ¿Qué estáis haciendo ustedes? Vendiendo malea.
Estamos en industrias, hemos robado a uno. Tío, porque le des por culo. Sin máscara ni nada. Por culo. Ay, nota la cara. Que venga si quiere. El coche del gallego. Ha aparecido. Yo creía que se lo había tragado a la carretera. Lo había llevado a la grúa. He dejado una ganzúa, amado, y la radio. Hermano, que le digo, ¿para qué le compras? Me dice, bueno, eso no te lo voy a decir. ¿Te gusta la camisa o qué? Así, así. Ah, me gusta. vacilándome, digo. ¿A qué está vacilona? La bicicleta. Claro que sí, hermano. Zapatillas con tachuelas. La pachuela siempre. Mira qué vacilonas. ¿A qué te gusta mi outfit? No, la verdad, pero bueno. ¿Cómo no te va a gustar? Pero lo respeto. ¿Cómo no te va a gustar, Zarullo, si tú llevas un chaleco sin camiseta, me maten? Claro, claro, pero un poco conjuntado. Tú, no sé, parece que una mezcla entre hawaiano y... No. Y Flores. trapero. Mi chándal bueno. Y mis zapatillas con tachuela. Hasta exquisito, me mata. Da igual, no te voy a criticar por la forma de A vestir. mí era la rosa, los rojos de las flores y de las tachuelas. ¿Y Claro. el pañuelo? El pañuelo. Claro. ¿Me ha combinado? Exactamente. Sí, está bien. A gustos. Aunque el azul no. El azul no combina. No. Porque otra cosa me mata. ¿Cuánta pasta hay? 500. 500 gustos. He pedido 100.000 de Ahora blanqueo. viene, ahora eso. viene. ¿Habéis hecho la reunión reunión con el con- pibe sí. de Dani? ¿Y qué Sí, tal? sí. ¿Qué te ha Buen tío, buen parecido? tío. Claro, ¿Sí? si es que es un amorcino de persona. El Maten, indefenso. que es el sin cara. ¿Qué me has ¿El qué? dicho? Sin cara, hermano. ¿Quién es el sin cara? El flaco. Bueno, voy a sin seguir cara. vendiendo. ¿No mováis el dinero este del almacén? Al del Es un WWE. recuento que voy a hacer. Me maten. Ok. ¿En serio? Me maten. Me maten. Vamos a ver qué limpiamos por industrias. Fuertecino, ¿eh? Hostia, pues yo me apunto. Flaco, que es El gimnasio. ¿qué de los vagos? Del ¿Qué taleo. piensas? ¿La zona? No, la zona, que me han dicho en mi cara que es suya. Ah, pero si han llegado ayer, que zona va a ser suya, que le follen, La tío. zona. Que vayan ahí los ranchos, los putos. ¿Qué es su zona? ¿Qué es su zona? ¿Oíste? A esperarse que Pero haya ¿oísteis? un parqueo. Pero vamos a ver. Ayer- no, Yo estoy vendiendo, me ha yo estoy me ha dicho vendiendo. que como mucho trataba 10 minutos. Os cuento lo que Vamos a me seguir. comentó Dylan ayer. Ah, ¿El qué? sí, hablaste con Dylan, a ver. Sí, cuéntame. hablé con Dylan y me dijo que él que está un poco apartado de su barrio. Que apartado no, que está teniendo un perfil bajo, que los suyos nuevos que llegaron que andan por ahí a lo loco, pero que él está... Escúchame, es el jefe, no sé. Sí, Pues pues, sí, pues, vaya que, jefe, pues, ¿no? pues que, pues que él está de Pues chill. eso te digo, pues eso te digo. Que Fue lo que Vamos al fue petuliano. lo que me dijo, no sé, yo Lo os que pasa cuento es lo que que me dijo. hay que quemar el rancho, hermano, porque me han venido en modo vacilón al gym por la puta cara, como si me conocieran, ¿sabes? Claro, hablar O sea, con, que a mí hablar con él, a también ver. me han vacilado. Cosita, brother, cosita. Que a mí, yo les he dicho, ¿cómo me vais a hacer a mí algo si soy quien te vende la droga? Y me dice uno, claro. Y me hace, claro. Vacilándome en mi puta cara. No, porque se la estarán comprando a otros ahora. Se le coge, se le No, no, están secuestra. robando, Que se no metan están el mango del vendiendo. único cuchillo que tiene en el almacén por el culo, tío, y se den una vueltecita, loco. Madre mía, No, encima no, que están no tiesos sé. van a decir ahí que Yo son se lo los que voy a decir a dominan, no Dylan, sé qué, que- pero vamos a ver, ¿pero ¿usted alguna vez ha hecho algo de esos pussy? Hablar con el jefe suyo. ¿Cómo Sí, se la sí, yo pueden hablaré vivir con tanto, Dylan. tío? Que estaba solo, ¿sabes? Que esta No, gente, no, yo no no, sé. no. Yo no sé. En fin. Lidia, Que se la escúchame, vive no no es te suda la demasiado, problemita mano. que nos va a tío, dar. se la vive demasiado. No, Estás todo el día con los guantes puestos, me maten. Si no son los Pues de claro. cocinar, Ladrón de son, guante blanco. son esos. claro. Claro. Después la huella. Bueno, voy a esperar Bueno. al son yo al blanqueo, ¿vale? Para poder comprar eso. Vale, vamos a seguir vendiendo nosotros. Ah, yo también voy a vender. Perfecto. ¿Cómo va el negocio, me maten, Estamos activos. Pero- Sí, sí, sí.
Hay carrera. Me han Estás llegado en- ahí. Hostia, no ¿hay estás, carrera? no estás Yo en el no Darcha, tengo- ¿no? Métete, Yo toma. con la tablet. Yo ¿Vale? también quiero el Archa. Ready, ready, con Y, or not. Eje. Hostia, o sea, a las 3:30. A las 3:30 de la mañana en la carrera, tú. Sí. Pero yo no tengo tablets de esa. Yo tengo una, lo que pasa es que no te la puedo prestar porque cada uno necesita su No, pen, sí, sí, ¿sabes? cada uno va con su pendrive. Pero si quieres cógete 20.000 pavos cuesta y yo se la pido el son y te la Ah, da. no te preocupes, ya me los cogeré. Además, tampoco bueno. me puedo coger los $20.000 porque no tengo las llaves. Coche por industrias. ¿No tienes las llaves tú del almacén? ¿Hacéis vosotros? Del almacén sí, de la otra no. Yo. ¿De cuál? De la caja. ¿De la caja fuerte no la tienes tú? No la tengo, yo me maten. Vamos a guardar el coche, que no lo voy a usar ahora. ¿Se vais vosotros en Jessel y todo eso? ¿Dónde vas, gallego? ¿Os están apuntando? Aparcar el coche. ¿Cómo? ¿Cómo que apuntando? Monta el carro. Aquí el azul. Aquel iba... Pero no tenemos pipas. Vamos igual. Yo tengo una. Ah, vale. Espérate, el Chema. Sí. ¿Dónde eso, Chino? Estoy al IVA de industria, o sea, yo estoy al IVA y estoy viéndolo como abajo están todos los de azul y negro. Vale, tengo una pusca ya. Vale. Están disparando. Tengo una pusca. Vamos para allá. Es un Yestrel, el que ha disparado, clómalo. He visto al Jester cromado, ¿qué le pasa a este? Yestrel, clómalo, ese que ha disparado. ¿A vosotros? Ahora, para ahí. Yo estoy al IVA. ¿Qué ha pasado con el Jester? Escucha. ¿Qué ha pasado con el Jester? Nos han... Vamos, madre mía, al que hemos atracado. Pero que Al sé que hemos dónde viven, atracado, loco, nos que han dado tú de tranquilo. tiro. A Escúchame, me han currucarse. robado de todo, ¿eh? De todo, Sí, a de mí todo, de todo. también. Hasta la radio, hasta la comida, loco. Toma, ven. Móvil, hasta el móvil. Estáis jodidos, ¿no? Ah, está el móvil. Vamos, Vamos, va a venir la poli, vámonos de aquí. Vamos a caerles. Nos han hablado, hermano. ¿Tiene una ganzúa, Flaco? Yo tengo. Va a venir la poli, vámonos de aquí. Vamos a montarse. Vamos. Vale, pues voy yo corriendo, Ah, loco. ok. Cógete el surtante. No, al maletero. ¿Maletero? Dice. No puedo hablar por radio. Didi, maletero. Él tampoco nos va a escuchar si no tiene radio. No tiene radio. Jamío si se lo han chorado. Sube el maletero. Da igual que se coja el sultán que lo va a usar. Disparar, no sé. ¿Es ese? ¿Sí quién es? ¿Quién es? Tengo pusca yo encima, Yo también le tengo. Chicos, esos viven enfrente de la obra, ¿vale? Perfecto, pues ahora luego Enfrente de tendrán la un obra. premio. Que dónde somos le hemos dicho a la fuente. ¡Ey! El coche. ¿Ese? Es que no los veo, bro. Si van de negro y azul, sí. No, van sin camiseta. Y los otros han ido. Estos eran los vagos. ¿Quién nos creemos? Preguntando. Su jefe me maten. Vamos por una radio rápido. Sí, me han robado todo. Vamos, yo te la compro, sí. Vamos. Bueno. ¿No hay en el almacén? ¿Me dejas No. conducir No. el carro, hermano? Sí, claro. Tengo una, bro. ¿Tú tienes pipa? Cógete una. No. Ahora sí. Me han quitado una pipa, me han quitado una cerámica. ¿Quién te lo ha quitado? Que no tenemos nada. ¿Se van a quitar una cerámica? ¿En cuánto viene el chino? Todavía no me ha llamado, vamos a aprovechar y vamos a hacer esto, Vamos a dar una vuelta, a ver. Tú tienes una pusca, ¿no? Sí, yo tengo pusca encima. Entrar la mano ya.
Sí, sí. Pero era mejor cambiar de coche. Sí, sí. ¿Te hace falta que te lleve a algún lado, hermano? El que tengo es el auto, solo el que no hay. Hola, buenos días, primo. Escúchame bien. Ah, ¿qué dice mi cookie? Hostia, ¿qué pasa? Cabrón. El que va con Bótate, que te máscara, llevo, no te anda. veo. Ah, vale, espérate, que atrás está mi tata, la agarro. Vente, vente. Escúchame, ¿Oíste? ir a por un sultán de esos. No, en mi otro sultán en tal caso. Ahí vamos, hermanito. Ay, Aquí muchas el favor gracias. que tú quieras, cabrón. Hombre, gracias, hermano. En las industrias tendrán un coche igual. Dime. Dime. Ya que estos están comprando la radio, para no ir nosotros solos, vamos a llevarle. Pues es aquel me tirotee, ¿no? ¿Cómo que te has tiroteado? Pues, espérate, estoy hablando con Didi. Pues, ¿te robaron eso? Hostia. Pues ahorita la... No ve. Pues venga, No ve. Pedro. ¡Ah! De pie caímos. Déjalos aquí que suban ellos ya. Sí, hermano, ahí tiene un sultán. Uy, muchas gracias, hermano. Nada, hermanito, digo. A ver, Dale, Rey. gracias. Que vaya Vamos, bien. cuídate. Yo soy un mandado, yo no sé lo que coño vamos a hacer. Yo es que no conozco ninguno de negro y azul, me cago en la puta, tío. No, me quito todo de negro que no es solo. Bueno, señora esta de polla. ¿Y dónde dice que vive? En el frente de la obra. ¿Qué vais a hacer ahora? ¿Qué obra? No tengo ni idea. Esa de ahí, ¿ves la obra? A la izquierda hay un barrio. Ahora. A la izquierda de esa obra detrás hay un barrio. Vamos a verlo. Estamos sin gasolina, ¿eh? No, algo hay, algo hay. Queda suficiente. Un carro aparcado ahí. ¿Cuál barrio? ¿Ese? Mira, sí. Vale, sí, van de negro y con guantes azules, ¿verdad? Sí, claro. Vale, hay un masacro aparcado ahí en el barrio ese enfrente de la obra y hay un tío ahí apoyado en la pared. ¿Quieres que le pinchemos las ruedas al masacro? Pues podríamos, la verdad. Así en plan Las aviso. Yo me Pincho, tiro a encantado, me va a sobar que tener. acabo de terminar de cenar. Que se busquen otro. Este es su barrio. Vale, tío, descansa. Ese Desde aquí. tío... Desde aquí no puedo. Ese tío es Flow Popa, ¿verdad? Sí. Vale. Y este repromado, tío. Es que hijo de puta, tío. ¿Hola? ¿La gente? Madre mía. Cógela, bro, cógela. Sí, ¿no? Sí. Hola. Ah, está bien la valla. Me da que Mira no. a ver si tiene pulso ahí. La llevamos al hospital. Corre hacia los cordonares. Ah, no, sí, No, están en persecución, hermano. Nada, cógela, métela atrás y la llevamos al médico. ¡Ay! Cabrón. No, entonces acerca nada, entonces mucho. no rayéis. No rayéis. Bro, vente, no... No hay nadie, No hay nadie, es una visión que tenemos nosotros. Como fumados.
¿Sabes qué deberíamos hacer? ¡2 Ve- por 1 en burros! Cabrón. Y luego digo, bueno, es que me la pela no llevar máscara, ¿sabes? O sea, ya sé quién son, me la puto pela. ¿Ya habéis Y ya han comprado ido la por radio? nosotros. No, No, no hay entonces nada no. abierto. ¿En el almacén no había? No, le he preguntado a Mukin. Nada, pues habrá que seguir vendiendo, pero un coche o dos que se estén dando vueltas por abajo, armados, y si vienen, se les cae y ya está. Lo que hay que hacer es caerles a ellos, a los de azul. Los de negro y azul. ¿Cuánto eran, Santi? De negro y luego ¿Cómo, qué? azules. Y drileros. ¿Cuándo lo han atracado? Eran 6 por lo menos, ¿no? O había una Eran- chica al fondo, 3, 4 o 5. 5 o 6. 5 o 6. Sí. Los que nos han atracado ahora. Eran 5 o así, ¿no? Que no, que nos lo ha preguntado Gallego. Sí, ¿O no? claro. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. 5. Eran 6. A ver. Ah, eran 6, no sé. No Sí, me porque acuerdo. había una tía detrás. Había una tía detrás, sí. Apuntándonos. Una tía, 2. Eh, El pavo que se quedó conmigo y el 2 que otro. chillaba mucho. Y otros Así de dos forma detrás tuyo. agresiva. Sí, hay 2. Aquí en el almacén dentro a ver si hay alguna radio. Y 6 puede ser. No, no hay, ahí no hay radios. Escucha. Chavales. Sí, sí, los disparos, la verdad que han sobrado bastante. Pero bastante. Los más Buenos chungos. días. Y luego ¿Usan- las usando radios, alguno? hermano. No, al coche, pero escucha, las radios hay que robarlas, ¿eh? Estoy harta de que me roben radios, loco. Vamos a robar todo. O sea, persona que robe marihuana se va a ir con marihuana y radio incluida. No sé, están cotizadas las radios, tío. Bueno, Hombre, son- tú lo mejor que se la dejaste y le dejaste hasta la ganzúa, ¿sabes? Yo le dejé una ganzúa y una radio y encima diciendo, me ha dado pena. Pues toma, toma Sí, que pena. eres muy Que me han buena, venido me mate. 6 de su barrio. Eres muy buena, me mates. Si es que te Yo lo a la tengo primera dicho. soy muy buena, ahora quiero caerle al barrio. Al barrio. está, no, de los ¿Quieres muertos yo caerle no dentro paro. del barrio? No, pero que... Dentro Vamos del a ver barrio el es peligroso. conflicto. Una bala te mata, ¿eh? Lo que hay que hacer es estar otro coche o dos dando vueltas por abajo y a la mínima que aparezca alguien darle el palo y fuera. Y si vienen, pues lo mismo. Yo ahora estoy por Industrias y no he visto a nadie. Una vez que me llevo una pipa... Pero bueno, pasa nada. Qué 2 veces me han atracado en medio. Uy, sí, eres robable, me maten, ¿eh? ¡Hijo! Pero es que lo Oye, más no soy gracioso es que lo robable, dicen, tío. tío. Te ven Es cara que yo creo buena. que me ven apetecible. Espérate, me voy a cambiar de Sí, radio. sí, Sí, también. es por eso. También. Tápate un poco, sí, que vamos exhibicionista. Muy ligera. A que va ligera de ropa. Lo tengo dicho yo. No va a pasar. Coche para el garaje. ¿A qué te la has creído, frío? ¿Qué dice el gallo? Aquí estamos. ¿Qué dice el gallego? Ah, escúchame, primo, si te meto una colleja, no lo cuentas. Si me metes en la colleja, te pego un tiro. De la colleja no te despiertas. Bueno, ya me despertaré. No te preocupes. Si me metes una colleja sin, no te despiertas, me mate. A ver, hermano, ¿me dejas meterte una colleja? Ah, no, hermano, no. Me hace ilusión. Hermano, que no. Te la meto yo. Te la has creído, me maten. ¿Qué hacemos? Yo estoy esperando aquí a que venga el blanqueo de los cojones. Si queréis ir a vender hierba mientras. Sí, yo voy a seguir vendiendo.
No sé si va a estar el horno para bollos. Coche deportivo negro por industrial. ¿Queréis cazarlo? No sé cazar, si va a venir a llover ahora. Eso es verdad. No sé por qué tengo tanto sueño hoy. La verdad. A ver cuánta hierba llevan vendida. $300. $400 y aquí no subió la pasta. Qué raro. ¿Dónde fueron estos todos, tío? Dios, qué sueño. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa? Vaya Nada. día, tío. De verdad, qué día. A ver, no sé. Cosas que pasan qué cosas. Ya, unos, coño, días, unos días robamos nosotros, otros días roban otros. Tampoco pasa Ya. nada. Lo que sí que este es de azul, pues bueno, las formas pues igual no fueron los más correctas. Habrá que darles un escarmiento. Yo sé que hoy, a lo tonto, con lo tranquilos que estábamos, hoy casi se formaron 2 o 3 frentes, así, en un momento. Ya, pero a ver. Si nosotros no hacemos nada, ese frente no se abre. Pero Claro, hay que ser listo y saber para qué lado tirar. claro, eso es lo que hay que hacer. Y tú Y guarda no eso. ir a por los dos, ¿sabes? No ir a Es por que te los estaba dos ni a viendo por los los lunares tres que tienes frentes. en la cara. Claro. Hay que ser listos, coño. Ese es mi punto de vista, ¿sabes? Sí, yo Ser pienso igual. listo, piensa, ¿contra quién puede? ¿Contra esto? Pues contra eso primero, ya está. Claro, eso es. Por Para eso mi primero, punto de vista, ¿eh? No por sé. eso que primero hay que investigar un poco, a ver quién coño son, cómo son, qué hacen, qué tienen o qué no tienen. Si yo sé ya dónde viven y todo, ¿sabes? Y su vestimenta es full negro, los guantes azules. Sí. Bueno, Y vive en la obra, enfrente de, ¿sabes? La piscina llena esa que hay enfrente de la obra. sí, nos pasamos por allí antes. Y tuvieron problema con los verdes Ah, bueno, está bien. y ya no me sé más. Y son muy Bueno. tontos, loco. Es cuestión de hacer 4 preguntas por ahí y si son tan tontos como parece, pues habrá que darles pal pelo.
Ahora, los otros de allá arriba del tequila, habrá que saber primero bien quiénes son. Porque si le dijeron que eran los propios del tequila, pues vaya retrasados, ¿verdad? Qué ganas de complicarse la vida. Eso no sé quién es. Eso lo pregunto yo ahora después. Y si es cierto que hay un barrio nuevo por allí, como dijeron, pues habrá que conocerlos, ver quiénes son. Sí. Uy, perdón. Madre mía. Y es que no para quieto, el puto gitano. Deja el coche. Yo. Hermano, ¿te has tomado las pastillas? No ves que es esquizofrénico. Ah, sí, ayer le dieron las pastillas. Claro. Estoy cansado, ¿eh? ¿Dónde tienen las pastillas? Madre mía. Ahí está Métele un bien. piso, Doc. Está loco, bro. De verdad, tío. Madre mía. Si coges el dinero, mejor, ¿eh? Ya lo cogí, ya lo cogí. Habría que ir a... más tarde, después de todo de esto, quizá habría que ir a plantar. Hoy o mañana, ¿eh? Porque esa hierba que tenemos ahí la vamos a ventilar en nada. Estoy loco. ¿Qué te das con ese hermano? ¿Estás haciendo? ¿Estás haciendo? Ah, Pues sí, ahora vemos si quiere. Sí, hoy no sé, igual sea de tarde o no sé, luego vemos, pero... Sí. Si no mañana Una, sería bueno. una para ti, ahora la compramos. Ah, escúchame, Gallego, ¿te duele la cabeza? Que me ha regalado una radio. A mí no. ¿Por qué? La suya. Unibus Que profeno. No, que va. ahora compramos la tuya. ¿Alguien quiere Nevado. unibus profeno? Yo no. Unibus profeno, que si queréis unibus profeno. No. Que tengo. ¿Por qué? A ver, No, dámelo. te esquizofrénico, No me dice. lo des, no. Me lo des. Hermano, tengo ganas de negro y azul. ¿Se llamaba mira, Aka? ¿Didi? Los que se presentaron aquí. Ni idea, ¿no? Es que ni dijeron su nombre. Yo tengo un camello que se llama Aka. Dijo de ¿En serio? presentarse, no sé Sí, qué. sí, dice sí, que sí, después- pero el payo se delante, calvo. así, Ah, no, parece esto es Mike una chica. Tyson. Pues Ey, vamos a Omar, ¿qué tal, presentarnos tío? ahora a un barrio, ¿vale? El Perfecto. barrio de... Pues supongo que lo llevará ella acá. Oye, esto es negro azul. ¿Cómo estamos, tío? Pues... ¡Ay! Pero, bro, se que lo deja lleva. ya de pegarme, loco. Me han pegado ya 4 veces desde que estoy aquí en el barrio, loco. Ey, ¿Cómo ey, sigue, ey, tío? ey, a mí no, ¿eh? Sí, es que sin querer, es sin querer. Relájate. La radio no, por favor. Está cotizada, por favor. Madre mía. Hermano, La radio no. Dime. ya, te voy a enseñar los pasos prohibidos con la pipa del Michael Jackson. Mira, A ver. intenta darme una así. ¿Una hostia? No, una bala. Vale, coño. Hombre, claro, no, te jode. Le haces el breaking dance.
Sí, ¿no? Al flaco. Pero conducía Jesús, ¿no? El Jesús Montoya, ¿no? ¿Iban los dos o qué? ¿O fueron cosas ambos diferentes? Yo es que no estaba por la tarde, tío. Que hoy trabajé. Pero sí. Y ahora por la noche a ver si pudiéramos hacer alguno, tío. Vamos a intentarlo seguramente. Si es que nos dejan, claro, porque acabamos de tener un conflicto ahí con unos que no sé ni de dónde salieron, no los habíamos visto nunca. Y a ver, pero sí, me apetecía hacer un amo. A ver si después del reinicio. Pero bueno, estamos bien, ¿eh? El barrio se levantó después de la redada. Nos levantamos de puta madre, tío. La verdad que nos recuperamos súper bien. Estamos más fuertes incluso que antes. ¿Estamos en directo o no? Sí, ¿no? Sí. Pues eso, que tenía ganas de hacerme un amo. Me apetece. Pero bueno, vamos a ver si se puede o no se puede. Y no sé si me escuchaste, te preguntaba qué tal el rol de poli y tal. Yo nunca roleé de poli y es algo que algún día seguramente lo haga. Dun, 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 dun. Hoy estoy cansado, ¿eh? Un día muy duro. Y aún es el segundo día. Aún me quedan 8 días más de trabajo. Así de tarde. Uf. Y aún por encima viene ola de calor estos días. Pues flipar. Pero voy cogiendo color, ¿eh? Ya no estoy tan pálido, ¿eh? Me está cogiendo el moreno. Que sea moreno de obra. Y estoy blanco. Con la ropa. Hola. Jessica Mata, ¿qué tal, tío? ¿Cómo vamos? ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Por qué llevamos una semana o dos súper de chill? Y hoy de repente salen conflictos por todos lados. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que no lo entiendo. Madre mía, está la sangre hirviendo, macho. A ver. Conflictos son inevitables, tiene que haberlos. Ahora, eso sí. Yo igual evolucionaba las pipas. Ya que tenemos pasta y tenemos hierba para ganar pasta. Igual evolucionaba las pipas a las siguientes, a las MK2. Para tener ventaja en los tiroteos contra otros. Aunque si nos dan el palo, va a ser un palo bastante más doloroso. Un poco... ¿Dónde está el equilibrio? Que igualmente es lo que le decía al flaco yo antes. Yo creo que deberíamos hacer un colchón de pasta bastante más grande. Mínimo un par de millones tener de colchón por lo que pueda surgir o salir. Porque si ahora aparece otra droga nueva, ponte un ejemplo. Tú imagínate que esa droga nueva o lo que sea, que cuesta muchísima pasta fabricarla. Por ponerte un ejemplo. Pero eso puede ser cualquier otra cosa. Los territorios o cualquier mierda. No lo sé. Ponte un ejemplo. Y que haga falta pasta. Y ya lo tenemos el trabajo adelantado.
nos vamos a poner por delante del resto de gente que no lo hizo, el trabajo adelantado. Entonces podemos sacar una ventaja. Yo creo que es inteligente hacer eso. Aparte de que, tú imagínate que pues esa pasta la tendríamos en el almacén nuevo ese que es secreto. Tú imagínate que coge y nos cae otra redada. Sería difícil, pero imagínate qué pasa. Pues tener un colchón de pasta de un par de millones para reponernos, lo veo inteligente. Creo que es algo que deberíamos tener. Pero bueno, tampoco podemos dejar de lado los conflictos, obviamente. Si nos vienen a vacilar o nos vienen a robar como fueron esos de azul y tal, que vale, que les robamos nosotros a ellos primero. Es que ahí está el dilema. ¿Quién empieza y por qué se genera un conflicto? Nosotros robamos. Ellos escalan devolviendo el robo. Si ahora nosotros volvemos a escalar, el conflicto va escalando. ¿Hasta qué punto? No lo sé. En este caso yo creo que es que no sé muy bien cómo fue el contexto. No tengo el contexto 100%. Pero si nosotros le robamos a ellos primero, en ese caso empezamos nosotros el conflicto. Entonces no lo sé. Es complicado. Es como si nos roban a nosotros y nosotros escalamos decidiendo ir a por los que nos robaron. Es complicado. Pero bueno, lo que digan los jefes. Lo que digan los jefes es lo que se va a hacer, así que a darle de una. Pero eso sí. Obviamente, si hay conflicto, sabemos que se gana y se pierde. Normalmente en un conflicto pierden las dos partes, nadie gana. Normalmente. Se rompe, tío. Las buenas, buenas. Hombre, ¿qué tal? ¿Qué dice mi gente? ¿Qué tal estaba la cena? Uf, pues la verdad, cómo me ha venido la cena, la verdad, Soy una persona nueva completamente por los niños. Mientras la he cocinado y demás, bueno. Sí, a mí me pasa lo mismo. Y hablaba con la señora por los niños, pues bueno. Claro, a mí me pasa lo mismo, la comida me hace feliz. A mí me encanta por los niños. Yo estoy bien, ¿qué dices tú? ¿Qué hablas? No he hecho nada.
Más que yo imposible me maten, y más que mi primo, que mi hermano. Bueno, míralo. Claro, es que tú no le ves la foto por los niños que tiene puesta. Sí, Te va a sí, salir sí la veo. Ah, sí, por los niños. Míralo con ¿Cómo su se llama? sombrerico, sus cadenitas. Jonathan, por los niños. Este es más mayor, ¿no? Me maten. No sé, por los niños. Y está la prima allí también. Su prima por los niños que también se apellida Cortés. Como voy a chivar a la prima yo. Claro. Como tiene que ser. No me lo coge. Jonathan, mira que bien. Mira que dice el gallego. ¿Qué ha pasado por los niños? Se ha puesto flow rapero, me maten. ¿Qué andáis haciendo? No, y vamos a comprar en almacenes ahora. Me maten. Me maten, llevamos 2 horas para comprar en almacenes. Sí, pero porque no había dinero, ¿no? No, bueno, ahora sí que lo hay. Ah, claro, ahora sí. Perfecto, quedamos para eso. Ves que prisas hay, siempre con prisas. Sí, a mí es que me gustan las cosas calmadas, la verdad. Relájense. No te preocupes, ahora vamos para allí, ¿no? Todo a correr. Vale, eso nos vemos. Voy a coger una busca por si acaso Flaco, cualquier cosa. si vas a ir a correr tienes que buscar un coche. ¿Vamos a buscar un coche o qué? A lo que vamos es voy a ir a comprar el almacén. Ah, bueno, vale. ¿550.000? Sí. Vale, lo tengo aquí ya, el maletín. Vamos a ver el almacén que era. Necesitamos un vehículo. Ya voy a coger el mío. Perfectos. Vale, me cago en Dios. ¿Qué cojones está el coche? Hombre, según esto está aquí, macho. Hostia puta, ¿dónde coño está? Mierda, tío, no está el puto coche. ¿En el depósito? No, tampoco. La guarda ahí, creo. Hola. Mira, ve ahí por si acaso. No, aquí está el Sultan. Mira a ver en el móvil, en la aplicación de garaje. Sí, sí, me dice que está en el garaje de la casa. Pero el garaje de la casa no está. Cogemos el Sultan y ya está, pero luego ya lo arreglo. Dale, hermano, qué putada, la verdad. Vámonos. Vente con nosotros ahí. Ponte una máscara. Gracias, Estoy pendiente. Chao, chao. Vale, necesitamos un huequino.
Pues al maletero, me meto al maletero. No vas a salir de maletero, no inspiramos confianza, Martín, hija mía. Bueno, Pero pues me quedo escucha, yo. vamos a comprar MK2, ¿eh? Perfecto. Sí, la MK2 no renta, la que cuesta 42k. Ahora después te damos la llave, Pillamos ¿vale, 5, gallego? me ha dicho. ¿Raúl? ¿Que tienen 5? Abre el maletero, voy yo en el maletero. Pero, ¿cómo vas a ir a maletero, gallego? ¿En serio? Sí, no pasa nada, oye. Tienen 5 disponibles hoy. Se las pillamos a las 5. No, hay que comprarle uno. A mí me la regaló el Muki. Vale. Voy a hacerle un call. Estos enmascarados, ¿eh? Usa el Dacia si quieres, el de tatuaje. Ah, yo le llamo, si es mi jefe. Es verdad, Martina, el Dacia está con Escucha. rojo, ¿vale? Habla con el tío. Vale, pero porque hay un hueco aquí y el gallego está en el maletero. Estamos llegando a la taquería. Para que te monte el tío ahí cuando vaya en el maletero. Ah, vale, ok. Ah, no te preocupes. El que Estamos en la debe, puerta. debería ir el maletero él, para no saber dónde es. No voy a la puerta tampoco, ¿no? Están ahí pechados de gente. Dile que vaya al parque. No, espérate, me lo acerco yo, sí. ¿Cómo petardea, me mate? Sí. Ah, va en su coche. No te rayes, hermana, tú sabes. Hola. Hermanito. A él, primo. ¿Te importa cogerla? Es que el maletero Ah, está ocupado. no, Dale un huequito ahí a estos estos, seguro que cabéis los dos bien conmigo, que yo no ocupo mucho adelante. Desde luego. Venga, niño. Está delgadino. Yo. Nos podemos tirar, tío. Unas Sí. Tú eres Lupe, ¿verdad? Esa merita. Hola, Lupe. Mucho gusto. Hola. Servirle. Supongo que te habrá puesto al día ya tu pareja, ¿no? Más o menos sí. Vale, puta madre. Le hemos pedido a ver si te podíamos conocer, pero el tema es simplemente de ponerte cara y ya está. Sabemos que tú no vas a estar un poco más al margen y tú sabes lo tuyo. No hay problema. Vamos a acercarnos a ver si sigue disponible ahí el almacén y tenemos aquí el dinero y todo. Lo que vamos a ver si nos deja comprarlo a toca ceja, como dijimos antes. Vale, Sí que deja, creo. Dale para atrás. Te lo marqué. ¿Qué Yo no lo veo, sentido hermano. tiene el gallego, me maten, eh? Tiene un sexto sentido, me maten. No veo dónde me marca. Sí, reto. Estoy viendo el GPS, chip, no te enteras. Sigue. Ah, no sé. Y por un callejón de este a la derecha. El anterior, el anterior. ¿Aló? ¿Eres acá? Porque voy a ver qué te escucho. ¿Qué andamos? Escúchale, vamos a ver. No he ido. Sé que estamos ocupados, mucho trabajo. Perfectamente. Vale, he firmado el contrato y yo creo que está todo en regla, ¿eh? Ahí se voy a estar, me madre. No hay ningún problema, ¿no? Tienes que disfrazar. No, a ver un momento. ¿De qué me tengo que disfrazar? Ok. Perfecto. Pues de... De momia. Vale, todo en regla. Y no
es la Catrina. ¿Sabes lo que es la Catrina? ¿El Catrina, el huracán? La Catrina no, la Catrina de El Día de los Muertos. Ah, no sé. Vale, a ver un momentito, pellón. Eso es El te Catrina, el huracán Catrina, me maten. Pero este es el Día de los Muertos, te pones tu Jajulín ese. pero es un traje así elegante. Ah, ya me pasarás una foto. Ah, mira que apañado, yo tengo- como es un almacén, viene con varias copias así hechas Sí, sí, ya, sí. ya ¿Y, por la butaca. y cómo la abro? ¿Cómo abro la De esta? locos. Vale, mira, si te das cuenta, aquí hay como una cerradura en forma de O que tienes que bloquear y desbloquear. Tenéis que estar muy pegados a la puerta, muy pegados a la puerta. Amigo. Sí. Ah, perfecto. Vale, si no os importa, voy a estar con vosotros, ¿vale? Sí, claro, también es tuyo, hermano. Y tú también si quieres entrar puedes, Lupe, sin problema. Ah, no, me quedo aquí con el compa. Hago compañía. Sí, no vaya a ser que nos roben el coche. Eso, mero. Viste, es que antes, no sé qué les pasó a todos los carros, que de repente, pues, no estaban Sí. donde estaban. De hecho, a mí me falta uno. Uno de mis coches no sé dónde está. ¿Has visto? Es que si no te sale ahí en el... Sí, pero no está en el depósito tampoco. No sé. Tengo que investigar. ¿El celular no te sale dónde está? Sí, me dice que está en el garaje de mi casa, pero no, allí no está. Entonces tengo que ver. Tengo que ver bien qué pasa ahí. No, claro. Espero que no me lo hayan robado. Seguro que no, si le has puesto, si le has cerrado con llave, pues no. Sí, sí. Además tiene GPS. Pues mira. ¿Qué? ¿Todo bien ahí dentro o qué? Es un coche gris. ¿Has entrado? Sí. Con layas negras pasando. Está muy bonito, ¿eh? Me he cerrado la puerta ahí. Te cojo ahí. Ahí. $300. A ver. $500 en el banco. Voy a darte un bizu, ven.
Todo el día haciéndote bizum, me maten. ¿Por qué no conduces tú? No sé, la cogí. Voy. También se podría apretar el flaco atrás, me maten, ¿eh? ¿Cómo suena? ¿Cuánto pilláis? Un cochazo. No sé, donde hay lujo, si es que la Matajuana da dinero. 200 coge justo, creo. Joder. 210, ¿no? Sí, por ahí. Depende de cuánto hayamos montado. O 210 llega sin problema. Si es que claro, vamos aquí ciento y la madre parecemos los serranos. Qué verdad. 1 más 1 son 750. Que me lo iba a decir, primo. A la mierda. Ah, no, si era para enderezarse. Luego me haces un bizum de 500 pavos. Me mates. Acabo de hacer un bizum de $300 y tengo 200 en la cuenta. Si es que no trabajas, colega. Sí. Eso iba a decir Que no yo. trabajo, Te dice toca, mi te madre. toca trabajar en los tacos y así un poco de dinero limpillo, Chema. Si es que el dinero limpio no me gusta a mí. Vale. ¿Te has visto? Que sirve para todo. Un placer, gracias por la ayuda, Pues muy bien, ¿no? Ya tenemos almacenes. Vaya contraste de pareja, la Lupe, todo seria tú y el otro toda la verdad. Sí. Yo creo que se toma unas pastillas o algo el Dani y así, ¿no? Este tío es un genio, pero vamos, Es el mejor del mundo, me maten. increíble. Vamos al barrio de la K esta, de la AK. Vale, de una. Yo llevo una pipa, yo ya no me ando con tonterías. Yo no tengo radio. Pero No, esa no es la de la son reunión, ¿eh? La de la Sí, rotonda. pero por si acaso pasan los de negro y azul, yo dejo la reunión y les doy plomo, Me han pegado Vale. otra vez. Pues vamos armados entonces. ¿Puedo hacer una pregunta? Ahora que están los dos jefes por los niños, en plan... ¿Cuánto dinero disponemos? Acabamos de gastar $500,000. Sí, eso, hasta ahí llego por los niños. Pero- Mira, tenemos Me refiero... casi $500,000 para blanquear. Tenemos Y 1.000 porque tenemos yo pues... 36.900 para gastar en comida. Claro. No, digo, lo decía más que nada, jefa, por los niños para... Las multas. Habría que tener cuidado un poco con eso de salir con armas, más que nada porque tampoco tenemos... Con los de Grove Street, que acaban de llegar unos nuevos aquí. Nos quedamos sin. Hemos hecho... No, pero es que ahora... O sea, a ver, vamos a la reunión. Vamos a ir... A ver, escucha. Vamos a ir al barrio de la... No, pero escuchad, vamos a ir ahora a un barrio. Y si los azules nos caen, pues tenemos que defendernos. Y ya está. No, yo lo digo... O sea, yo no digo que no haya que... Joder, qué pereza, tío. Tengo que preguntar a ver dónde está mi coche ahora. Que hay que... No des de vuelta, bro. Cógete el Sultan y ya eso lo arreglas mañana, hermano. Ya. Pero, No te preocupes. Pues si no te quedas loco. No, si loco no le doy vueltas, pero me da pereza, tío. Pedido MK2. ¿Vale? No entiendo, pero el móvil me pone que está en el puto garaje de la casa, tío. Ya. No, bueno. Es que antes lo teníamos nosotros Ajá. y tú de repente lo tenías aquí en el barrio, bro. Que no me lo No, me apareció en el depósito, lo trajo la grúa. Pero me dijo Lupe que parece ser que la grúa que se llevó muchos coches. Claro, y por eso yo creo que como lo seguíamos teniendo nosotros y tú lo cogiste de allí, pues a lo mejor, yo qué sé, ¿sabes? Sabe Dios. You know. Ah, pues déjala. Ah, pues dásela a Jesús. Toma. A ver, que yo voy con nombre y apellido por delante. Ay, joder,
calma, no me estoy estresando. Venga. A que voy a llegar antes. Tanto yo me voy a ir a una tienda de ropa, hermano. A ver, ¿me dejas el coche? Claro. Voy a cambiar. ¿A dónde estás, hermano? Estoy en el coche. Ah, que lo estás poniendo vacileta para la payada de ayer, ¿eh? De una. Ten cuidado que el Linda va a sacar el suyo. Ay, el gallego. ¿Qué pasa? Ah, nada. Un momento en la tienda de ropa estoy. No toca bajo. ¿No? ¿Qué va? Ah, estás bien, seguro. Sí, cansado. Ya, se nota, se nota. Yo también estoy cansadito. He dormido poco hoy. Pues hay que dormir más, hombre. Me acosté a las... ¿En dónde estáis? A las 4 y pico. En el bar. Y me levantaba a las 9. Ojalá, que he tenido un pequeño problema con coche, ¿eh? Eso sí, después me he vuelto a dormir, me mate. Está bien. Pues hay que dormir más, hombre. Ah, me tenía que poner unas vacunas. Sí, las de la rabia, ¿no? De la alergia, me mate. Claro. ¿Y Pero la eso? alergia no es en primavera, con el polen. Pero eso hay que seguir un tratamiento todos los meses, me mate. ¿Ah, sí? Claro, si no se te va el efecto. Hostia, vaya paranoia. Claro, y cada mes en un brazo distinto. Hostia. Sí, Como si fueras un demasiado. yonki. Te lo juro, por eso estoy acostumbrado. Claro. A ver, ¿a quién puedo llamar yo para venderle droga? A nadie, la droga que hay la tenemos que vender nosotros. Majare. Hombre, no. ¿No me deja hacer ventas? No, porque para vender hay que plantar y hay que procesar. Esa que hacéis la vamos a vender nosotros. Que no tengo más dinero para bizos. un dólar nada más. ¿Qué dice el Jesús? Hola, ¿qué dice mi gente Me guapa voy por a los dejar niños? en la raza de mi hermano. Si vamos a irnos a un barrio me voy a poner guapo entonces por los niños. Me voy a poner un... Para lo menos que no se me vea el pecho. En la raza de mi hermano me Está voy a bien. dejar. Y quiero por un coche, ¿no? Para ir para allá. Sí, ¿no? Sí, habría que Pero- buscar coches. Listo, Cuidado. es que voy sin ganzúa yo ahora porque... Yo voy a ver el mío, voy a abrir un ticket de ayuda para que me devuelvan mi coche. Quiero mi coche. Lo voy a escribir en otro lado, porque esto es un coñazo escribir aquí porque se me borra, tío. A ver. Oye, por cierto, Gallego, que has dicho antes que te he escuchado de tu coche, ¿qué ha pasado? Vacilón. Nada, que se perdió, no sé dónde está. Voy a preguntar ahora a ver dónde está. Ni en el depósito, ni, No. ni en el garaje de tu casa, ni nada por los niños. Nada. Ya, se la lleva un limbo. Vamos a ver. Películas, ¿no? Ya no puedo sacar mi coche, le. Chino, una cosa, ¿qué significa fuyu de eso por los niños? Chino o algo. Pues, espera. Fuji es un monte, ¿eh?
Escúchame, Chimo, le tenemos que enseñar al Chechu a ser un buen gitano. Que es que lleva tanto tiempo. ¿Dónde está Gallego? Estando, conviviendo con los payos. Yo estoy en el galaje intentando la vuelta a cogerle. Quitarle la vuelta. En galaje, entre la, a ver si puedes tú la vuelta a coger. Yo estoy en mi casa un momento. Chicos, vamos a reunirnos con un barrio. ¿Queréis venir o no? ¿Aló? Sí, claro. Vale, pues os esperamos aquí en el barrio, que vamos a salir ya. Bueno, pues lo veo después. Alguno a galaje, a ver si puedes sacar mi closet. A ver. VVMU 2913. Pero vaya cabezón tiene flaco. Ay, qué mareo, Ay, Dios mío. MVVMU. Sí, malo, con. Espérate, este se coja ya bien. Hijo. Está loco, tío. De verdad. Échate para allá que hoy me ha pegado 5 veces. Tira para allá ya, hombre. ¿Qué ¿A pasa qué que hoy? A que golía bien. Chema, escúchame, hoy no te me acerca a mí, tío. Que me ha pegado ya la ¿Ves? vida ahí. Ese outfit está mejor. Pero es que no tiene tatuajes en la cara, me maten. Que sí que tiene, coño. El En la Chechu cara no. Ah, no, en la cara no. Ah, no. No quieres que cuesta tatuador, que no. 500 pavos, loco, cada Claro, que tatuaje. tú quieres tatuador. Tiene cara de bebé, me mata. Están caros los tatuajes. Claro. A tu hermano no le dicen nada, que no tiene ni uno en los brazos por los niños. Se lo me digo dice a todos mí. los días, me mata. Yo tengo uno. Sí, mira, quítate la camiseta. Pero por lo menos eres. ¡Ah! Eres viste galante, míralo. ¿Quién ha disparado? Quítatela. La virgen, como yo. Maten. Se ve un disparo, nadie se alerta por los niños. ¿Que soy zombie o qué por los niños? Ah, no. O sea, sonó lejos, son industrias. Ahí lo pongo con el pecho. Sí, la virgen nos para todo, me maten. Estaba un vende. Sonó lejísimos, ¿no? Yo lo escuché lejos. Yo lo escuchaba. Yo creo que ahí atrás, por los niños. Literal, en el garaje, yo creo que sí. No sé. O en el garaje o en justo aquí detrás. Pues como no fuese el chino que está loco en el garaje. Ah, no, ya está ahí fuera. Pues me he gastado ya más de 1500 pavos en comida y la regalo. Yo es que tomo gratis. A mí me dejan el pack de 5x5 a $300. A mí a 400. La jefa por los niños. La mía nada, gratis, porque... ¿Cómo se llama la jefa? La Lupita, ¿no? Se llama. Guadalupe. Claro. Pues coge y me ha dicho antes... A ti te voy a hacer descuento por los niños, me ha dicho y todo. ¿Buscamos coche o algo? ¿O cómo nos movemos todos nosotros? Sí, no, hay que ir a por coche, pero yo he dicho no tengo ganzúa. Mira a mi hermano, mira qué porte. Esto lo dices tú, madre. Míralo. Joder, si va con un porte que una lustre por los niños, maravilloso. Voy a por Ah, coche. visto. Con las tachuelas doradas me mata. Eso me hizo una palla. Doradas. Yo voy equipado, Yo también. Vaya tela. ¿Dónde Menos está? los colores combinan, ¿sabes? No como tú. Vaya pinta me lleváis, hermanos. A ver, no voy a juzgar, soy gitano, yo qué sé. Pero madre mía. Es que los gitanos somos superiores, por eso me entiendes. ¿Superiores? ¿Superiores en qué? En cromosomas, ¿no? No. No, eso no. A ver, Ah, no vale. sé lo que eres un cromosoma tampoco. Eso. Ah, ya. Pero pinta bien. Escucha, si antes habéis tenido problemas y un secuestro y demás, no os regaléis Suena por ahí por los menopalía niños eso. viviendo solo. No regaléis, eso es. Suena a minupalía el cromosoma. Siempre ir acompañado de alguien por los niños. Llevamos pipa, ¿no? Todos. Estaba buscando coche, pero no encuentro el coche, No, si no, lo digo Llevo en dos. general, en plan, para Espera, todos. espera, Que
¿Que Si tiene dos salís del cromosomas? barrio, que tengáis cuidado, si os van a ver y os van a parar, ¿entiendes? ¿Llevas pipa? Esos son los cromosomas, Chechu, tú lo sabes. Eso es lo que le falta a más de uno por los niños. Vale, vamos a... Pues a mí la Martina me ha dicho que me sobra. ¿Estamos todos o no? ¿Estamos todos? Escucha por radio, ¿no? Sí, estamos todos, sí. Dale, pues salimos entonces. Salimos a cazarlos, ¿sabes? No, vamos a conocer a un barrio. Falta Didi, no sé dónde está. Ah, entonces no estamos todos. Estamos buscando coches, Didi y yo, por los niños. Pero si ¿Me hay puedo huecos acercar? aquí. Pero somos muchos para ir en un coche solo, ¿no? ¿Y somos dos coches? ¿En dos coches? ¿A qué más? Justo hay dos huecos más en los coches. Arriba las manos. Después aquí estoy. Y estaba ahí en el barrio, pues, mirando el depósito por los niños, que hay dos payos ahí hablando. Vamos. ¿Y dónde anda? El tío tiene radio por los niños. Todos los cordones. Escúchame, explícame lo que son los cromosomas. Espérate, que os dejáis el Didi. ¿Pero dónde está? Que no tiene radio, Sí, que sí, se lo han sí, sí, robado. verdad, falta Didi. Es verdad. ¿Pero qué son los Que va sin cromosomas? radio. Que me he quedado con la intriga. Los cromos del FIFA, de cuando era pequeño. No. Esos son los cromos de Panini, no los cromos de Somas. Los cromos de Somo. Los Somos no. Me estás engañando, ¿Y Didi? voy a buscarlo en ¿Ya Google. está, Didi? Estoy buscando, dice que si tiene su pistola. No, tío. Se la da. Que se la dé Timo, que la tiene él. Me mate que son unos palitos del cerebro. Flaco, dile algo a Chema. Blanco se la pela. Que el flaco a su hora me maten. ¿Tú sabías lo que eran los cromosomas, flaco? Los cromosomas yo sí sé lo que son. Lo que pasa es que yo creo que tengo uno de más o uno de menos. Sí, no fue el otro. Son los palos del cerebro, me maten. ¿Qué gente nueva en la rotonda o qué? Sí. Los nuevos. Sí, la parte Una hay que chica, de viaje de una nuevo. chica me ha llamado que se llama Aka. Machín por los niños. Pitana. Qué muerto que tienen esto, me maten. Tú verás que nos cagan a tiro, tú verás. Por ellos. Se enajela el palio, Se enajela, míralo. No viene nadie, loco. Que esto es un homie del barrio. Hostia, que debe ser De verdad, cierto loco. esto, ¿no? Bueno. Maten, seguro que es aquí. Manjarí, le faltan las telarañas solo. Madre mía, qué recuerdos, chicos, con esto. Ay, Ay, las purpelices. no veas. Nadie por otra cosa. Aquí no hay nadie. Aquí no hay ni Cristo, hermano. Nada. No hay nadie. Y no tiene el número de la chiquilla. Es que no para de llamarme en oculto, tío. Pero Y ¿y qué dice le que dan? no puede cambiarlo, que no le va el móvil. ¿Pero y qué le dan? ¿Paguita por los niños o qué? Esa sí Pero, que tiene por fa- cromosomas de más, pero- me maten. Joder, ¿Cómo pero sois los así, niños, chavales? si hace 5 minutos no sabía lo que era un cromosoma. Eso es pero lo busco más Google. ¿A qué es? Esos son los palos del cerebro. Que el cerebro está formado por los palos. Ahí Diego, ¿tú qué dices? Yo no entiendo nada. ¿Ves? El gallego tampoco sabía lo que son cromosomas. Vamos Yo a dar una no vuelta. puedo ¿Estáis equipados más. todos, verdad, señores? No, Chimo no. No sé quién tiene su arma. ¿Cuántos somos? Te he dicho que la tiene Chimo. Somos 7, Pero es que no me hace caso, Claro, Ray, no, no pero, se me escucha, no, loco. pero porque yo pensaba que tú has dicho que tenías la de él, pero no, él tiene solo una. Claro, tiene la de Didi porque se la he dado yo a Chimo. Ah, pues entonces le falta arma a Didi y somos 8, Le podemos falta salir si queréis. Pues falta uno en radio, somos 7 en radio. Sí, Didi. Que no tiene radio, pobre. Ay, que me mate. ¿A qué le pasa al coche? A ver. Loco, bro, billonete mierda coche. Si vamos a ir a buscar A ver, faena en Timo, este ven aquí, coche, por nos vamos a regalar. A ver, vete con la jefa.
Mira cómo va vestido mi hermano, va delante. Flaco, que le ha hecho el coche. Que ¿A que sí, chino? ¿A que va delante mi hermano? Está aligerado. Claro, míralo. Está abajo. Esa aerodinámica. ¿Te vas a cambiar, hermano? Vale, ya está. Dame un momento que voy a poner una radio, quedarse aquí. Una radio. Los que no tengan vendas y porros que cojan. Tardo nada de nada. Dale, dale, tranqui. Voy a buscar de mientras un sultan yo. Flaco, ¿ha sido a que te devuelvan la radio que diste o qué? Literal. Mira que te conocía, tío. O sea, que te conozco. A los de azul. ¿Tú sabes qué te falta de educación por día con los cascos? ¿Qué pasa, puestos? Jesús? ¿Dónde sacamos una hora? Está todo cerrado. ¿Qué? Te escucho. Ah, vale, ok. Que Chema me tiene la cabeza hoy frita. Está torcido. No es Chema, es Chema. Es Chema. Vale. Con los cromosomas. No sé. Me tienes frita. Pero no, si no está serio, no final, ¿eh? No me has dicho algo, me habéis dicho algo de los pagos, ¿no? Que se han puesto chulos. ¿Has hablado con el Dylan o qué? Ah, no, ahora lo llamo. No veas. ¿Por qué me estoy dando pistola? Ah, vale, ok. Échate un cigarrito, Martina, que te veo estresado. Sí. Sí, es la de 96. Visto. Creo que se le fue la matrícula. Dicen que fumar mata los cromosomas. Se la tengo que cambiar de nuevo. Contra menos mejor no. Solo se me escapa Vinicius, que se va a dormir con la pizza. ¿Y las neuronas? No hay coche en la industria. Ah, hermano, las neuronas están dentro de los palitos. Señores, están los de negro y azul. Espera. Callen. Con un Jester azul y amarillo, con un Masacro blanco y saliendo del barrio, ¿eh? Vale. Esos vienen a por nosotros, ¿eh? Pero creo que son menos que nosotros, ¿eh? Podemos intentarlo, ¿eh? ¿Y ese tío quién es? Que está corriendo por el barrio. ¿Qué tío? Ahí dentro. Ey. Sí, tu coche te lo cuido, hermano. Solamente yo por una radio. Es una radio y a ver si me la puedes dejar. ¿Quién eres tú? Yo soy turista. ¿Turista de qué? Pero tú eres el del gimnasio. Sí, en el gimnasio. ¿El del gimnasio qué? Está limpio. Pero este no lo encontramos allí en el gimnasio, que le dejamos un coche que tenía la casa en Paleto, no sé qué. Así mismito, papá. Todavía estoy yo por ahí turisteando. Pero ¿y cómo has aparecido aquí? Visitando la ciudad. Una chica pasando por el barrio detrás. Sí. Cógela. Estaba mirando la ciudad porque se me quedó el carro. Por el hospital. No, Blanco rosa, creo que va, ¿eh? Pero esa es la flaca, creo, ¿no? Te la llamo. Todos del área y ninguno se enteró del pavo, macho. 6 personas y nadie lo vio. Me jodas, tío. Pasar por aquí es un peaje, tienes que darme 20 euros. 20 euros. Yo lo que tengo son 20 pesos. Pues dame 20 pesos. Chimo, vente para acá, no te preocupes. Eso es lo que trae. Ah, qué broma. Ale, nájela rápido de aquí. ¿Es la flaca? Toma. Peaje. Sí, es la flaca. Ahí está. ¿Y ahí? Vale, Ya. Y por aquí no pases porque nos vamos a confundir un día. Vale. Y va a pasar cosas. Me voy a mantener en... Es que no sé. Muchacho, ¿qué negocios estabas mirando? Sí, a ver. Vale, ¿y en este parking qué negocio hay? Pregunto. No, estaba mirando a ver si había una abierta. Pero un negocio abierto por ahí, pero... ¿Pero qué se ha perdido en este parking? ¿Vehículo? No,
Mira, te hablo claro. Estoy buscando qué robar. Estaba buscando qué robar por ahí. Listo, pues aquí no te vengas a robar. O sea, aquí no robes coches y ahí detrás no robes coches. Porque... Esta es de ustedes. Sí. Ok. Era la flaca que estaba pasando por aquí, simplemente no ha visto y por no querer molestar sigue corriendo. Para allá atrás. Se puede robar para allá atrás. Roba. Pero Vale. Ah, bueno, lo sabía. Ya está. Sí, no, pero yo lo que ustedes necesiten, yo, mira, W. Sí, W, entonces lo que necesiten. Sí. ¿Dónde trabajas tú? No estoy trabajando ahora mismo. Ah, no trabajas. No estoy trabajando ahora mismo, es que llegué Llegando al barrio. varias horas. Entonces... Mira, eso te puede pasar si robas. Mi madre. Dale, flaco, tranqui, que estamos hablando con un nota que entró en el barrio. Por eso. Paciencia. Oye, pues no sé, yo voy a seguir mi camino para allá atrás y a ver qué me puedo buscar para allá atrás, porque es que estoy a pie y estaba tratando de buscar un carrito. Hermano, ¿a ti es el que te dejaba antes el Sultan ahí en el gym? Se me calentó, papá, bajando para allá y lo tuve que dejar tirado. Pero lo cerré. Que los abonen. Lo cerré. Hermano, pues nos volvemos a encontrar, Espérate, tío. que le arreglo otra. Sí, viste, como ahí se la cobró. Parad de pegaros. Ave María. Oye, pero si necesitan Todos a alguien 27 para años. robar o para algo, me dejan saber. Yo... Pues que no parece que los tengas. Compórtate un poco. Lo que necesiten, corillo, lo que necesiten. ¿Qué pasa? Por la cara que la he llevado, me mate. ¿Qué tal, don Serafín? ¿Cómo estamos, tío? Patrón, pues... ¿Todo bien? Sí, todo bien. Hasta ahora, todo por ahí bien bonito. Me alegro, tío, me alegro. Pues... lo voy a seguir por ahí. No sabía que no podía estar en esta zona, pero ya lo sé. Ah, no te preocupes, coño, al menos Coches pitándonos, coches pitándonos, Sí, no, y lo que necesiten, mira, si me ven por ahí y necesitan un favor, olvídate que yo me presto. De puta madre, hermano. Aborrecido. Pásame Pues tu dale. número. El número, mira. Ahí está. Por aquí. A ver, no hay flaco. ¿Dónde está? Estoy al tejado. Aquí. Ahí está. De puta madre, hermano. Pues estamos en contacto, ¿vale? Vale. Cuídense, Venga, muchachos. tío, cuídate. Venga. El tío de antes. Sí, ya. ¿Lo conocéis? ¿Lo conocéis? ¿El qué? Así a Plesio, ¿no la conocéis? Lo encontramos en el gimnasio antes, random. Súper rápido por la zona esta de... Estábamos allí, apareció por allí andando y que no tenía coche, que no tenían que llegar hasta arriba, que no tenía forma de llegar hasta arriba, hasta Paleto. Y no sé qué, le dejamos un Sultan que teníamos allí. Está bien. Entonces, supongo que lo demoraba a lo mejor vienen con a lo mejor dando caña a otra gente, no lo sé. O simplemente por si lo sabíamos. Pero nada, me ha dicho que ellas, porque son un grupo de chicas, que se iban a armar porque mañana tienen el día por los niños. Y digo yo, maravilloso que tú me cuentas a mí estas cosas, la verdad. Vale, ya están, vámonos. ¿Quién es la flaca? Pues... Tú, que el único flaco aquí soy yo, ¿eh? No, Sí, pues- Flaca, escúchame, la flaca, ya ves, ¿eh? Mira, A ver quién es flaco, más toma. flaco. Mira, flaco, saca el teléfono, toma. Te voy a llamar, tú le voy a decir qué pasa, flaca. Mira, ahí tiene. El flaco y la flaca, mi madre. Ahí tiene, la flaca. la flaca por los niños. Ahí lo Mira, tiene. le voy a decir videollamada, señor. Dile que se pase, hombre, dile que se pase. Si es coleguita, nos respeto un montón, la verdad. ¿Cómo que la flaca? El hijo ¿Qué más onda? gordo. El único flaco soy yo. Yo soy la flaca. ¿Y él es el flaco? Jurdunares. Yo soy flaca. Bueno, me da un momento que es que tengo ¿Y que yo, ir a flaco? interferir a mi hermana, que le están metiendo la verga en una playa y tengo que evitar ¡Hostia! la meta. La verga en una playa. Venga, venga, hasta ahora. Chao, hermano. Ya. Ah, bueno, está bien. Bueno, mira. Está intentando parar un embarazo por los niños. Todo bien. Increíble por los niños.
¿Pero esto qué es, hermano? Madre mía. Vámonos, que ya están los chicos. Vamos. Pintas de flaca no tenía, ¿eh? Mi arma la tiene. Flaca tiene el nombre, ¿no? Luego, pero que falta coche, que vamos 4 y 4, ¿eh? Sí, no, pero si vamos, carros de 4. claro, si vamos al barrio de esta gente, da igual, no pasa nada. Otra cosa es que salgamos a buscar gente. No, pero si supuestamente estamos buscándonos. Que nos ¿Qué dice busquen, el hermano, que nos gallego? encuentran rápido. Pues poca cosa. Estás calladico, gallego, tienes poco Hoy fuste no, hoy, no ¿eh? lo escuchan todo el día. Has Estoy agotado ca- su energía. Estoy cansado. No, que va, si le estoy intentando que hable, pero no habla. ¿Pero qué te pasa a mí, Santi, hermano? Nada, estoy cansado, coño. Están paranoiados. Más cansado de la vida que yo no puede estar, brother. Estará No, pensando, no. "Hoy lo hemos plantado, tenemos que procesar más". Sí, sí. Realmente. Ahí va. Realmente un poco sí. ¿Ves? Pues que... Mira, están ahí, ¿no, señores? Están ahí, están ahí. Sí, sí. Le plantar es su felicidad, me maten. Si no plantamos, no está feliz. Literal. Ahora luego plantamos, gallego, tu huevo, ya verás. Uy, has tenido suerte que no ha tirado para atrás. Casi. No, pues ya voy a aparcar ahí. Mira a ver si lo pones más hacer. Hola. ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad. Hola, buenas. Hola, ¿Qué buenas. tal? Hola, buenos días. ¿Cuánto lleváis por aquí? De puta madre, acabamos de llegar hoy, la verdad que bastante tranquilo. ¿Hoy llegasteis? Sí, sí, hemos llegado hoy. Muy bien. Bienvenidos. Bienvenidos. Por aquí, por la Ah, cita. gracias, gracias. Iba a decir igualmente, Sí. pero no era la Sí, bueno, situación. ya somos perros viejos aquí. Bueno, Que un poquito. pues te explico un poco, ¿vale? Primero nos presentamos, mira, yo soy Aka. Yo soy Dylan. ¿Cómo? ¿Tyson? Ok. Y Bueno, un gusto, pues Javi. nada, hemos hablado con los chinos y pues bueno, nos han recomendado que para la marihuana y eso, vosotros sois bastante buenos y tenéis bastante buenos precios. Ok, los de Neo. Exacto. Sí. Y Pues pues, sí. sí, vale, yo es que es lo que le he dicho a ellos, yo primero testeo el terreno y tal, porque yo no trabajo con las primeras personas que encuentro, ¿sabes? A mí me gusta primero conocer a la gente y luego ya pues trabajar con ellos, ¿sabes? Eso Sí, obvio. que os podéis presentar, aunque no se me van a quedar todos los nombres, ¿eh? Son Os bastantes, pero bueno, No, sí, presentaos. nosotros también, pero Presentaos, chavales. Yo soy el gallego, a mí me podéis llamar así, gallego. A secas. Lindao, Shino Lin. Yo soy El de rojo este. Aquí con los brazos levantados el Jesús por los niños. El que parece Elvis, el chimo. El otro que está fumando es el flaco. El Exacto. negro. vale. Y bueno, yo soy K. Bueno, Y Didi. Sí, y como veis, pues somos chinos, negros, gallegos, gitanos. Es un poco de todo, ¿no? Sí, somos internacional. Sois como lo típico que no sabes qué hacerte de comer y te queda un culillo de cada pasta y dices, pues uno de cada. Exacto, Eso los es. más locos, pues nos hemos juntado. Y esto ha salido. Un trocito de cada casa. Aquí da igual de dónde venga, mientras tú tengas ganas A de ver. currar y de hacer cosas. Claro, eso es lo importante, a ver. También te digo, nosotros es que somos también una burra, pero es que ahora mismo pues hay gente que aún se está cogiendo el boleto para venirse, hay otros que no pueden estar ahora. Cada uno sus motivos y por esa razón estamos tres. No, cuando Pero seáis ya- más también, si queréis presentar. Sí, sí, claro, nos presentaremos en otro momento también. Si es que somos un montón, creo que somos de hecho. A ver, nosotros somos 20 y pico. Hostia, pero sí, sois nos peña. solemos estar unos Hombre. 18, 19, 20. No, está bien, está bien. Levantaréis rápido, sí, sí, sí. Sí, sí, somos bastante. ¿Y a qué os queréis dedicar? Perdón, ¿eh? Pues mira, mi barrio se quería dedicar a las armas, pero yo he visto mejor opción la María y la María. Sí, ¿por qué mejor opción?
Porque para mí es mejor que las armas, porque quieras o no, con la María hace que estés muchísimo más rápido. Tema de consiguen más dinero, consiguen más contactos. Sí, a la larga sí sale Quieras mejor. o no, A la larga yo- sí, eso es. Claro, yo quieras o no, a mí ahora una pipa no me va a servir de nada, ¿sabes? A mí ahora Ya. lo que me sirve es María. Ya, Así que ya, poco a ya. poco. Sí, darle caña y ya está. Eso es. Pues eso, poco a poco. Aparte que prácticamente lo que más caro te sale es la María, porque siempre tienes que estar pillando. Las pipas pillas 7 y a lo mejor hasta unos cuantos días no pillas más, ¿sabes? Pero la María sí que tienes que estar pillando porque, coño, se vende rápido. Entonces nos sale más rentable Sí. hacerla nosotros. Dale, dale. Perfecto. A ver, nosotros competencia y eso. La verdad que no luchamos por eso, ¿sabes? Sí, obviamente. Y bueno, la vendemos a 90. 90, vale. Sí. En las calles te dan mucho. Y bueno, Al cuanto más principio, vendan, mejor. al principio igual os parece que el margen es pequeño, pero serio? rápidamente os daréis cuenta de que ganáis mucho. Se lleva pasando, es la tercera vez que pasa. Tercera vez. Bueno. No, que eso está patrullando Sí, por sí. ahí tan normal. ¿no? Muy bien, muy bien. Escúchame, no, si es que se ve que a nuestro barrio les gusta o algo, porque antes se han metido hasta en una persecución por dentro de mi barrio y digo, ¿pero esto qué es? Pues si te digo el nuestro. Nosotros somos de La Fuente, para que ubiquéis un poco. Ahí enfrente del depósito vivimos. Sí, sé por dónde está. Pues Yo ahí soy, vestimos vivimos. de rojo y de Vosotros negro. sois los- International Gangster. Nosotros somos los New Ballas. Ok. Y eso, es que os va a parecer raro, es que ahora nos veis tres gatitos y cuando No, no, estemos que va, vais que va. a flipar. Bueno, hay un tío en traje detrás vuestro. Mira, hay un tío, ¿eh? Sí, Levanta va las en manos. traje así un poco raro. Hostia puta, no puede ser otra vez el mismo. No, pues, loco. hermano, Ese ha salido de nuestro barrio, a mí Ese me ha salido de está nuestro tocando la barrio, polla, os lo aviso, ¿Qué cojones, tío? No, no, Pero este tío... no sé, a mí me huele a mierda este tío, ¿eh? Muy raro me parece. Vamos. A ver qué. Yo no sé qué opinas tú, pero es raro de cojones. No, en mi barrio me la pela. No, ya, pero que en el primero que en el gimnasio. Después en el barrio. Y ahora Sí, aquí. como que me sigue la pizza, ¿no? A ti, a mí. Sí, no sé. Es extraño, ¿no? A ver, la ciudad es bien grande, macho. No entiendo. No puede ser coincidencia, ¿sabes lo que te digo? Eso lo arreglamos un momento, ¿eh? Metamos en el coche, lo llevamos por ahí y a ver qué coño le pasa. Que lo mismo tiene problemas en la cabeza, ¿sabes? Y necesita compañía. Flaco, dice el pavo. Me ven extraño, normal. Se ha pasado ahora también por los amarillos. Ah, bueno, que entonces ¿qué va? Sí, es lo que le han dicho. Dice, ¿pero qué va? ¿De casa en casa? Y dice, no, es que me ven extraño. Pues normal que te vean extraño, colega. Además que les entró por las casas, por atrás. Vamos a ver, no sé. Huele rarete, Sí, muy raro. Tío, que nos lo encontramos primero en el gimnasio. Mano, viene del barrio de los vagos. ¿Qué me estás contando? Ha pasado por los rojos, que somos nosotros, por los amarillos, morados. Luego se va a los aztecas, me maten, ¿eh? Vamos a dar una vueltecita en el coche, ¿no? Hombre, Sí, pues pero no tenemos sé que yo, este buscar tío, igual no nos renta, ¿eh? Yo le Este pegaría está una medio paliza. loco. Vaya, Espérate a ver si ahora se lleva el coche también. Escúchame, eso. ese tío... Ahora va para los sí, verdes. no sé. Ahora va Qué para los verdes. desgracia me porque no maten. tengo un cuchillo, porque si no lo hubiera dejado ahí y si lo he visto lo No, mataría. no te preocupes. Si quieres lo llamamos que venga otra vez, no te preocupes. Le explicamos un par de cosas. No, si me ha dado su número, lo que pasa es que ese tío me ha dicho que era de Paleto y de repente están todos los barrios bajos, ¿sabes? O sea que... Sí, a nosotros también. Es un chivato. Sí, tiene toda la pinta. Ah, que ya lo habíais visto antes. Ese me lo encontré yo en el aeropuerto de TK. Otra vez. Una pregunta que os quería hacer. Sí. ¿Vosotros con los families os lleváis? Sí, son colegas.
Vale, porque es que, te lo digo más que nada porque cuando he venido antes, ha hecho como el pavo este, o sea, he llegado a mi barrio y los he visto por encima de los tejados, con los coches por aquí por medio de mi barrio corriendo y digo, ¿pero esto qué es? A ver, antes de que estuvierais vosotros instalados aquí, había otros. Y los que Sí, estaban ya. aquí viviendo no tenían nada buena fama. Nosotros le Dieron echamos mucho del por barrio culo. literalmente, o sea. Ya, ya, Sí, pero sí. coño, a ver, supongo que se han venido a mirar es porque le han dicho que habrá gente nueva, ¿no? Digo yo. Sí, pero eso de los techos y tal, a lo mejor se pensaban que era la gente anterior, pero no. Claro, pero yo qué sé, yo lo veo un poco de mala educación, la verdad. Sí, no, obvio. Si ves Claro, que o no hay sea- nadie, si ves que no hay nadie, te piras y vuelves en otro momento. Cuando haya alguien ya pregunta si son los de antes, coño. Cada uno tiene su manera de socializar, digamos, ¿no? Es que la verdad que los he visto en mi barrio y digo, hostias, ¿ya me quieren pegar un tiro y no llevo ni 5 horas? Bueno, no sé, siempre habéis tenido una movie gorda ahí entre Bala Family, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno. No, sí, mataron a mi familia. ¿no? Pero bueno, eso ya... da igual. Pero bueno, a lo que íbamos. ¿Os parece si creamos un DAR? Sí. Y ahí vale. nos ponéis las cositas. A ver. A ver qué ponemos. El otro que teníamos, la verdad que... Es que- bueno, vamos a ponerle... Fuente Morada mismo, ¿no? Ya hay uno, ¿eh? Va a la fuente. Hay uno. ¿Fuente Morada? Sí, con 5 personas. Claro. El Pues, uno New que hicimos Fuente, con uno. New Fuente. Vale, buena. La nueva fuente. Todo junto. New Fuente, todo junto y sin mayúsculas. Dale, Vale. ahí estamos. Oye, y aparte de tema de nosotros llevamos la droga, ¿vale? Pero aparte podéis preguntarnos por cualquier otro tipo de cosa que también lo gestionamos rápido. Sí, Lo que no, sea. A ver, Lo que sea. lo de las armas ya le pillamos a Neo. Seguramente le pillaremos a Neo. Si todo sale bien. Pero es eso, a ver, la verdad que estamos yendo bastante bien. Hoy es el primer día que estamos, bueno, primeras horas que estamos y la verdad que hemos tenido relaciones con bastante gente. Porque, bueno, nada más nos han visto demorar. ¿De dónde sois? Grove Street. Hostia, dame tu número, sé que no cuánto. Me quiero presentar contigo. No sé, la verdad. Es un poco extraño, la gente es como medio rarita. Ya, Hay de todo. No, Sí, no te muy dejes- intrusiva. Pues bueno. No te fías de cualquiera, eso es lo único que te voy a No, recomendar. no, sí, eso está claro. Que hay más doble cara que... Literal. Está claro, yo se lo he dicho a todo el mundo con los que me presento. Yo no voy a trabajar con vosotros porque hayáis venido a presentaros, ¿eh? Eso tenerlo claro. Yo primeramente quiero conoceros. Eso está claro. No voy a confiar en la primera persona que se me ponga delante. Muy bien que Exacto. hace, la verdad. Yo quiero primero ver ahí cómo está la gente, quiénes son, cómo trabajan. Porque, claro, imagínate que tienen buena María, pero trabajan como el culo. Pues. ¿Quieres que te diga? A lo mejor le hago un pedido y hasta en 2 semanas no me lo traen, ¿sabes? Eso es lo que Claro. no me gustaría. Pero eso, una pregunta que también le he hecho a los de Neos tipo armas, pero os la hago vosotros con María. Si yo os pillo a vosotros, ¿vale? En el caso de que yo os pillara a vosotros, si en un momento yo quiero pillar a otra gente o tengo que pillar de urgencia y no hay nadie de vosotros y le tengo que pillar a otra gente, ¿os molesta o No. os da igual? No, pero a ver, estaría bien, en plan, que no fuese que de repente dejes de comprarnos y no nos hayas dicho nada, ¿sabes? Sí. Ah. No, sí, eso está claro. Yo, si no quiero trabajar más con vosotros, tipo, si no os quiero pillar más, eso está claro que yo os voy a avisar, ¿sabes? No voy a desaparecer y ya está. No te vamos a hacer drama. En plan, nosotros vivimos de esto, nos da mucho dinero. O sea, porque no pasa nada, ¿sabes? Lo que os convenga y ya está. No os vamos a obligar. No, claro, Igual negocios otros son barrios, negocios, pueden salir claro. mejores negocios por otros lados, igual que a nosotros, otros que nos compren más que ustedes y tal, y yo qué sé, ¿sabes? Eso puede pasar de vuestra parte y de la nuestra. Eso es. Pero lo que nos mola es trabajar es al menos que nos digáis más o menos cuánto queréis así diariamente, cada X días tal, y así lo vamos siempre ir guardando y así no os puede faltar ningún día, ¿sabes? No, sí, nosotros sí que te vamos a decir que ahora mismo no vamos a pillar grandes cantidades porque no tenemos simplemente, es que lo que te digo, acabamos de llegar, no tenemos ni un cuchillo, o sea, ni una bolsa ni un cuchillo, no tenemos nada ahora. No, sí, obvio, pero coño, poco a poco. Claro, por eso.
Es que a mí las cosas de en 2 días tener 400 bolsas, 300 cuchillos, eso a mí no me gusta, tío. A mí me gusta ir poco a poco y disfrutarlo, la verdad. Claro. Que si no es que se me pasa rápido y en el momento donde tenía que, por ejemplo, mira, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que de normal las bandas pillan, yo qué sé, arma al mes, ¿no? Y yo los pillo a la 3ª semana. En el momento que a mí me toque pillar armas, ya las tendré. Y ya lo tendré todo. Entonces no tiene gracia, ¿sabes? Sí, no, si Sí, todo obvio, esto llega. no es una o sea, carrera, Claro que sí. No hay prisa. Debe estar despacito. Primero visualizando, viendo qué hay y luego ya pues, lo que decida. Porque aparte es que no soy yo sola, ¿sabes? Yo les pregunto a todos mis negros. No me gusta que mis negros se callen y ya está, ¿sabes? No me gusta ser egoísta. Quiero saber lo que piensan ellos también. Eso es. Y otra cosa que os iba a preguntar. Nosotros como tal dinero negro ahora no tenemos. La primera compra la podemos hacer en blanco. No. A ver. Pues a ver. No, lo que se puede es adelantar algo, si queréis. No sé, cómo lo veis vosotros. Eso ya verlo. Exacto. A ver, sí. Que por no una compra tampoco va a pasar jugárnosla nada, un poco pero por el sí. dinero ese, lo que podemos hacer es fiar una tanda. Con esa tanda sacáis más dinero y Claro. podéis comprar más aún, ¿sabes? Luego. Exacto. A ver, lo que podemos hacer es de primera. Porque lo que antes vamos a tener es el cuchillo. Entonces lo que podemos hacer es comprar el cuchillo de una, ir robando algunas cosillas Claro. y ya luego pillar. Yo creo que sería la opción más. Sí, más también tal. podéis hacer eso. Con 4 cosas que robéis podéis comprar bolsas. Sí, sí, sí. Vale, a ver. Espérate que hago la introducción. Es que yo lo suelto todo porque si no luego se me olvida. A ver. Déjame pensar si se me escapa algo. Vale. Creo que no. ¿Vosotros queréis decir algo, negro? ¿O queréis preguntar o algo? No, de momento todo bien. ¿Tú? ¿Tyler? Todo bien. Vale. Pues ya estaría, ya tenemos el Dark y tal. Y bueno, ponernos ahí los precios de las cosillas que nos podéis ofrecer y tal. Y Ok. pues nada. Cuando seamos más os vuelvo a llamar y nos presentamos todos. Perfecto. Cualquier cosa nos decís. Cualquier ayuda. Y si no Vale. acercáis vosotros a nuestro barrio y también lo veis. Claro. Dale, dale. Muy bien, chicos. Nada. Un placer. Un placer. Un placer. Igualmente. Que vaya muy bien. Gracias. Encantado. A vosotros. Vaya bien. Venga, hasta luego. Vale, mira. Míralo. Re fácil. Puto Chema. Chema, es que... Se me ha hecho largo, me mate, no se callaba la palla, Escucha, Que Chema, no pero se callaba. porque acabas de llegar, loco, son muchas cosas, Va a hablar el Como más tú no callado. haces nada, como tú no haces Que no nada, hago nada, si te si lo organizan tenemos todo, arma. ¿no? Si Claro. tenemos almacén gracias a mí, me estás Claro, contando, sí. jefa. Esa chica tiene que tener ahí una cabeza, la cabeza Almacén, escondida. gracias a ti, yo lo hubiera comprado yo a mi nombre, te lo digo, hermano. Sí. Sí, claro. Sí, claro, que no tiene ni el coche, loco. Que te lo tiene la policía. Sí, pero pregúntame cómo lo tienen, ¿sabes? O sea, es que eso es lo que. ¿Sabes por qué lo tienen? Porque te han seguido hasta el váter, te han seguido. A un Otra tío cosa enmascarado no- y saben que es mío. Otra cosa no entiendo yo, pero bueno. Es más, voy a ir a comisario ahora a hablar con el detective ese, que le den por culo. Majari, vas a... Dale ahí, dale. Con el Voy a payo hablar con el ese. tío ese, hermano, y lo pongo hasta arriba, ¿o qué? ¿Tienes prisa para ir por donde? Te lo digo de verdad, No sé, vamos a robar. Artidi lo tuvo retenido ahí no sé cuánto tiempo. Entonces, ¿no? Creo que- ¿Qué escucháis? en las reuniones? No, me acabo de poner. Ah, vale, vale. Iba así. Señores, ¿estáis equipados? ¿Tenéis weapons? Vamos.
Sacar vehículos, no solamente en dos. ¿Hay que sacar algún deportivo o algún sultán? A cogerle cosle. Sí, si podéis traer un sultán, la verdad es que... Chino, baja un momento del garaje. Chino, baja un momento del garaje. No, lo sé. No te preocupes, es una ilusión que yo creo. Ah, vale. No, es que no se puede, no sé qué ha pasado. Ah, vale. No me jodas. ¿Qué quiere? ¿Una birrita o algo que, señores? Sácala ahí. Ah, sí, sácate una cerveza de esa. ¿Una birrita? Flaco, ¿has visto que he hecho un sitio de reuniones en el almacén? Mira, me maten todas las joyas para ustedes. Ya la verás, ya. Se lo he hecho ahora- Lo he hecho ahora a la verás, concha. Una mesa ahí. Sí, ayer el otro día cuando tuvimos una victoria en el sitio de procesado, hicimos una reunión grandes todos. ¿Toma quiero o qué? Sí, dame una birra. Sí. No, Sí. una banana. ¿Qué tal? Toma banana. Pa'l mono de Chema. Majari, yo me la como. Una buena banana te arregla el día siempre. Sí, pero a mí me gusta de fruta, a ti la otra. A mí, de cualquiera. Ya lo sé. Si es que sin el de trasera me maten. A ver, hermano, ¿qué había por aquí? Majari, el cur de bíceps. Eso lo has sacado de un contenedor tirado negro y eso, azul. hermano? Cur de bíceps. Eso de mi hermano, creo, ¿no? ¿Eso es tuyo? Sí. Ay, la madre que me parió. Ah, pues no sé. Igual es de chino que está fuerte. Hostia, hermano, y aquí hay otro que pide limosna, tú. Ah, escúchame, si le haces una foto para el anuncio de UNICEF, míralo. A ver, hermano, a ver si me contrata el fútbol. Ya ves, si parece hacemos una desnutrido y ONG, todo el pobre. Claro, por eso lo digo. Si hacemos una ONG farsa con el flaco. No, espérate que te voy a hacer una foto. Nada, de aquí sale pelotazo, me maten, ya verás. A ver, un momentito, Martina. Muévete un poquito para la izquierda. Ahí. Ya está. Vamos a hacer una ONG de esas. Voy a subir un anuncio. ¿Dónde está eso? Toma, hermano, mira, cobertura. Majarís, escudo. ¿Ese carro quién es? ¿El masacro? Lo he tenido yo. ¿Vamos por otro masacro? Sí, voy a por otro coche. ¿Pero lo masacro? Sí. ¿Tenéis algo de comer? Ojalá. Sí. Toma. Didi sigue sin radio, ¿no? Hola. Vale. ¿Y yo quién soy? ¿Tú, Didi? Aliméntate, hombre. Ole, hermano, ole. Guau, pero no me si me has dado, ¿Cuánto es en total? Tenemos... Buena falta te hacen. con Didi y Gloria, Mirad los anuncios. Vale, dime cuánto. Mirad los Joder, anuncios. hermano. Mira, ¿Dónde la has Flaco. subido? Anuncios. Bien, aquí, tranquila. Me toqué descargar esa aplicación, ¿no? No, la tienes ya. Faltan todas las pipas. No entiendo nada. No entiendo nada. Yo. Aquí, al éxito me maten. Tenemos un UNICEF 2.0. Un donativo para el flaco. Llama por $350. Haz un donativo, gallego. Carreras. Ya paso.
Haz un donativo, métete en anuncios. Sí, sí, ya lo imagino. Ah, se me ha roto la ganzúa, tío. Escucharme, ya podéis hacer todos un donativo de $350 para el flaco. ¿Qué ha pasado? En la aplicación de anuncios. ¿Quieres ir a buscar un coche para irte a la carrera? Flaco, Prefiero ir a por los de la Alta Street. 5 MK2 vienen en camino. Vale. Escúchame, Martina, haz un donativo. Vente un momento, Gallego. Dime. Vamos. Mira, descárgate la aplicación de anuncios. ¿Anuncios? Sí, que he puesto un anuncio. ¿Pero eso dónde? Voy a mirar un momento en Alta Street a ver si sigue esa gente, ¿vale? Vale. A ver cómo... A ti y a mí no nos conocen. Sí, sí. Voy a ir al baño de la gasolinera un momento, ¿vale? Dale. Sí, si quieres te dejo pasta para echarle gasolina. ¿Tienes en efectivo? Deja ahí algo, sí. Te saco dinero. Perfecto. Fua. Hoy estoy reventado, ¿eh? Hoy no creo que aguante hasta las... No creo que aguante mucho más. 5 o 6, como muy tarde. ¿Alguien tiene algún sueldo por un niño? En Industria no hay en ningún lado. No. Flaco, ya tienes tu primer apadrinamiento. ¿Sois vosotros los que estáis ahí en la puerta? ¿En un coche? Hemos pasado con un masacre, estamos buscando sueldo. Escúchame, chimo, pavila, que está ahí gustoso. Están los anuncios aquí. ¿Dónde estás? Estoy aquí. ¿Dónde estás, Santi? Coño, detrás tuya. Ah, coño, tú sabes. Salir del baño, madre mía. No me la encontraba ni te encontraba a ti.
este coche no corre tanto como el otro, pero yo creo que va mejor, No, de girar no, mira. Le cuesta más girar, pero le das un toquecito al freno de mano y lo llevas, No, pero el otro, te metes en un callejón a 100, ¿sabes? Ya. Mira, hermano. Te voy a enseñar cositas para mirar este barrio. Nadie. Esos que han salido. Antes los vi salir con los coches. Ahora mismo el barrio de ellos, el barrio de ellos está vacío, pero yo los vi a salir hace media hora o así con un Jester azul y amarillo, un Masacro blanco y un carro negro, creo que era un Sultán. Tienen que estar por ahí todavía dando vueltas, a lo mejor nos buscan a nosotros, que no es extraño. Bueno, estamos atentos y ya. Yo estoy volviendo. Me gusta meterme por aquí al barrio, tío. En las otras calles no ves. Sí, claro. A los 13 años de diferencia está bien, a veces me dicen que tengo 90. Yo me cago en su mundo. Hombre, 90. Hombre, mira quién Qué está va. aquí. Buenas. Qué bonito ojo te ¿Qué pasa, ves. hermanazo? Madre mía, pero vienen los dos mismos coches. 70 ¿Cómo estás, años, flaquito? payo. Bien, de puta madre, tío. Mucho mejor al menos, te puedo decir. Me alegro, me alegro. Os traigo juguetes nuevos. Oh, cositas, cositas. Mira, enséñale juguetes nuevos. Quiero ver su reacción. Ule. Esa pesa, Está pesada de cojones. Hombre, ahora sí, ahora sí. Joder, no me hacía falta nada, algo de esto. Sí, sí. Estas ya se nos quedan cortas. Lolo. Hostia. Mela, parece un gángster de película. No, no, si de película salimos. Oh, mala. Lolo. Pues bueno, disfrutarla. Joder, Y eso cualquier más que yo, cosa os aviso. No ve. A un peso de calago, que es lo que pesa unos 5 o 4 kilos, Voy a dejarle. Escucho mucho Hostia. ruido, Por aquí. Sí, nosotros nos vamos ya, no molestamos. Cualquier cosa me decís, ¿vale? Vale, listo, dragón. Mucha... Ay, va. Está No fuerte. pasa nada, terapia de choque. Estaba medio dormido Se me ha esta ido el ola puto ya. brazo No del te peso, preocupes. hermano, estoy descompensado. No te preocupes, esta ola ya me duermo, es bueno. Terapia de choque. Menos mal que una mía no se siente. Oh, pues bueno, gallego, chino, flaco. Joder, que son muchos, me cago en los Sí. muertos. Bolito, quiero Sí. cuidarse. Nos vemos, princesa. Adiós. Venga, que vaya bien. Gracias. La disgusta. Tenemos otro. Madre mía. Mi amor, pues ya pasó, ¿no? Por fin. Gracias. Muchas gracias. No, gracias, manito, vengo. Se pide permiso, Te iba a decir, escucha, por eso te he pitado. Voy al banco un momentino, Dale, dale. ¿Tú quieres? No, que va, estoy bien. Oh.
Le pudiste haber dado los 2 cuerpos de pistola que hay ahí, que te hacían descuento. ¿Qué cojones? La madre que te parió. El estilo. Madre mía. Ay, Dios mío. Yo creo que me drogo demasiado. Tengo hambre. ¿Qué hostia puedo comer? ¿Salimos entonces? Salimos. Pues nada, una banderilla. No, tú te vas a dormir, ¿no? Sí, estoy llegando al barrio. No veas cómo pica esta mierda, tú. Nos quedamos. Hay que apoyar a la familia. Dale. Oye, Chema, ¿y las puertas del coche? Mira, no tiene puerta la... Esa es la acción ahora. Vale, mira. Ya sabes, el autosoti está abierto. Corre. ¿Qué puertas? Las que tenía. El chino, el genio por los niños. El chino, el genio de buscar un deportivo de eso. Escucha, flaco, no estaban en el barrio, ¿no? No, pero podemos esperarle por aquí cerca también, ¿eh? ¿Y estos hacen marihuana? Porque igual están en el procesado. Sí, así me bajo más rápido del vinículo. Bueno, da igual, después lo llevas al autosoti, no te preocupes. ¿Quieres que te compre un kit de reparación, hermano? ¿Eh? ¿Te compro un kit de reparación? ¿Para qué? Para reparar el carro. No se puede reparar con eso. Escúchame, pedazo de máscara me lleva, Si queréis conduzco yo el sultán ese. Pues vente. O sea que ahí te pegan, te disparan y... Hermano, conduce tú. ¿Seguro que quieres que conduzca yo? Es que nos vamos a chocar, si entonces. Conduzco yo aquí, tranqui. Tengo flaco, tranqui. Tengo. Que reparar este coche son 2000 pavos, macho. Seguiremos un momento, ¿vale? Vamos a buscar un carro más, ¿vale? Vamos a ver esta Sí, porque como te pillé la matrícula disparando, verás. Tiene que cambiar, creo, la llevo, pero ahora sí que tiene las puertas. ¿No son eso? Ya está reclamado y no era. No era el mismo color. Ahí había un tío robando en garaje rojo, creo. Mira, ese carro era de los negros y azules. Ese carro era de los negros y azules. Dale, cortarle. Cruzo por el parque.
Porque es el de antes que vi salir de su barrio. Asegurarse, pero diría que 100% es él mismo. A lobo ese de mierda. Abajo central. Dirección playa. Bahamas. El coche creo que no tiene la placa cambiada, ¿eh? El mío. No me digas. Creo que no. No sé. No, lo que te han hecho a ti, dispararte por la puta cara, ¿no? Por eso van a calar. Está ahí, está ahí. Pollería. Primero, Ubi. El que le sigue. Tenemos otro jet plateado, Claro. El garaje rojo, bro. Están disparando pintado. El Claro. ¿Dónde? ¿El garaje rojo? Garaje rojo, garaje rojo. Está aguantado, vosotros huid, que no estamos juntos. No, si no. ¿Sabéis dónde está el whistle? Intentad llevarlo hasta el whistle. Ahora no más cara. Ya lo tengo. También en la obra, bro. ¿Ahora de dónde? ¿De su calle? No, el Badu. Se bajan. Han bajado en la obra, bro. Vale, sí. Sube, Chimo. ¿A quién coño están disparando? ¿Cómo está ahí? Vamos, montarse. Dentro de la obra, Poli, que se ha ido de aquí. Cógeme. Pilla a la gente. ¿Dónde están disparando, Que nos disparan. Tirarse, bro. Subirse al coche ya. Me voy. Quedado ahí. He salvado al chino. ¿Estás bien, chino? Aguanta, primo, aguanta. Ya está. Hay que avisar al médico. ¿Está ahí? Está la obra, ¿vale? Estoy en Plaza Cubo. ¿Dónde estáis? Métete abajo del parquinito de Plaza Cubos. Como para el mecánico. Yo me quiero fumar un porro, Dale, tranqui. Espérate. Ya, pero... Tiene el parking de Plaza Cubo, si puede venir. A la poli, tío. No, voy para allá ahora. Pues mirarse de ahí si podéis. Fumad. Ahí, si necesitáis fumar un porrito, fumad. Bendita, fumad, lo que sea. ¿En qué parking estás tú? El de Plaza Cubo, en plan, el tapado de Plaza Cubo. ¿Pero se estáis disparando? Ya no me lo he dejado. Está la poli. Vale. Uy, va. Nada, no te preocupes. Para que espabile gallego por los niños. Esto hay que repararlo, Esto no tira por los niños, Claro. Tenemos al chino jodido, me mata. Y está lleno de agujeros. O sea, estamos todos, ¿no? Sí. Lo que no ha dado tiempo es a cachear. ¿El tío que me chutó? No da tiempo. Estaban desde la obra disparando. ¿Ha caído uno solo de los suyos? Sí, diría que sí. Hostia. Chema, te roza el pelo, ¿no? Puede ser, sí. Vamos una ubicación para los médicos y vámonos de Siempre aquí. cobro, me mata. Dale, sí, vámonos. Yo no sé cómo lo hacéis, soy fácil. Es que tiene ropa de mierda, tío. Flaco, ahí te mandamos UBI. Vamos a ponernos para que vengan los médicos a por el chino. Aquí a la izquierda, bajar por el hueco. Con la valla rota.
dispararon, ¿eh? Ahí te mando Ubi Flaco. ¿Y Flaco Hijos dónde de puta, está? van en Jester, en 2 Jester y un centorno, ¿vale? Blanco y verde. Ahí te mandé Ubi Flaco. No puedo pasar ubicación. Ahora. Siempre caes tu hijo. Vamos al taller a reparar el coche y le voy a cambiar el color. No puedes. Dale, dale. Es Sí, que sí. no Vamos. puedes meterte. No puedes. O sea, pero te has metido el primero sin esperar a los demás. No, digo al Espérate, Gallego, voy a decir una cosa antes de irme un momento. y rescatarlo. Me refiero a que no puedes ir. Escuchadme una cosa, por favor. O sea, cuando paréis a dispararos, avisad, porque Claro, es que Didi, no Didi se y puede K hacer estaban eso. fuera y nosotros estábamos fuera y vosotros estáis parados delante de la obra. Por favor, o sea, Total, haced las estás cosas con metido- cabeza. Estás metido ahí a dispararte. O sea, si se han bajado a la obra, nosotros con los coches bajándonos tenemos las de perder. O sea, suerte hemos tenido, ¿entiendes? Voy, Sí, sí. voy al mecánico a cambiar el coche del Gallego de color y a repararlo. Ya vengo. Adelante de su coche. Se ha bajado el Flaco, no se va a bajar nosotros. Ya, pero es que en ese momento sois 3. No estábamos llegando. Sal para atrás, pega un chimpo ahí. Y ya, pero no quería saltar de primera. ¿Qué mecánico está abierto? Autosoptic, pero vamos a ver si está el mecánico mejor. Ahí dime tú. Pues tenemos que quitar las máscaras ahora también. El Venice, mejor. Es que el autosoptic hay que pasar por allí, no sé. Yo no, mal, ven. O sea, me he bajado, Gallego, cuando te has dicho estamos aquí en medio, me he bajado porque si no, nadie ayudaba al chino y se quedaba todo Ya. en tierra y si no se No, bajaba, pero no entiendo qué coño nos enfrentamos ahí. Que si yo ni los veía, que estaban subidos arriba en la puta obra. Claro, pero si es que no sé por qué se ha bajado el Chema del coche del Flaco a dispararse. Uy. No sé, a mí no entendí muy bien lo que pasó. Yo solo escuché, nos disparan, y de repente estábamos todos saliendo de los coches disparando contra algo que yo no veía a nadie. A ver, yo sí lo he visto. Estaban subiendo en la obra y demás, pero no. No era necesario ese conflicto, ¿me entiendes? Ni necesario ni lógico pillar ese conflicto. ¿Va dentro o tengo que esperar? No tengo ni idea. ¿Puedo entrar Hola, o tengo que buenas. esperar afuera? Déjame aquí nomás. ¿Aquí mismo? ¿Quieres hacer la reparación? Sol? Sí, reparación y cambiar el color, quería. ¿Qué color lo querés?
Pues un tono así negro, más negro. Sí, quitarle. Sí, quitarle el rojo. Yo quitarle el rojo y yo lo pondría negro mate por los niños, que es queda súper bonito. Míralo, míralo. Ah, pues sí. ¿Quién mate? Sí, está chulo, sí. Sí. ¿Algo más? Nada, el interior está bien así. Ok. Es un Sultan RSX, ¿no? Sí. Ah, la concha, la pintura te sale 7. Sí, sí, lo sé. A ver si me puedes hacer un descuentillo por ahí de empleado. Sí. Coño, te ha dicho si hay un del tirón, ¿no? Caigo bien. Por los niños. Serían Ahí está. 6.300. Vale. ¿Tienes gallego o necesitas? No, tengo. Ahí estaría. No te cobro la reparación porque le hicimos tuning, así que... Vale, gracias. Ahí estaría. Pues nada, muchísimas gracias, tío. No, pues Gracias, jefe. Venga. Que tenga buena noche. Chao. Igual. Qué puta madre. ¿Cuánto te salió al final? 6.300. Hostia, sí que te has rebajado, ¿no? Sí, sí. Se ha portado. qué bien. Se ha portado de puta madre. ¿Seguís ahí en el sitio con el chino? Sí, pero no sé, ir para allí. ¿Tienes? ¿Esperaremos por aquí, por el barrio o qué? Sí, Vamos a ir al almacén, que le cambie la Sí, eso, placa. tienes que cambiar la placa, ¿no? Sí, sí. Si lo quieres guardar y venimos. Sí, mejor. Vete abriendo tú ahí. Ya Dale, verás. dale. Destornilladores están aquí, ¿no? Están los destornilladores. Vamos para abajo. Cierras tú cuando salgas. Buscando mi tarjeta, gallego. No sé dónde la he dejado. Ok. La he dejado justo donde tenías tú eso. Listo. Vamos. Perfecto. Vamos para allá. Ah, espera, que creo que no lo puedo sacar. Conduce tú si no.
No me jodas. Bájate, bájate. Ahí, sube. Y ya. No me jodas, gallego. Déjame, a ver si déjame subirme. No me digas que le pasó lo mismo que al chino. Espera que te paso las llaves. No, si no puedo quitarle el freno por los niños. Ya, te dejo las llaves, a ver. Dale. ¿Qué le ha pasado al chino? Pues que no puede sacar su coche tampoco. No puedo quitar el freno a mano por los niños, está muy duro. Pues de este sí. Ah, espérate un momento. A ver ahora. ¿Tampoco? Mierda, pues acabo de joder una puta matrícula. Pues nada, jodido una puta matrícula. Bueno, a ver. Ah, sí que era por eso, ¿ves? Va, bueno. Números de esos no tenemos, ¿no? De ninguno No, pero de esos. avisamos Vale, a los que hemos tiroteado. A los que hemos tiroteado. espera tú con el coche. No llevan máscara y todo, no tengo ni idea. Porque iban de negro, tío, es lo que no... Pero no llevan ni colores, tío. No llevan ni colores. Eso ya es lo que no entiendo, tío. Eran los de negro y azul, ¿eh? Flaco. Sí, tenían los mismos carros, pero no sé qué decirte porque iban de negro entero, sin nada azul oscuro. Sí, eran ellos, bro. Llevaban los guantes azules. Eran ellos. Es que solo llevan los guantes, tío. Yo, por ejemplo, el que disparaba en la obra no tenían guantes azules, o desde lejos no se les ve, ¿sabes? Hay disparos enfrente del barrio, no sé vosotros, ¿no? Desde luego que sí, los estoy viendo. Se están disparando aquí, Son tecas o los verdes, creo. Los verdes. Azul y naranja con verdes. Azul y naranja contra verdes. Sí, han caído todos los azules, ¿eh? Sí, estaban todos en el suelo. Muy bien, la de que se tiroteen aquí enfrente del barrio está muy bien para otra Vamos. redadita. Sí, habría que pensárselo claro eso. Sí, muy bien esto. Voy a guardar la pusca aquí en el armario. No. Ahí te separó ese. Madre mía, buenas noches. Sí. No me gusta. Para los tiroteos no me gusta. Bueno, y escúchame la radio, que ya la tienes ahí. En la... Mala mlea. Opa. Es que no sé... ¿Qué? Arregla el carro al menos, ¿no? Sí, lo cambié el color. La de puta madre. ¿Tú en el tiroteo estuviste bien? En el tiroteo estuve allí, sí, claro. Pero en plan me refiero bien, saliste bien de allí, ¿no? Sí. Yo me voy a la casita. Sí, fuimos los no últimos. reconocí el carro, hermano. Menos mal que me dio por salida a ver su barrio, a dar una vuelta a ver los coches, tío. Fuimos los últimos en salir, pero eso fue una vendida. Ponerse ellos estaban situados en la puta obra allá arriba. Ya. Y nosotros desde abajo le hacíamos una pera, vamos.
Pero ellos estaban mejor situados que nosotros, tío. ¡Mala emplea! Chino, te salva la vida, me mate, me debes una. Bueno, ya está, hermano, de la próxima vez soy de otra cosa. Ah, no, es que sí, claro, claro. Está bien. Pero está bien, hemos tumbado uno y ellos no han tumbado uno. Claro. A las buenas noches por los niños. Y ellos a lo mejor no tienen ni ayuda y tienen que ir al hospital con eso. Claro. Ya está, no pasa nada, coño. Nada, que va. Tú, ¿qué matrícula tienes en tu coche? Yo, la mía. ¿La tuya? Ah, vale. Claro. Porque a mí este no me lo dejaba sacar y era por la matrícula. ¿En serio? Ah, Mala mía. O sea, que tienes que coger... Mala mía. Y si no, bueno, entonces... ya. Entonces el yugular es más de lo mismo, ¿no? No, el yugular no. El yugular no sé qué pasó con él aún. Pero que yugular no te la... Ya pregunté y no sé, no me contestó nada el ayuntamiento, no sé nada. Pero que si te lleva la grúa a Yugla. Sí, la grúa, pero en el depósito no está y en la aplicación del móvil me pone que está ahí en el garaje de casa, pero no está. Mala mía. Y me acabo de dejar 6.000 pavos en el puto taller para arreglar el puto coche. Mala mía, pues... no sé lo bueno. Chino Rick, ¿cómo estás por los niños? Que me duele el hombro. Te duele el hombro por los niños, sí, es que no veas. Siempre en el suelo el Chino. Tú tienes una mala suerte que va en el coche con el Chema, que está medio loco por los niños. Ha caído él. Simple, mala mía. Está loco, bro. Yo cuando lo he visto bajarse ahí en medio y le dije acá, tengo que esperar a que venga el otro coche, ¿sabes? Es que no sé por qué se metió cuando los pavos se habían bajado. Lo teníamos que haber esperado ahí en la puerta y ya está, bro. ¿Allego estás bien? Yo sí, claro. Con 6.000 pavos menos en la cuenta, pero bien. Hostia. ¿6.000 pavos repararlo? Y pintarlo. Y porque me hizo precio. Cógetelo del almacén, bro. Que va, da igual. ¿Qué dice el tío? ¿Qué buscas? Pues aquí veis si encuentro lo que se me ha caído, por donde se me han caído las lentillas por aquí. Amigo. Ese estaba roto. Este no me gusta. Este tampoco. Ese está roto. Este no me gusta. Este. Yo voy a vender malía. Sí, está bien. Buena opción. ¡Adiós! Venga, dale caña. Plomo, hermano, ahí duro. Yo soy un hijo de puta. Pero, Chino, llévate un coche. O vamos a buscar un coche. Yo me voy a la Telco. Ahí tengo clientes ya fijos. Ah, vale, ok. No pasa nada. Atento que os van a secuestrar 100% seguro, que esos son rabiosos a full. 100%, cuidado, Así chicos, que no tened regaléis, cuidado. por favor. Bueno, tampoco pasa nada, coño. Igual, tío, que vaya bien. ¿Qué? ¿Dónde vais, chicos? Me acaba de llamar el de los family y me ha dicho que perdón por tirotearse enfrente de nuestro barrio, que le ha tenido que hacer ahí porque le seguían, ¿sabes? Unos dos. Pues mira, al menos te ha pedido perdón, ¿sabes? Sí, eso es lo que te he dicho, el colega, coño. ¿Sabes? Es consciente de lo que ha pasado. De locos. Pero te dejo el carro, hermanito. Yo creo que ya es hora de dormir, tío. Yo no me voy a ir a ningún lado. Hostia. No me toques los cojones, macho. Yo os digo de que tengáis cuidado porque... Hostia, la puerta otra vez, bro. No puede ser. Pero si se cayó sola. Se cayó sola, macho. Ay, Dios, este coche es mi ruina. Señores, yo creo que ya es hora de dormir, ¿no? Dormir es de débiles, amigo. ¿Qué va a hacer, hermana? Dime plan. No sé, nosotros hay que ver. Plantar.
Hay que ir a plantar. ¿No ha plantado o qué? Venga, vamos a plantar de chill, venga. Aprovecha tú que estoy cayéndome del sueño. Voy para allá. Pues monta, vamos al almacén. Ahora, sois conscientes de que mañana en cualquier momento nos van a caer esta gente, ¿no? Sí. Y tanto que... Estarse preparado y tal siempre, ¿vale? Y hacer dinero para comprar más pipas por si acaso. Deja un post-it ahí con lo que ha pasado, si podéis, para que quien se despierte mañana sepa, ¿vale? Quédate aquí en el coche si quieres, voy a por las semillas y ya hago cuentas de la pasta que hace falta y vamos a plantar si queréis, entonces. Sí, vamos a plantar un ratillo, sí. Así tenemos para procesar. Escucha, ¿esos a qué mierda se dedican? ¿A las armas o qué? No sé si yo no los había visto hasta hoy. ¿A qué se Ayer me ha dedican? dicho el de los families que eso lleva muy poco tiempo y que ayer se cargó a 4 en su barrio. Pero entonces no se dedican a nada. En plan, Seguro se dedican a algo porque tienen ahí bastante gente en el barrio, ¿sabes? ¿ah, sí? Sí. Bueno. Torres más altas han caído. Ya. Pero llevan poco tiempo aquí, pero ya andan con pipas y tiroteándose. Joder, mira los Mi gente, family. Los family me no marcho están el sobre fuertes. por los niños. Vale, Jesús. Bueno, Descansa. Buenas noches, buenas noches. sí. Que me vaya a dormir, vale. Pues si quieres, sí. Vamos, nosotros vamos a ir a plantar. ¿Qué te vas con Tessa, Jesús? Bueno, vigilar de los coches. Vengo ahora. ¿Te ha dicho? Yo te he dicho maleante. Sí o no, amigo. Vamos a ver. Ahí 20. Sacamos 100 semillas, me sirve. Y 100 ramas. Voy a plantar 1 kilo. No entiendo, hermano, si puedes escuchar disparos dentro de la obra. Ya. Eh, Bueno, cuando nos han tiroteado a nosotros el coche tampoco había policía, ¿eh? No sé. bueno, pues que les den por el culo, mejor. Que no vengan. Vamos a plantar entonces, ¿no? Que estoy ahí Sí, con un pues a sueño. plantar. Si queréis, de chill, sí. Así Si no, mientras sueño, no hace, claro. no hace falta que te vengas tampoco. Yo puedo ir solo, sí, bro, tranquilo. ya le damos caña, hermano. No bostece, bro, que me da a mí la vela pajarita. Es que tú sabes desde qué hora llego. ¿Desde qué hora? Pues desde que te puede decir el gallego. Y el gallego venía del piso, de estar haciendo cosas del piso. Yo estaba aquí. Escucha, gallego, aquí nos acostamos a Puedo, gallego, puedo llevar flaco. fácilmente desde las 7 de la tarde. Eso no es nada, nosotros nos acostamos a las 10 de la mañana. Sí. Nada, No, salados. Bueno, oye, lo que, alguno- Bueno, tú lo, no, querías ir. lo que sí que habría que dejaros un poco de en un post-it un poco de órdenes para que la peña que se despierte mañana que sepa un poco lo que tiene que hacer, ¿sabes? Porque es que no podemos estar plantando siempre lo mismo, ¿sabes? Ya. Ya, pero es que igualmente si K dijo de vender y nadie le Yo hizo dije de caso. vender y la gente... ¿Quién ha vendido? Sí, bueno, al final se pusieron todos a vender, ¿eh? Sí,
Sí, pero cuando Sí, no, pero- Flaco sí, se no, puso si no, a vender me y flipas. todos los demás, ¿sabes? No, pero Porque Flaco si ya no- estaba vendiendo de antes. Yo digo, Sí. ¿Qué pasa? No, pero me refiero cuando estábamos hablando. no escucho. Sí. ¿Qué estamos haciendo? Estamos aquí en el... Estamos en el almacén. ¿Cómo hablar? Yo lo que veo es que falta iniciativa, ¿sabes? Sí, todo el mundo está esperando a que Sí, le falta- digan lo que hacer. Falta iniciativa, pero es que, escúchame, yo mando y a mí no me hacen caso. Pues he dicho a vender. Nadie ha vendido. Se han tardado 2 horas. Ya está. Hasta que nos han robado a nosotros, porque nosotros sí hemos ido a vender. No, pero sí que fueron a vender. Tardaron un poco en arrancar, pero fueron todos a vender. Que los únicos que nos quedamos allí en el barrio fuimos Flaco y yo. Sí, pero que se ha tardado 2 horas. Sí, bueno, como es... O sea, Bueno, nos movemos y hablamos allí donde estemos plantando, ¿o qué? sí, vamos a coger las cosas. Vamos para allí, para el barrio, que coger pasta Deberíamos, para comprar. comprar comida también mientras. Hostia, Voy a ir a por también, comida. ¿verdad? Pues ir vosotros a por comida. Un chungazo, loco. Va, Flaco, ven. Flaco, ¿estás? Sí, estaba escribiendo el post, hermano. Pues venga, vamos. A ver, es un rollo de prioridades, ¿sabes? Decir, bueno, pues mira, hace falta plantar X cantidad al día. Hay un post ahí con la pasta que tienen que coger, las semillas que tienen que pillar. Se puede actualizar si quieren. Como si cogemos pasta nosotros ahora a saco, vamos allá al Megamall y compramos macetas a tomar por culo. Dejamos aquí macetas y todo lo que tengan para que no tengan que comprar, ¿sabes? Para que solo tengan que coger y plantar. ¿Qué dice mi hermano? Hemos tumbado a uno y ellos no han tumbado a uno. Sí, trae de vino, Poli. Es que estaban encerrados en la obra. Dale. Dale plomo. Sí, por favor. Segura, hermano. Con Lil Flaco, hermano, se lo dice así. Segura, hermano. Le van a caer los family ahora a los que le hemos tumbado a nosotros. He dicho que Duro. le van a dejar que van a ir los familia por ellos ahora, porque ayer tuvieron una guerra. Y me ha dicho que cuando le tocan el suelo le va a hacer una foto y va a decir de parte del Instagram. Hostia. Madre mía. Y nosotros fuimos a por ellos. A ti te meten todos, ¿eh? En total. Ay. Espérate, que hay que coger pasta y eso. Hombre, ¿qué pasa, hermanito? Vamos a por comida, chavales. Me están comprando todos, madre mía. Tengo buenos clientes. ¿Hay alguien en el punto de procesado? Pues no lo sé. 5.500. Vale, bobetón, gracias. Que vaya bien, anda. Que me ha dicho el Sean que hay unos de rojo procesando y que le han cagado a tiro. Se han tumbado los rojos que hay ahí. Ah, pues esos son los rojos estos que yo no sé ni dónde viven, que tienen una Camacho roja y coches rojos. No son los de los chinos, ¿eh? Los del Sean a los rojos esos que eran dos solos. Y digo, tú verás que son dos rojos nuestros por la puta cara, ¿sabes? Pero que va. Pero te ha llamado para ver si era. Sí, para ver si era uno de los nuestros. ¿Esperamos por este o vamos al Megamall a comprar ya? Vale,
¿Estos quiénes son? ¿Quiénes quedan? ¿Cómo quiénes quedan? Didi, Lindao y Martina. Sí. ¿Dónde estáis ustedes? Ah, Lindao está vendiendo el solo. Y ellos están comprando comida. Vamos nosotros a comprar bolsa y eso de mientras. Pues al final es sencillo. Yo sé que es una putada, porque plantar pues es una hora que lleva y que no gusta. Claro que no gusta, pero hay que hacerlo, macho. Sí, porque bien que se tienen una hora quieto en el barrio. Claro. Pero luego vender, todos quieren vender. Y todos quieren tener camellos y todos quieren mover hierba. Pero plantar... Pero es que más voy a hacer un post-it de que sea de cuánto plantan. Si no, ahora allí mientras compro yo, tira para adelante y ya... De chill. Ya está. Ya lo puse ahí, ¿vale? Perfecto. Va, tío, lo de las matrículas... Que tú eres el siguiente que manda de nosotros. ¿Eh? Que puse que tú eres el siguiente que manda. Ah, vale. ¿La matrícula qué pasa, marido? No sé por qué, pero se cayó la falsa, tío. ¿Por algún porrazo o algo? No tengo ni puta idea. Es una puta paranoia, pues cuestan una pasta, macho. ¿Sí? ¿Cuánto? No sé si son 2.000 pavos o 3.000, no me acuerdo. Joder. ¿Te ayudo a comprar algo? Vas a tener que coger cosas luego del maletero. Primero voy a comprar y ya te voy diciendo. Hola, ¿qué cuentas? ¡Hey, sup! 30, 45, 60. 15, 30, 45, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30, 60. ¿Estás bien? Sí, muy bien. Acabas de pasar un centeno por detrás de nosotros. Vale. Ay, me asustaste. Puto maletero, loco. Voy cogiendo cosas del maletero. Ahora tengo que... Toma, espera. Toma. Ven, te reparto la pasta y compramos todo regaderas ya. Vale. Ahí está. Todo regadera, ¿no? Sí.
Llena y eso. Ya está. Ya he terminado. Sí, vamos, yo también. Ya tenemos todos los productos comprados. Vamos ya para el sitio y le mandamos Ubi. Qué valía. Que vamos al mismo sitio, ¿no? Del otro día. Ok. Pues sí. No era mal sitio. A ver, yo estuve pensando, o es ahí, o si hubiese algún sitio con muchos árboles para plantar debajo de árboles, porque si pasa el helicóptero, también sería buena idea. ¿Mañana curra? Sí, ¿A qué hora? a las 3 de la tarde, más o menos me levantaré. menos mal. 2 y pico me levantaré. Tienes margen para dormir al menos. Sí, sí, sí. Y yo estoy con el horario en la mierda. No hay problema. Hostia, qué hijo puta. Hostia, 2:40, loco. Sí, lo pongo aquí a tope, ¿eh? Mira ahora, espérate, lo voy a poner más. No, ya dudo. A este lo que le falta es giro, tío. Le cuesta girar. Aquí en el barrio cogiendo semillas, hace falta que recojamos algunos. No, sí. Ya tenemos de todo. Ay, qué ganas de una buena comida. Las semillas están en el almacén, ¿no? ¿Qué va? Ya tengo todo encima. Ah, tienes todo, pues vamos Sí, yendo, sí. ¿no? ¿Verdad? Claro. No sé si el chino si quiere venir. Chino, ¿tú dónde estás? Estoy aquí más día en el eléctrico. ¿Voy a por ti? ¿Cómo se la? Persiana le llamaban al chaval ese. Oh, vale, me estoy metiendo aquí. Llevo sin la metido ya. Así. Déjalo que venda. Yo qué sé. Bueno, si quieres seguir vendiendo, nosotros plantamos. Tranquila. Sí, que genere, ¿Por abajo vosotros? que genere pasta. Sí, somos nosotros aquí abajo. Perfecto. Pues nos vamos nosotros a plantar. Os paso Ubi ahora, ¿vale? Indica. Bien, dale, bro. Tenéis vehículo, ¿no? Sí. El Didi es una bestia que flipas, colega. ¿Cómo vende el chaval, colega? ¡Puah! A mí esto me da... En plan, antes me he puesto a vender 60 bolsas, hermano, y he tardado 1 hora y pico porque nadie me compraba. Ya, pero... Tío, si no también sería otra bestia. Tío, pero que eso es ponerse, ¿eh? El chaval este... El Didi me adelantó en 4 días, una cosa así, ¿eh? Y mira que yo vendí hierba, ¿eh? Pues a él ya le pagan más que a mí. Es que la movida es ahí, en la esquina esa de industrias, colega. Si te pones a vender ahí, madre, es un desfase. Ahí está lleno de porreros, colega. Les gusta la hierba más que un caramelo a un niño. Era aquí a la derecha ahora, ¿no? Sí, un poco más para adelante. Sí, por aquí más o menos debe de ser.
sí. A la altura del cartel este. Uy, cuidado con las piedras. ¿El qué? ¿Dónde vamos? ¿Qué pasó? Está aquí abajo. Abajo, izquierda, 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 izquierda. Aquí. Mira, ¿y si tiramos? Si tiramos más hacia la punta, ¿qué te parece? ¿Escondemos el coche debajo de los árboles? Yo es que creo que aquí está perfecto porque los del agua no nos ven y de arriba tampoco. Ya, sí. Yo creo que este es el sitio, ¿sabes? Yo pienso que también, sí. Dejar el maletero en la regadera. Sí. Vamos empezando ya, te dejo ahí las semillas en la guantera mismo. Ahí está. ¿Cuánto te has cogido tú? Cógete 30, yo cogí 30 también. Son 30 para cada uno. Y somos 4. Y 30 las plantamos cagando hostias, macho. ¿Las macetas dónde están? Aquí en el maletero. Vale, espera un segundo. Ahí está. Tenemos 40. Estamos bajando ya. Perfecto. De 30 cada uno, ¿vale? Vale. ¿Qué cojones? ¿Qué mierda tengo en la cabeza que no me deja ver? ¿Qué se nos moja la casa? Hostia. O sin echarle agua, ya crece el sol. ¡Anda, mlea! ¡Nueve! Chinito, ¿dónde estás? ¡Hola, Colina, me valió para no mojarme! ¡Me estoy mojándolo! ¡Oh! Venga, lo 25 gramos, me voy a por otro machete. Madre mía, qué ruido, colega. Hay que meterle machos. Gallego. ¿Qué pasa, las chula? semillas. Está en el maletero todo. Semillas. Ok. Y en la guantera, en la guantera.
Pam, 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 pam. Tengo hambre, tengo hambre. Y no tengo nada de comer. Tengo hambre, tengo hambre. Y no tengo nada para comer. ¿Pero qué está pasando? K. Cuéntame, Fernando. Vengo un momento, corre. Mira la vaca aquella. ¿Qué está haciendo? ¿Con Franco? Le está hablando una cabra.
Es increíble, tío. Venga, que ya casi llevamos la mitad. Ay, mis muertos. Daniele, cansa. Chinito, descansa. Buenas noches, papo. Descansa. Vayan.
Por fin paró de llover, joder. Increíble. No tus muertos. No tus muertos. ¿En serio? Ya está esta planta. Ah, pues sí. Ah, vale, ya sé qué está pasando, coño. Joder. ¿Hola? ¿Qué cojones? Ah, vale. ¿Qué? Estoy muy mareada, ¿y vosotros? Sí, también. Son los efectos secundarios de la María, no te rayes. Sí. Yo pensé que se me estaba estropeando la cabeza. Ah, vale, si estáis bien. Ah, sí, mejor. Sí, ahora mejor. Yo creo que eso fueron los aliens, ¿eh? No es por mal pensar. Qué paranoia, ¿no? Te voy a meter unos machos por aquí. Escúchame, ya no veo nada. Yo estoy fumada ya, ¿eh? Sí, nada. Que nos vamos con Honolulu. De vacaciones, sí, nos las De merecemos. un hermano. Nos las De merecemos. buenísimo. Y tanto que sí. La cuestión es, ¿qué es lo que no nos merecemos? Pues no nos merecemos muchas cosas. Yo me voy con la hermana Honolulu, te lo digo en serio. Finales de agosto. No Avisa digas al dos Monster. veces. Avisa al Monster que se viene. Yo me iría a vivir a Tailandia, la verdad. A Tailandia, qué loco, qué locura. Sí. Ojalá ir a Tailandia, bro. ¿Sabes que allí puedes vivir con una miseria al mes? Sí. Sí, pero la Pues, calidad de vida en que hay allí Argentina la verdad también, que ¿no? es muy buena, ¿eh? Los cojones, no, que va. Yo tengo un colega que estuvo un año viviendo allí, ¿eh? Sí, allí rezan mucho y esas paranoias. Eso sí viven bien, eso no es Argentina. Yo tengo un colega que está allí, bueno, mi colega, a ver, es más mayor, pero el tío tuvo suerte con una herencia y está viviendo allí y se ha comprado, bueno, invertido, Claro. todo, ¿sabes? Claro. No, El que conocía yo se dedicaba a jugar al póker. Anda de país en país. Joder, no veas. Escúchame, ese no habrá salido hoy en el First Dates ese, ¿no? Pues que no te extrañe. ¿En serio? Que no te extrañe, no lo no sé. se llamará Pablo. Ah, pues no. Ah, vale. Oh yeah.
Pues nada, a ver si van creciendo. Oye, ¿veis las plantas, las mías? Tiene que esperar un rato. Eso es que no controlas la fuerza con la que las entierras, coño. Sí, será eso. Mi madre, chaval. A ver todo en los maleteros, seguro. Policía. Oh, ¿qué dice? Ojalá. No, acabo de... Ojalá no. ¿No escuchas? No. Sí, estoy escuchando sirenas. Te lo juro, ¿eh? ¿Estás escuchando, policía? Sí, taparos la cara. Vámonos si no, ¿eh? De una. Esto nos pillan y nos vamos a perpetua. Que no. Esperaros, tranquilo. Vamos a coger el coche y vamos a dar una vuelta por ahí. Ten cuidado que nos vean salir. Es imposible que nos vean aquí, en mi caso. Yo no sé qué decirte. Y si no, pues me acuesto y no me vuelvo a levantar, ya te digo. Qué va, tío. Tuvo que ser una persecu, una puta mierda así. No os rayéis. Veniros de vuelta. Dejaros de andar por ahí arriba a ver si os van a ver de casualidad. No, pero si yo estoy en un arbusto. Vale, ok. Aquí solo nos pueden entrar por ahí de frente. Por el mar, difícil. Plantasteis todo, ¿no? Sí. ¿Qué dices? No me jodas. Pues igual nos vieron, ¿eh? Da igual. Me digas lo que me digas, no lo puedo usar, así que... Qué movida, colega. Pues espero que no vuelvan. A ver, estamos bastante escondidos aquí, ¿eh? Parece que no, pero sí. Espérate un momento. Yo cuando escuché las sirenas flipé, dije yo, no puede ser. ¿No te aburre plantar? Sí, en general, todo. Pero yo qué sé. La vida te aburre. No, cabrón. Pero hay que vivir. Te aburrimos, Didi, te aburrimos. Que va, coño. Bueno. sé No si te vengas a aburrimos. hacer la drama ahora, por favor. Si te aburrimos, pues nos lo dicen, no pasa nada. Claro. Todo tiene Claro, solución. claro, sí. Sí, me aburro, sí. Mucho. Pues vete a la playa a mojarte. No, tío. No quiero. Que no me aburro, que no me da sueño, no sé.
Como Bueno. Plantarse. a ti te da sueño en todo porque eres una marmota. Si me acuesto a las 10 de la mañana, ¿qué hablas? ¿Y a qué hora te levantas? A las... No, ya lo sé. Sí. Estoy atento desde que escuché las sirenas. Por eso, sí. Que fue antes de que me lo dijeses tú. Uy, qué cara de enfadada saco ahí en la historia. Y mal. Una historia... Sales tú, Gallego, y tú, Didi, creo. Ese no soy yo, imbécil. Que no te veo. Ese no soy yo, imbécil. ¿Quién es? ¿El Gallego? Es que no veo de lejos. ¿Quién es? Y se enfada. ¿Quién es el nuevo? ¿Con quién? Espera que la veo ahora. Que no veo. Madre mía, esa foto de ese fantasma, ¿dónde lo sacaste? El de... El del flaco. Claro. El Gallego, el Chino y el otro... Ah, el Jesús, ¿o qué? Ah, Tú estabas en la sí. Ah, que es un fotón. Sí, la verdad que sí. Yo no sé muy bien qué estaba haciendo. Fue si Yo fumando un pensaba canuto, ¿o qué? que era el de las pesas. A mí no me mientas, ¿eh? Y el de Yo las pensaba pesas que no eras soy el de yo. las pesas. Sí, y el de las Pero pesas si tú no soy vistes yo. así. Es que ni de coño. Si tú no vistes así, ese es el Gallego, ¿no? Sí. ¿Qué gallego? Con esta Sí. rapa, coño. Mira, con la misma ropa. Claro. No, El no. Jesús, el de rojo. Y el otro es el lindao. Que no te había ni visto. Ya ves, ese sí eres tú, ¿eh? Yo salgo en tu cabeza. Fíjate, en la parte izquierda de tu cabeza, loco. Claro. Se ve la Vale, camiseta Camata, negra. descansa, tío. Con el pañuelo amarillo blanco. Descansa, tío. ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo va eso? Aquí activo, hermano. Jodido. Pero Cansadito. Claro, normal. Pasaste de estar en el piso encerrado a salir tantas horas. Normal, pero bueno. Eso es bueno, eso es que estás bien. Pues sí, hermano. Coño. Hay que darle caña, hombre. Que así distraes la cabeza. Pues sí, es lo que me hace falta, hermano. Claro. Y tomarse las cosas de chill y punto. Ya está, disfrutar un poco de la vida. Ah, no sé si te enteraste. ¿De qué, bro? El otro día estábamos Jesús y yo allí en el barrio. Bueno, nos metimos un poco con el Fari, lo mítico, lo de siempre, ¿sabes? Sí. Un vacile sano. Y de repente cogió el Fari, se largó y apareció un tarao allí en el puto barrio, vestido de negro, todo de negro, full de negro, con un cuchillo, a amenazarnos al Jesús y a mí. Y nos secuestró y nos llevó para allí, para los canales, para un túnel, y le arrancó una uña al Jesús. Pero qué cojones. Sí, sí, con un par de huevos, el pavo allí con un cuchillo dentro del barrio. Yo le escapé corriendo, mira tú si era inútil. Y bueno, luego, después de eso, resulta que el Fari apareció tirado en una cuneta. ¿Qué cojones? Sí, súper raro todo, no entiendo nada. ¿Ese tío se violó al Fari o qué? Ese tío se debió de violar al Fari, sí. Yo creo que sí. Y luego se fumó un tremendo porro y dijo, pues voy a ir allí a amenazar a esta peña. Bueno, en fin. Lo pude haber pinchado. Pero es que, no sé, me daba una mezcla entre pena y lástima. Y dije yo, bueno, no lo voy a pinchar, a ver qué pasa. Vamos a dejar que se desenvuelva aquí, ¿no? En el terreno de juego. Claro. Bueno, un buen fichaje. Bueno, sí. Ay, Dios. ¿Cambiamos al Fari por ese? Pues no estaría mal. Sí. Que va. El Fari es buen tío. Está un poco esquizofrénico.
Pero es buen tío. A veces le sale una voz extraña, yo no sé muy bien qué tiene en la cabeza ese chaval. Madre mía. Sí, madre mía, y luego te saca una voz así y dices tú, madre mía, pero tienes el demonio dentro, colega. En fin. Como digo yo, cada uno tenemos nuestra tara. Uno más que otro, ¿no? Sí. Pero bueno, nos vamos compensando unos con otros. Esto un poco ya está. Sí, le falta poco ya. Pam, 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 pam. Tarantanatam, tarantanatam. Pues tampoco es tanto chollo. De aquí, de esta mierda que estamos plantando, que vamos a echar aquí una orilla, es 1 kilo de hierba, ¿eh? Por eso os digo que al final esto, si se le da caña, yo qué sé, entre todos, joder, malo será que no podamos hacer un par de kilos al día, ¿sabes? Otra móvil ya es procesar. Eso ya es, bueno, un poco más complicado. Pero es así o no es así. Tampoco es tanto. No es tanto trabajo y sacamos de aquí, sacamos 100 ramas, ¿eh? No, la verdad que sí.
Estoy por meter más machos, porque igual no entran. Voy a meter algún macho más. Quiero sacar alguna semilla más y asegurarme de que entren las ramas, tío. Que no sé yo si entraron todas las ramas. Vamos a sacar semillas de aquí.
Esos están para quitar ya por aquí. Son todos semillas. Al final plante más machos de los que tenía pensado, pero bueno, da igual. Mejor así que sacamos más semillas. Llame Didi. Dime. ¿Qué haces? Ahí ahora te va a caer para abajo. Muy lista tú. No te mates, jefa, que eres joven. Pues ya soy bastante vieja. Soy bastante vieja ya, Pues entonces yo que soy un anciano decrépito o qué. Mejor no contesto. La madre que te Ay, parió. pero mira el dragón negro que tiene 70 y pico años y ahí está, en la mala vida. Sí, sí, y beboteando como el que más. ¡Qué duro! La princesa bebotela. Anciano. Está lleno el maletero ya del coche. Casi. No, natural, no plástico. Oh, yeah. Si va hoy, no sé qué le pasa.
Tengo hambre. Ok. ¿Y las semillas? Tienes tú, ¿no, flaco? Sí. Pásame las semillas, así las acumulo yo. Toma. ¡Ah, estoy muy fumada! Ah. Cogollitos, desde la cabeza hasta los pies, cogollitos. Los mejores cogollitos para mis niños. Espera, vengo aquí. Mis pusos. Déjale si no allí en el maletero. No te rayes. Perfecto. El sitio ya no me mola tanto. Allí donde estábamos estaba más escondido. Aquí, madre mía. Desde la cabeza a los pies. A mis niños de la calle. Me gusta. Que no falte. Recolecten. ¿Y las semillas dónde las guardamos? Dámelas a mí. Vale. Yo estoy petado ya y el carro igual. Listo, ya no quiero más, Buen trabajo, pasa? capullos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me diste todas las semillas, ¿eh? Sí. Toma. No hay más plantas, ¿no? Tengo 2 y 5, toma. Mierda. Maravilla. ¿La has trincado tú? No. A ver. ¿Ah? Están por aquí en el suelo, hermano, ahora. A ver, un momento, déjame un hueco. ¿Los enganchas o no? Déjame un hueco. Si no, ni te rayes, ¿eh? ¿Qué harán muchas o qué? No. Pero vámonos. Que la den. Toma, te dejo la guantera. ¿Estáis bien? ¿Habéis salido ya, no? Sí.
Me cago en Dios. Hostia, hermano. Ya te debo 100.000 pavos. Ya, la reparación son 2.000. Pero pintarlo son 7K. Y me hace precio. El del Benis me hizo precio y me lo dejó en 6.300. Me aplicó el descuento como si tuviese convenio. ¿De convenio? Me aplicó el descuento como si tuviese convenio. Le dije yo, oye, pórtate ahí, hazme precio ahí, colega. Hombre, es igual, cuando vio lo que valía pintarlo, flipó. Normal. La puta pintura de este coche, no sé qué mierda lleva. Metacrilato. Sí. Con toquecitos de metanfetamina. Sí. Y tanto. Mira. ¿Ese corriendo? Está perdido. Ojo, ahora ese corriendo por ahí, hermano. No. La ciudad está Jamalandia, tío. viva, está Jamalandia. viva. Llévalo allá. Eso es. Podemos dejarlo en el coche, lo que está en el coche ya. Lo aparco aquí y ya toma por culo. Yo dejo dentro del almacén lo que tengo. Sí. ¿Quién se encarga de cerrar el almacén? Vaciamos. Bueno, venga. Vacía tú también si quieres Sí. y yo me quedo afuera. Sí, quédate aquí. Hostia. Poli, no. Bueno. No. Toma. Espera que cojo. David, deja la rama. Ramas, aquí a la derecha. Entrar a la derecha. ¿Quién se dejó un whisky aquí que se está estropeando? El Chema, seguro. Que cierre alguien el almacén, ¿vale? Yo bueno estoy un bizcocho hasta mañana a las 8, pero de la tarde, vaya. ¿Qué pasa? Que me voy a dormir. Vale, descansa, flaco. Estoy cago ya. Venga, hasta mañana. Descansa, manito. Venga, perrones. Mañana estamos, manitos. Mañana por los azules. Manitos, azulitos. Es la tuya. Con los guantes quirúrgicos que se vayan al hospital. Presento unos guantes, colega. Mañana guantes rojos. Me voy a comprar unos guantes rojos y voy a ir full negro. Mañana, putos. Hasta mañana. Venga, descansa. ¿Está llena aquí ya? Esa está petada. Perfecto. La radio que está cotizada, loco. Las putas radios. ¿Queda algo? No. ¿Cierro entonces? Las No, tres no, ramas, ella. no, me Sí, queda. ya, pues. Ah, vale. Nada, maravilla.
Buena hora para ir a descansar. ¿Tú dónde te vas a quedar, no? ¿Eh? ¿Tú dónde te vas a quedar o qué? No mucho, la verdad. Porque no quiero irme secuestrado, ¿sabes? Ya. Y lo que puedes es, ves qué tal, te cambias, quitar los colores y fuera, ¿sabes? No te rayes. Sí, pero sí, a mí me conocen. Y vale. la verdad que a mí me robaron. Ah, verdad, claro. Pero bueno, Estuvo ya hablándome. Si vas enmascarado no te deberían de reconocer, la verdad. No, si no llevaba yo bandana. Cuando me atracaron, Ya. Bueno. Yo estaba en el coche conduciendo. Con cuidado y listo. Sí, de una. Pero bueno, que si tienen varios frentes abiertos, ya te digo yo que no sé yo si tendrán muchas ganas de tocar los cojones. Sí, tiene pinta de que sí, de que son masoquistas. Ya he cerrado yo, ¿eh? Cuanto más le dé, más quieren, loco. Bueno, yo voy a echar una carrera, voy al barrio. Vale. Estoy cansado, tengo sueño y me voy a dormir. Voy a dejar la pipa por aquí. Sí, déjala que esté en inventario. Espera, déjame un hueco entonces que aquí no hay espacio. Vale. 5. Cuenta con la del flaco que imagino que se la llevó, ¿eh? La he llevado la nueva. Las de la MK. Sí, imagino que sí. Vale. A ver, ¿cómo quedó la cosa hoy? Vale, 20 pipas ahí. Ah, bueno, de puta madre. Está bien. Mañana si podemos full trabajar, de vender y tal, nos Mañana ponemos va a ser con... día de chamba. Sí, de Vender recuperar pasta. Atracos pequeños y mañana munitions. Y cuanto antes lo que hay que hacer es poner una caja allá, en el otro sitio, y ir llevando pasta para allí, ¿sabes? Yo apartaría pasta para allí. Pipas. Sí, pero sobre todo pasta, porque yo se lo comenté a Flaco antes. Y deberíamos de ahorrar mínimo un par de milloncitos, ¿eh? Por lo que pueda venir en un futuro, ¿sabes? Suerte, sí. Ahorrar millones. Lo conseguimos fácil, no sé, yo no lo veo tan difícil. Pues depende, si estamos todo el rato comprando cosas, no, es complicado. Claro, ahora pues tenemos una guerra con estos. Si nos sale mal, sí, el millón... pero... ya lo hemos perdido, pero... Guerra, entre comillas, vamos a ver cómo se escala esto. Si ellos no siguen escalando, tampoco vamos a seguir el conflicto, ¿o sí? No. Pero que millones Pues está complicado la cosa, Gallego. Ya te bueno, lo digo yo. Es un decir. Yo, si llegase a un par de millones, yo lo veo fácil, no lo veo difícil. Y si llegásemos, es que más que nada es lo que le explicaba yo al flaco, porque tú no sabes lo que te va a venir ahora en futuro. Imagínate que aparece una droga nueva y que hace falta pasta. Si tenemos pasta ahorrada, es trabajo que tenemos adelantado, que nos podemos posicionar por delante de los demás. Sí, no, si lo estamos haciendo de puta madre. Sí. No, es consejo. Y ya está. Obviamente, si vamos sobrados. Si vamos de maravilla. Listo. Pues nada, mañana es mejor. Genial, me voy a dormir. Sí, ya somos dos. Venga, anda, descansa. Ya nos vemos. Venga, Didi, descansa. Buenas noches, bro. Chavales, muchísimas gracias por estar por ahí. Me voy a dormir ya directo. Tengo hambre, pero no voy a comer nada.
Y mañana otra vez, igual que hoy. 11:30, 12, más o menos. Prox, poco arriba, poco abajo. 11:30, 12. Volvemos a estar en directo. Más roleíto. A ver qué nos encontramos cuando llegue. Y nada. Lo dicho, que muchas gracias. Hasta mañana.